Buenos días. Tomen asiento, señorías. Reanudamos la sesión plenaria hoy viernes 16 de mayo con el primer punto del orden del día. Interpelación 111-24 relativa a la política general en relación con la discapacidad y en concreto con el derecho de las personas con discapacidad, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada señora Zamora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora Susín, difícil debatir con usted. Agradecer que esta vez la apretada agenda de su departamento, que le obliga a inaugurar los viernes las actividades que ustedes mismos programan y que, por tanto, les impide venir a las sesiones de control, hoy le haya permitido estar aquí para hablar de un tema tan importante como es la atención a las personas con discapacidad, una práctica que creo que ya se está volviendo habitual. Nos decía ayer la consejera de Educación que tampoco puede estar hoy porque también creo que inaugura también, ¿no?, un congreso que estamos en los congresos del Partido Popular. Bueno, usted ha dicho en muchas ocasiones que es una prioridad. La prioridad, no sé por qué, Congreso de Familias, Congreso de Educación, perdón, no sé qué les ha podido molestar. Efectivamente, estamos en la etapa de congresos del Partido Popular. Usted ha dicho en muchas ocasiones que es una prioridad, la prioridad del Departamento, la atención de la discapacidad, decía el pasado lunes el gerente del IAS. Y será así. Pero la verdad es que cuesta creerlo, porque cuando se cumplen 2 años de gobierno y no vemos ni avances ni novedades al respecto, con toda humildad, señora Susín, decirle que las prioridades se demuestran con hechos y no con titulares. Estoy segura de que esta reflexión la comparten muchas familias que, mientras les oyen hablar a ustedes que son una prioridad, ellas sufren la incertidumbre de un proceso de escolarización en el que sus hijos se han quedado sin plaza en un colegio de educación especial o, por el contrario, tienen que optar a una modalidad esta modalidad porque no hay recursos suficientes para prestarles los apoyos que necesitan en el colegio ordinario que habían solicitado, o ven con impotencia la falta de auxiliares de educación en los centros para la atención de estos menores. O familias que sufren la arbitrariedad en la concesión de su derecho a un permiso por cuidado de hijos e hijas que sufren un cáncer u otra enfermedad grave que requiere cuidados continuados, cuando no se les deniega por parte del Gobierno de Aragón, a pesar de haber aprobado en esta Cámara una iniciativa que dijeron iban a cumplir y sobre la que a día de hoy nada saben. No. O familias que se enfrentan a una lista de espera de más de 1 año para que sus hijos puedan recibir una atención bucodental correcta que requiere de una sedación en muchos casos. Podría seguir con otros muchos más ejemplos: empleo, accesibilidad, ejemplos que evidencian que la discapacidad, a lo mejor para usted y para el gerente, es una prioridad, pero para el resto del Gobierno lo que vemos es que es la gran olvidada. ¿Piensa que si la atención de estas personas fuera una prioridad estaría pasando alguno de los ejemplos que yo le he dado? Hable, se lo vamos a pedir, hable con sus compañeros de Gobierno, es la 3ª vez que se lo pido, para hacer efectiva la transversalidad que exige el cumplimiento de la Ley de 5/2019 de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón. Le pido que impulse esa comisión interdepartamental de desarrollo de las políticas públicas en materia de discapacidad y analicen todas estas situaciones, que ahora el consejero de Sanidad le intentaba explicar, pero yo creo que lo tienen que hacer en Consejo de Gobierno. Y también avancen en el desarrollo normativo de la ley, fue su compromiso, pero en su caso vemos muy pocos avances y la verdad es que en el resto del Gobierno no vemos ninguno. Entremos en sus competencias más directas. Hoy dudo, hablando de discapacidad, señora Susín, 4 minutos hablando de los problemas de las familias que tienen hijos con discapacidad, que es a lo que hemos venido a hablar. Y voy a hablar los 10, y si la presidenta me deja un poquito más, pues me extenderé. Mire, tengo para hablar más de 10 minutos cuando hablamos de las familias y los problemas de sus hijos. Entremos en sus competencias más directas, como le decía. Hoy dudo de cuál será el titular que nos dejará algunos seguro, porque desde que presentemos esta interpelación ya han hecho varios anuncios. Los que nos siguen, que son muchos más de los que usted piensa, me comentan que no hay duda que frente a su inacción lo mejor es una interpelación. Y en estas 2 semanas ha surtido efecto. La directora general de Igualdad anunciaba el inicio
inicio de un proceso de participación para la elaboración del próximo plan de discapacidad. Espero que esta vez sea de verdad, decirle que nos alegramos y adelantarle ya que le vamos a pedir que pueda hacer su tramitación conforme establece el reglamento en esta Cámara para que nos podamos pronunciar y podamos participar el resto de los grupos a través de propuestas de resolución, de forma que este instrumento de planificación no sufra cambios cuando hay cambio de gobierno. Por otra parte, le oímos al gerente anunciar que ya tiene cerrado y consensuado con las entidades de la discapacidad el próximo concierto de plazas en centros. Nos anunciaba más cosas. La verdad es que el lunes estaba ocurrente el gerente y nos anunció también, otra vez, por cierto, la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico para avanzar en el diseño del nuevo modelo de atención. Situaba la pelota, como hacen siempre, en este caso lo expresó literalmente, dijo a tenor literal, la pelota está en el tejado de las entidades. Y yo le pregunto, además de estar la pelota en el tejado de las entidades, ¿cuándo piensa el departamento que puede empezar a trabajar este grupo que quieren constituir? Porque ya también se lo hemos dicho en otras ocasiones y además usted incluso aquí lo ha anunciado, parece ser que no estaba constituido. Creemos que es fundamental avanzar en este grupo para abordar una planificación adecuada que dé respuesta a las nuevas necesidades de atención, contando con el sector, sí, pero señora Susín, desde la responsabilidad pública. Respecto al concierto de plazas, cuando le pedí esta interpelación queríamos conocer por qué 14 meses después de haber prorrogado el concierto y 4 desde que finalizó la prórroga no había un nuevo concierto. Ha pasado más de 1 año y medio, señora Susín, ha tenido el presupuesto más alto de la historia y no ha podido incrementar el número de plazas de personas con discapacidad. En 2024 optó por subir los precios y dejó a las personas sin atender. En 2025 tiene un presupuesto prorrogado y no tiene un concierto en vigor y, le recuerdo, estamos en mayo. Por lo que muchas familias han estado esperando a tener una plaza en un centro donde recibir la atención que necesitan y hoy tampoco tienen respuesta. En octubre nos decía que eran 390 las personas que estaban esperando una plaza de discapacidad. Hoy entendemos que hay muchas más, aunque se lo pidiéramos, como está habituada. Ya sé que usted lo de dar datos no lo lleva nada bien. Por tanto, señora Susín, bienvenido el acuerdo. ¿Pero le va a dar solución a estas personas que están esperando una plaza con discapacidad? ¿Cuándo será efectivo este acuerdo, señora Susín? Si realmente hay acuerdo y hay consenso. ¿Cuándo piensa que estará finalizado el procedimiento que a día de hoy tiene que iniciarse? El gerente dijo que estaba ya todo. Yo dudo con qué presupuesto va a contar y en cuántas plazas se incrementa. Me consta que han incorporado algún nuevo dispositivo, me alegro, de eso hablaremos en la segunda parte. Respecto al descanso de los cuidadores, tiene un compromiso aprobado en estas Cortes de incrementar las plazas de estancia temporal. ¿Cuántas plazas de estancia temporal hay en el acuerdo marco? Por último, se comprometió con la sostenibilidad de las entidades. El acuerdo marco, el concierto, perdón, que no es un acuerdo marco, el concierto social, en este caso, se aborda el reajuste automático de los precios teniendo en cuenta la actualización del IPC y el incremento de los costes laborales, un compromiso que es suyo. Espero tener sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora consejera, su turno de respuesta. Gracias, presidenta. Una vez más demuestra usted lo perdida que está en este tema, señora Zamora. Mire, una cosa le voy a decir. Espantada creo que es la del Consejo de Ministros en el Congreso y en el Senado esta semana, que no ha ido, todos han puesto cosas en la agenda para no ir a comparecer. Y, por cierto, yo vengo cuando me lo pide y le voy a pedir, voy a aprovechar para que retire lo que dijo en el último pleno respecto a que yo no había venido a comparecer con no sé qué excusa. Yo no vine a esa interpelación que usted se ofreció a retirar porque me caí el miércoles y me fastidié 2 vértebras. Y le pido que lo retire porque me parece, y se lo dije y se lo vuelvo a decir, miserable. Le ha costado 5 minutos entrar en materia. Ha hablado de todo menos de mi departamento. Si quiere saber sobre otros departamentos, interpele a otros consejeros. Mire, me pregunta por la política general del Departamento de Bienestar Social y Familia en relación a la discapacidad y, en concreto, con el derecho de las personas con discapacidad que requieren centro de atención en un centro, servicio o prestación para cubrir las necesidades. Por cierto, yo nunca había visto
visto los petitums de las interpelaciones así en estas Cortes, pero bueno, aceptamos. Lo primero que llama la atención de su petitum es que habla usted de cubrir necesidades. Qué curioso que utilice usted, que tanto lo ha criticado, un lenguaje puramente asistencialista. ¿Dónde ha quedado su discurso sobre los derechos? ¿Tan pronto se le ha olvidado, señora Zamora? Poco tiempo me parece esta interpelación para responder a todo el trabajo que desde el Departamento se está haciendo de la mano de las entidades de la discapacidad para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a servicios y prestaciones, así como a desarrollar sus proyectos vitales en igualdad de condiciones que todos los ciudadanos. Lo que sí que le puedo asegurar son dos cosas. Una, que todo el trabajo se está haciendo de la mano de las entidades, con participación y negociación. Se está trabajando en mesas con todos los departamentos del Gobierno de Aragón, con representación del CERMI y con representación de plena inclusión, y no por imposición, como solía ser la costumbre de la casa cuando gobernaban ustedes. Y dos, que hay un compromiso firme del Gobierno de Aragón por garantizar los derechos de las personas con discapacidad, tanto desde el trabajo de los diferentes departamentos como con los medios económicos para garantizar, escuche bien, para garantizar la sostenibilidad de prestaciones y servicios que el Partido Socialista en Aragón había abocado a la quiebra. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Zamora, su turno de réplica. Gracias, señora Susín. Yo hago las interpelaciones, la mesa es la que controla y admite las propuestas, como hacen en su caso cuando usted las presenta. El derecho, señora Susín, lo garantiza la ley. Usted tiene que cubrirlo, usted tiene que cubrirlo. El derecho para garantizar la cobertura de las necesidades lo hace la ley. La interpelación le pregunta lo que le pregunta, ¿cómo va a cubrir usted esas necesidades? Decirle dos cosas. Le gusta poco hablar en la primera parte, me va a tener que hablar en la segunda. No me ha contestado nada, voy a seguir preguntándole. Señora Susín, estamos en mayo, solo ha tomado una decisión con la discapacidad. Dejar sin efecto un concierto, prorrogarlo, y estamos en mayo y no tenemos concierto. Va a tener que convalidar el gasto. ¿Cuándo cree que van a cobrar las entidades? Aquí tiene al consejero de Hacienda. ¿Va usted a poder pagar mes a mes o van a tener que esperar meses, como ocurre en Sanidad, para poder cobrar y hacer efectivo esos ingresos? ¿A usted qué le preocupa la sostenibilidad? Hablando de la sostenibilidad, señora Susín, ¿qué pasa con la convocatoria de subvenciones de promoción de la autonomía y la discapacidad? ¿Para cuándo? ¿Y por qué no traen a convalidar el decreto de las nominativas? Que la verdad es que está generando bastante incertidumbre. Aquí estamos esperando todos. Respecto al presupuesto del 25, anunció 13 millones. Estamos en mayo. El concierto social, ¿cuándo lo podrá hacer efectivo? ¿En octubre? ¿A qué va a dedicar ese remanente, señora Susín? Se lo están preguntando las entidades. Hablemos de plazas. Se comprometió a reducir un 30% de las plazas el señor Azcón en 2025. Eso ya no va a poder ser. ¿Pero qué va a ocurrir, señora Susín, con el 70% restante de las personas que están esperando? ¿Qué les va a decir usted a las familias que están esperando tener una plaza? ¿Que no hay presupuesto, como le está diciendo ahora en las residencias de mayores? ¿Que no hay presupuesto? ¿Va a tener a las personas con discapacidad esperando el mismo tiempo que están esperando en las plazas de mayores? Por último, prometió un 11,2 la subida de precio para 2024. Lo hizo. Prometió un 7,6 a la fecha de la firma. ¿Lo va a hacer efectivo? Mire, termino ya, señora Susín. Puede contestarme en esta tribuna o continuar estando en ese estado de oposición continua que usted tiene. Pero recuerdo que la consejera es usted, que se le olvida siempre que viene a esta tribuna. En el departamento no ejerce, pero aquí se le olvida. La consejera es usted y la responsabilidad de velar porque las personas con discapacidad accedan a los servicios y prestaciones a los que tienen derecho, cubriendo sus necesidades, también es suya. El concierto es un paso importante, si me permite, continuista. En 2 años no ha sido capaz de liderar un cambio de modelo sobre las intensidades de apoyo que estaba muy avanzado. Le pido, señora Susín, que trabaje y que pueda hacer este cambio
además de tener este concierto social aprobado en tiempo y forma. Lo bueno sería que pudiera ser este mismo mes. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. Sigue sin retirar que yo no vine a comparecer después de lesionarme 2 vértebras. Señora Zamora, qué osada es la ignorancia. Pero no se preocupe, usted me ha pedido una comparecencia, que hay que ser valiente para hablar de ejecución presupuestaria. No se preocupe que hablaremos de ejecución presupuestaria. Sin efecto y prorrogar son 2 términos contrapuestos, aclárese. ¿Lo he dejado sin efecto o lo he prorrogado? Porque yo entiendo que si algo se deja sin efecto es que se acabó, ¿no? Vale, porque aclárese, ¿sin efecto o prorrogado? Señora Zamora, prorrogado y pagando mensualmente, convalidando todos los meses. Qué osada es la ignorancia. Mire, no se preocupe que voy a ir, a ver, Radio Tarazona, voy a ir respondiendo una por una a las cuestiones a las que ha hecho referencia y a las que no. En primer lugar, el segundo plan integral para las personas con discapacidad en Aragón, así como el plan de empleo y el plan de niña y mujer que recogía la ley aragonesa y que el Partido Socialista, escuchen señorías, nunca abordó, está finalizando el proceso participativo y se presentará e iniciará su andadura el próximo verano. Les recuerdo que el primer plan, el que ustedes aprobaron por imposición, ustedes se lo comieron y se lo guisaron sin dar oportunidad de participar a las entidades y apenas llegaron al 35% de cumplimiento. Manifiesto queda, pues, su compromiso con las personas con discapacidad más allá de la palabrería y el postureo al que nos tienen acostumbrados. Si hablamos de lista de espera para el reconocimiento de la discapacidad, cuando llegamos al Gobierno no solo no había datos, sino que además la primera decisión que tomamos fue digitalizar miles de expedientes que ni siquiera estaban registrados. Ustedes, como le digo siempre, siguen esa máxima de que lo que no se registra, lo que no se conoce, no existe. Y no solo eso, sino que durante meses fueron aflorando expedientes. Ante esta situación se contrataron en 2023 2 equipos nuevos de valoración, uno de ellos para triaje, y posteriormente en el verano de 2024, ante la tendencia creciente de entrada de solicitudes, se contrataron otros 2 equipos, uno con carácter itinerante. Hoy podemos afirmar con datos sólidos que a 30 de abril 79.181 personas tenían reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Escuche que luego pregunta porque no se entera, y que se está consolidando una tendencia de entrada de solicitudes mensuales entre 1.200 y 1.400. Dijimos que a partir del verano, a partir de septiembre, octubre, habría un punto de inflexión. Estas medidas, junto con otras medidas de carácter administrativo de tramitación, han permitido que, escuche, de 12.508 solicitudes sin valorar en julio del 2024, hoy la lista de espera de solicitudes sin valorar son 7.502. Tal y como nos comprometimos, vamos avanzando en ese objetivo de acabar con la lista de espera de valoración de la discapacidad, y se van a implementar nuevas medidas de carácter administrativo para simplificar el proceso y seguir reduciendo tiempos y listas de espera. Respecto a la atención temprana, tampoco ha hablado de eso, es que de lo que le interesa no habla, En 2024 se ha ampliado un nuevo equipo de atención temprana itinerante en la provincia de Zaragoza. En agosto del 23 había 2.294 niños atendidos en el sistema público. Hoy son 2.791 los niños que reciben esta prestación. Y los tiempos de resolución se han reducido en Zaragoza y Huesca 2 meses y en Teruel se va al día. La lista de espera es 0. Finalmente, respecto a los servicios que se ofrecen a través del Acuerdo Marco de Discapacidad,
Tenga usted por seguro que, igual que en 2024, que lo ha puesto en duda, todas las personas que finalizan su etapa en los colegios de educación especial van a poder elegir el recurso que sus familias consideren más idóneo para sus hijos. Se hizo en septiembre del 24 y se va a hacer en septiembre del 25. El nuevo acuerdo marco se va a licitar ya. Los términos del acuerdo se cerraron la semana pasada con las entidades, negociando, no imponiendo. Y prevemos que estará adjudicado entre septiembre y octubre. Y mientras tanto, y ahí está el consejero de Hacienda, mes a mes se paga puntualmente los acuerdos de la discapacidad. Como usted bien sabe, supone un incremento de 13,4 millones de euros en 2024 con efectos retroactivos a 1 de enero y un incremento en 2026 y 2027 de 2 millones anuales sobre este incremento de 13,4. ¿Es que no me escucha? ¿Cuántas veces he contado esto? Y que permitirá no solo garantizar, escuche bien, la sostenibilidad de las entidades que ustedes llevaron al colapso, sino que además podemos avanzar en la reducción de la lista de espera y garantizar la calidad en la atención de las personas con discapacidad. Entre 2024 y 2025, las entidades de la discapacidad van a incrementar lo que reciben por la prestación de los servicios a las personas con discapacidad, escuche bien, un 18%. ¿Sabe cuánto aumentaron ustedes? Se lo vuelvo a recordar, un 1,5% frente a un incremento del 9% del IPC. Esa era su política para proteger los derechos de las personas con discapacidad y esta es la del Partido Popular. Se les ha acabado el postureo, señora Zamora, se les ha acabado el postureo. Mire, y además, señora Zamora, el Gobierno de Aragón está dando continuidad a ese programa de vida independiente para personas con grandes necesidades de apoyo, cosa que solo ha hecho el Gobierno de Aragón en toda España y después nos ha seguido Extremadura. Como ve, a pesar de sus peros, de sus aspavientos, el Gobierno de Aragón tiene un compromiso claro con la mejora calidad de vida de las personas con discapacidad y la garantía de sus derechos. No se trata de cubrir necesidades, como dice usted en el petitum, qué feo le ha quedado, señora Zamora, con lo que ha usado y abusado de la demagogia, sino que se trata de garantizar derechos también de sus familias, y eso se hace desde muchos ámbitos, desde el reconocimiento del grado de la discapacidad, Concluya. desde la atención temprana, desde la implementación de prestaciones y servicios y con el compromiso de accesibilidad universal y garantía de derechos. Y otra cosa más, hemos recuperado las pensiones no contributivas que ustedes eliminaron de los presupuestos de la comunidad autónoma y que reciben muchas personas con discapacidad. Una vez más, obras son amores y no buenas razones. Gracias, señora consejera. Señora presidenta, querría tomar la palabra. Señora presidenta, querría tomar la palabra por el artículo 121.1 por inexactitudes. Sí, ¿me puede describir la inexactitud? Sí, le voy a decir solo dos, porque si describiera todas las inexactitudes estaríamos aquí toda la mañana, pero le voy a decir solo dos. El porcentaje de cumplimiento del plan de la discapacidad que la señora consejera ha dicho que tuvimos y también el incremento de precios de nuestro Gobierno que la consejera ha aludido y en las dos ocasiones se ha equivocado en el dato, consciente o inconscientemente, no lo voy a valorar. ¿Puedo rectificar esos datos? Tiene la palabra. Bueno, pues mire, en relación con el porcentaje de cumplimiento de del plan de la discapacidad, en la página de transparencia del Gobierno de Aragón, de su Gobierno de Aragón, el grado de cumplimiento no es un 32%, como ha dicho la consejera, es un 72%, creo que cambia bastante. Por cierto, 2 de los años son suyos y el departamento es el que tiene un cumplimiento más bajo, que lo sepa. Perdón, esto no estaba en las inexactitudes. Gracias. Y el segundo dato. El Gobierno de Aragón, porque usted da las cifras como quiere, el Gobierno de Aragón aumentó los precios mientras gobernó. Perdón. La consejera ha dicho que nosotros aumentamos el precio de los conciertos en un 1% y yo quiero rectificar ese dato. El Gobierno de Aragón, mientras estuvo gobernando el anterior Ejecutivo, el Gobierno de Javier Lambán, incrementó los precios un 16,5, no un 1.
Y le digo a la mesa que, como tengo toda la mañana, entiendo, para retirar lo que la consejera ha dicho, tomo ese turno. Si usted me lo permite, voy a comprobar el diario de sesiones en las transcripciones provisionales, porque estoy segura de que no dije eso. Más tarde volveré a intervenir. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora consejera. Gracias, presidenta. Compruébelo y retírelo, por favor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ustedes en el 2022, con un 9% de IPC, de incremento de UPC, subieron un 1,5% los precios. ¡El debate! Por inexactitudes, señora presidenta. ¿Abre el debate? Y en segundo lugar... Señora, silencio, por favor. Y oiga, acuda al BOE, que está un la momento, orden de, señora al BOA, consejera, un momento, señora consejera. La mesa es la que dirige las sesiones plenarias. Señora Zamora, le he dado la palabra a la señora consejera y abre turno de intervención para contestarle a usted. Gracias, señora presidenta. consejera. Señora Zamora, la orden de precios está publicada en el BOA. En el año 2022, con un 9% de incremento del IPC, el Gobierno de Aragón incrementó la acción concertada en un 1,5%. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando ustedes se fueron del Gobierno, el plan de discapacidad estaba ejecutado al 35%. Y en tercer lugar, compruebe el diario de sesiones y retírelo. Bueno. Gracias. Interpelación número 4125, relativa a la reducción de los tributos cedidos, formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Zibiac, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Zibiac, su turno de exposición. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos, señorías, señor consejero. Pues nada, aquí estamos otra vez, ya recuperados. Bueno, ya lamento no haberle podido contestar ayer aquello de lo de Alibaba, pero bueno, ya tendremos ocasión de hablar de ese tema. Mire, yo quería comentarle o quería interpelarle sobre la bajada de impuestos. Ya sabe que a Vox nos gusta que el Gobierno baje los impuestos. Y yo creo que a los votantes del PP también le gusta que le bajen los impuestos. Así que, pues la pregunta básicamente es ¿qué planes tiene el Gobierno para bajar los impuestos? Me gustaría empezar hablando del impuesto a transmisiones patrimoniales en la compraventa de viviendas, que ya le pregunté una vez, porque el 12 de enero hubo una reunión de presidentes autonómicos del Partido Popular y salió el señor Núñez Feijóo anunciando que iba a haber una rebaja al 4% del impuesto de transmisiones patrimoniales. La verdad que le pregunté y me dijo que bueno, que depende, a ver a qué personas, en qué municipios, me contestó algo así. Bueno, yo ya me había olvidado de este tema, pero es que luego el señor Octavio López en el Salón Inmobiliario de Aragón, en el SIA del 2025, el 20 de marzo, volvió a decir lo mismo, que se iban a bajar el impuesto a transmisiones patrimoniales al 4%. Así que me gustaría volverle a preguntar que qué planes concretos tiene el Gobierno para bajar el impuesto a transmisiones patrimoniales en la compraventa de viviendas al 4%. La verdad que es algo que ustedes también pusieron en su programa electoral, concretamente en las propuestas 475 y 473, en las que se decía que lo bajarían al 6%. Todo hay que decir que dijeron al 6, no dijeron al 4. Pero bueno, en todo caso, la promesa electoral era de bajada del ITP, así que bueno, ¿qué piensan hacer al respecto? Lo mismo respecto al impuesto de actos jurídicos documentados, que esto se pactó con Vox en el acuerdo de gobernabilidad, que se bajaría, también lo llevaban sus señorías en el programa electoral. Y yo creo que también es muy necesario, precisamente para dinamizar la compraventa de viviendas y en general el tráfico mercantil. Y bueno, yo creo que lo más importante de todo, y yo creo que la promesa más importante, porque se ha hecho en esta Cámara varias veces, es la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, concretamente el Grupo 2. Ya se bonificó completamente, bueno, al 99% el Grupo 1, y quería preguntarle que el Grupo 2, como decía Shakira, que el Grupo 2 ¿para cuándo? La verdad que es algo que nosotros estamos en contra del impuesto de sucesiones y donaciones porque consideramos
que es un impuesto que no es ético, que es inmoral, porque atenta al derecho de la propiedad privada, porque precisamente es confiscatorio. Siempre hemos entendido que tanto el impuesto de patrimonio como el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto confiscatorio. Y bueno, ya que se ha anunciado públicamente y se ha aprobado el proyecto de ley de esas medidas para ayudar a la empresa familiar de Aragón, que incluye precisamente la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones en la transmisión de acciones y participaciones sociales, yo creo que es un buen momento de abrir de nuevo el debate, de abrir una vez más el melón del impuesto de sucesiones y donaciones. Y fíjese lo que son las cosas. Gracias a Vox, en la Comunidad Valenciana, no solamente se ha bajado ya el Grupo 2, sino que se ha pactado con el Gobierno del Partido Popular que va a haber una rebaja paulatina, una bonificación paulatina del Grupo 3. Así que yo creo que no podemos consentir, señor consejero, que en Valencia nos tomen la delantera. Yo creo que como mínimo habría que ir bajando cuanto antes el Grupo 2. Y esa es mi segunda pregunta. ¿Qué intenciones tiene el Gobierno, qué intenciones tiene su señoría de bonificar el Grupo 2? También me gustaría preguntarle por el impuesto de la renta, que también tenemos capacidad normativa en el tramo autonómico. La verdad que sus señorías en la campaña electoral también prometieron en su programa electoral pues que habría ayudas a la natalidad, a la familia en el IRPF. Y es verdad que alguna cosa ya se ha hecho, por ejemplo, las deducciones por actividades extraescolares. Si bien, los límites que se pusieron eran tan estrictos que muy pocas familias han podido acoger a esta deducción, que también es una deducción que anunció el señor Azcón en el último debate del Estado de la Nación, que se iban a implementar una serie de deducciones para favorecer la natalidad, la conciliación laboral y familiar, las actividades extraescolares y todo este tipo de cosas. La verdad que en su programa decían concretamente respecto al IRPF: el compromiso del Partido Popular de Aragón con la bajada de impuestos se resume en una rebaja de la tarifa autonómica del IRPF hasta garantizar el mejor tratamiento fiscal para trabajadores autónomos y pensionistas aragoneses, igualándolos a los habitantes de la comunidad con menor tributación. Hombre, aquí no habla de deflactar el IRPF, aquí habla claramente de rebajar la tarifa, es decir, el tipo de gravamen. Así que, bueno, señor consejero, ¿qué piensa hacer el Gobierno respecto a la rebaja del tramo autonómico del IRPF, tanto en los tipos de gravamen como en las deducciones? Voy a escuchar muy atentamente su respuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac. Señor Bermúdez de Castro, señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, espero que esté bien después del susto que tuvo ayer. También le diría que, hombre, que aunque ayer no lo retiró sus palabras del día de sesiones la mesa, hombre, yo le pediría que, y no voy a repetir los argumentos de ayer, pues que retire usted sus palabras si usted lo tiene a bien. Me hace una interpelación de un tema que usted y yo ya hemos comentado alguna vez. Me ha interpelado alguna vez el tema de impuestos y es un tema importante sin ninguna duda para la comunidad. Pero usted bien conoce que para que haya una rebaja tributaria o tiene que haber una ley específica o debe haber unos presupuestos de la comunidad autónoma para poder llevar a cabo una rebaja fiscal. Es decir, una rebaja fiscal, por ejemplo, de ITP no puede haber en la ley de vivienda, como pretendían ustedes, o una rebaja de fiscalidad diferenciada no lo puede haber en una ley de ayuda a los pequeños municipios, porque las reformas fiscales o las bajadas fiscales o bien hacemos una ley concreta o bien hacemos unos presupuestos de la comunidad que, como parece que va a suceder, este año no va a haber, porque habría presupuesto de la comunidad del año 2025 y los aprobaríamos para el 10 de agosto. Ya nos fastidiamos un 10 de agosto los de Huesca, pues esperamos no fastidiarnos el segundo 10 de agosto, ¿no? Dicho de alguna manera, encima usted y yo que somos de Huesca, pues más todavía. Mira, la intención del Gobierno de Aragón es clara y contundente, ¿no? Nosotros queremos bajar los impuestos, como lo dijimos en campaña electoral.
Queremos tener unos impuestos más justos, queremos tener unos impuestos más acordes con lo que es la Comunidad Autónoma de Aragón, pero siempre y cuando hay que hacer una bajada de impuestos, que hay que hacerla, también acorde a las necesidades de gasto que tiene la comunidad autónoma. Yo me he hartado de repetir, lo he dicho no sé cuántas veces en esta tribuna y en estas Cortes de Aragón, que la Comunidad Autónoma de Aragón no es una comunidad autónoma que históricamente se haya caracterizado por tener chiringuitos o por tener lugares fáciles para recortar un presupuesto. Si uno analiza los miles de millones que tiene la comunidad autónoma, te das cuenta que aunque hay espacios de mejora, por ejemplo, la contratación del salud, no se la voy a negar, sí que no es menos cierto que tampoco hay grandes lugares para llevar a cabo con ajustes del gasto público. Porque luego queremos tener ajustes de gasto público y luego queremos construir centrales nucleares, por ejemplo. O luego queremos tener a cabo políticas expansivas en el ámbito de la despoblación, por ejemplo. O luego queremos tomar medidas muy importantes que hay que tomar en el ámbito de la construcción de vivienda. Y cada 1000 viviendas nos cuestan 4 millones de euros. Es decir, equilibrar una rebajada de impuestos hay que equilibrarla con un nivel alto de prestación de servicios. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos a favor de rebajar impuestos, pero siempre en la justa medida de prestar unos buenos servicios. Y allí nos van a encontrar siempre. Nosotros, en ITP, no podemos cumplir el tope que puede llevar a cumplir otras comunidades porque estamos peor financiados que otras comunidades. Ahora hay una estrategia de comunidades de todos los signos políticos diciendo que algunas comunidades tenemos una financiación por habitante por encima de la media. Aragón. Es más, salió publicado ayer o antes de ayer otra vez el informe del Ministerio sobre lo que piden las comunidades autónomas sobre orografía, despoblación, gastos, costes fijos y tal. Y hay ya una teoría de que Aragón está sobrefinanciada y no es cierto. Entonces, claro, nuestra infrafinanciación en algunos ámbitos nos supone que nuestros servicios públicos son mucho más caros y necesitamos tener más ingresos. ITP. Nosotros en ITP creemos que es necesario llevar a cabo rebajas fiscales, pero no a todos. Nosotros no podemos hacer una rebaja, como dirían en mi pueblo, tajo parejo, todas las viviendas un 4%, porque no podemos, porque perdemos más de 10 millones de euros. Sí, señor Vidal, perderemos más de 100 millones de euros y usted no sabe dónde recortar 100 millones de euros. No lo sabe porque no conoce el presupuesto. Pues dígame en un papel, señor Vidal, que usted aprobó los presupuestos. Sí, es que usted sabe mucho más que los demás, señor Vidal. Dígamelo usted dónde corta 100 millones. Sí, usted cortaría en dependencia, por ejemplo. Y en otros muchos sitios. Sí, es así, señor Vidal. Entonces, claro, en ITP no podemos rebajar al 4% a viviendas de 400.000 euros. No podemos. Nosotros tenemos que ayudar a la gente joven en los municipios más pequeños y en ciertas viviendas donde podemos actuar. Allí sí que actuaríamos nosotros. Sucesiones. Nosotros queremos quitar el grupo 2 de sucesiones. Por supuesto. Pero hace falta unos presupuestos para quitar el grupo 2 de sucesiones. Hace falta unos presupuestos. Porque si nosotros quitamos el grupo 2 de sucesiones, hace falta gastar 40 millones de euros menos. Y hay que decir de dónde quitamos 40 millones de euros menos de sucesiones. Uno no puede venir aquí a decir que quitamos sucesiones sin decir de dónde sacamos 40 millones de euros. Porque los sindicatos cobran 4. Porque los sindicatos cobran 4. Faltan 36. Entonces yo comparto con usted muchas de sus teorías, señor Civiak. Mire, esta mañana estaba desayunando con el señor Ledesma y hemos visto un tuit de Vox de Madrid con su nueva reforma fiscal de IRPF. Oiga, que yo estoy encantado, ¿eh? Yo me hacía mis cuentas y ustedes proponen, atentos todos, que estamos todos afectados, ustedes proponen que los primeros 22.000 euros estén exentos de impuestos. Con lo cual, todos de los primeros 22, hagan cuentas que salimos bien parados. De los primeros 22.000 euros no pagamos nada. Luego dicen que hasta 70.000 euros pagamos el 15%. O sea, de 22.000 a 70.000, en esos 48.000, solamente pagamos el 15%. Por cada hijo, el 4%. Nos descuentan, anímese, señor Villagrasa, por cada hijo, el 4%. Yo tengo 3 niñas pequeñas. 12 puntos menos. O sea, que yo hasta 70.000 euros pagaría de los primeros 22.000, 0. Y de 22.000 a 70.000, el 3%. Pagaría 1.500 euros. Entonces, claro, yo que soy una... ¿Qué? No sé si lo voy a hacer de momento. Es eso. ¿Quién me pagaría el sueldo? Porque el Estado no me lo podría pagar.
porque si no paga nadie impuestos no podemos prestar servicios. Oiga, yo soy la persona que más a favor estoy de bajar impuestos. Pero bueno, le dejo que no le den ideas y que me diga lo que piensa usted. Muchas gracias. Gracias. Señor Ziviac, por favor, su turno de palabra. Gracias, señor vicepresidente. Mire, señor consejero, ya verá, lo que diga Santiago Abascal, nuestro presidente nacional, en verdad a usted no le vincula. Porque ¿a usted qué más le da lo que diga Abascal? Quiero decir, hombre, lo que diga Abascal usted se lo lee con interés porque, a ver, en algunos sitios compartimos gobierno y porque, a ver, es el máximo responsable de un partido político. Pero yo creo que lo que a su señoría le vincula son las promesas que tanto su señoría como el señor presidente del Gobierno han hecho. Porque los que prometieron a los votantes del Partido Popular que iban a bajar los impuestos, sí, sucesiones, IRPF, que iban a apoyar la natalidad, fueron sus señorías en la campaña electoral. Entonces, ahora no puede venir ahora diciendo, es que claro, no podemos bajar los impuestos por culpa de Vox, porque Vox no aprueba los presupuestos, que esto me lo dijo ayer, que por cierto usted le apuntó a la señora Hernández y luego ya me lo dijo, que no podían hacer nada sobre la excelencia de los estudiantes porque no aprobaban los presupuestos. Mire, nosotros no tenemos ninguna obligación de aprobarle nada. La obligación, que ya se lo he dicho varias veces y me sabe mal tenérselo que volver a repetir. Aquí solo hay un obligado, que es el Gobierno a traer a esta Cámara un proyecto de ley de presupuestos que no ha traído. Y se lo tengo que volver a decir, incumpliendo la ley, que lo tendría que haber traído antes del 1 de octubre. Porque Vox, ¿qué obligaciones tiene respecto al presupuesto? Si estamos en la oposición, se lo recuerdo, estamos en la oposición. Por supuesto que tenemos una obligación moral con Aragón y con nuestros votantes de favorecer la gobernabilidad en Aragón. Eso por supuesto. Y yo creo que ahí nos han encontrado siempre, porque cuando les ha hecho falta, ahí hemos estado nosotros. Bueno, de vez en cuando echan mano del PSOE, como por ejemplo en el decreto ley que quieren traer en el próximo pleno, que no nos han llamado, o en el siguiente. Digo yo que deben de tener asegurado que el voto del Partido Socialista cuando no nos llaman a nosotros para ver si se los votamos. Mire, esto es muy sencillo. Ustedes prometieron unas rebajas de impuestos. Ustedes, cuando están en la oposición, dicen que en Aragón había un infierno fiscal. Ustedes sacan las teorías del economista, que por cierto, ahora es el economista de cabecera de Trump, tanto que lo denigran. Ustedes sacan las teorías del economista del profesor Laffer para decir que bajando los tipos de gravamen pueden aumentar la recaudación. Esto lo dicen cuando están en la oposición. El problema es que cuando están en el gobierno no bajan los impuestos. A ver, que yo ya sé lo que va a pasar, mire, señor Bermúdez de Castro, yo ya sé lo que va a pasar. Sí que van a bajar los impuestos, pero van a bajar los impuestos ya en la recta final de la legislatura, para que la ejecución de esa bajada de impuestos la tenga que hacer el siguiente gobierno y poderse presentar a su electorado como que han bajado los impuestos. Y por otro lado, quiero aprovechar los últimos segundos de mi intervención para decir que efectivamente hace falta una ley para bajar los impuestos, pero que no tiene por qué ser la de presupuestos. No tiene por qué ser la de presupuestos. De hecho, nosotros trajimos una proposición de ley para bajar impuestos y sus señorías nos votaron en contra diciendo que era una bajada excesiva. Y además me acuerdo que la señora Navarro dijo, o la señora Marín, no sé, la señora Marín debió de ser, nos dijo... vale, sí. Nos dijo que Vox no le marcaba los tiempos al Gobierno, la señora Puyuelo. Bien, por supuesto que Vox no le marca los tiempos al Gobierno. Quien le tiene que marcar los tiempos al Gobierno es la obligación moral de cumplir sus promesas. Así que ya siento, y la verdad, se lo digo con sinceridad, me decepciona su respuesta, señor Bermúdez de Castro. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Ziviac. Señor consejero, tiene la palabra.
Gracias. Señor Civial, le voy a pedir que retire sus palabras de ayer, si no le importa. Retire las palabras. Yo le pido, por favor, que retire. No tiene la palabra, estoy hablando yo. Yo le pido que retire sus palabras porque creo que es bueno que la retire usted y no el presidente de la Cámara en el día de ayer. A ver, yo creo que no se me ha entendido o no he hablado con claridad. Repito mis palabras. Nosotros estamos a favor de bajar impuestos de una manera gradual y siempre y cuando no se vean afectados los servicios. Tendremos que fichar al señor Vidal para que nos diga dónde podremos cortar 100 millones de euros del presupuesto sin afectar a los servicios públicos y haciendo centrales nucleares. Pero no podemos perder los servicios públicos. Y es así. ¿Nosotros estamos a favor de bajar el IRPF? Sí. ¿Estamos a favor de bajar el ITP para ciertos grupos sociales? Sí. ¿Estamos a favor de no tener el grupo de sucesiones? Sí. Hace falta una ley que diga que bajamos los impuestos y qué partidas del presupuesto las ajustamos para poder cumplir un presupuesto. Es decir, usted me dice aquí, y es verdad, Vox trajo una proposición de ley para bajar impuestos. Muy bien. ¿Y había en esa proposición de ley una contrapartida de ajuste del gasto público? No la había. Era un canto al sol, un brindis al sol. Ustedes decían, bajamos los impuestos 400 millones de euros y apáñeselas usted y corte donde usted lo crea necesario. Y es así, es decir, yo no voy a hablar de la curva de Laffer, si estamos en una zona de subida, en una zona de bajada, si una subida de impuestos, una bajada de impuestos puede afectar o no a la recaudación. Mire, hemos subido el límite de patrimonio y lo hemos puesto como el resto del conjunto de España. Pensábamos que íbamos a bajar 20 millones de recaudación y solamente ha bajado 8. Pues ahí ha ido bien. Ha ido bien, pero le repito, nosotros estamos a favor de bajarlos, y lo digo porque cuando me pongan un tuit con mis vídeos, pónganme este trozo, si no me importa. ¿Estamos a favor de bajar impuestos? Sí. ¿Cómo se bajan impuestos? Con una ley. Con una ley que diga, esto bajo en recaudación y este es mi gasto público. Es que si no, no se puede hacer. No se puede hacer. Mire, yo suelo leer a todos los líderes políticos. Usted se me enfada, mire, a mí, yo leo a todos, yo leo desde Abascal hasta Echenique, yo leo todo, porque creo que todo es interesante y de todo el mundo puede sacar cosas buenas, cosas malas, cosas para aprender a hacer y no hacer. Yo creo que cuando uno gobierna debe de ser responsable con los servicios que presta al ciudadano. Y en la oposición, que es lo que han dicho esta mañana el tuit ese de la revolución fiscal de IRPF, el papel lo aguanta todo. Yo no sé si ustedes algún día van a tener capacidad o disponibilidad para gobernar, pero cuando uno gobierna, y ustedes gobernaron 8 meses, saben lo que es gobernar, y saben lo que es el gasto público, y saben lo que es la farmacia hospitalaria y no hospitalaria, la dependencia, la vivienda, la despoblación, los servicios públicos de carretera, todo. Y todo eso se financia, acabo en 10 segundos, con dinero público. Nuestra idea es recaudar o sangrar al ciudadano lo menos posible, bajando los impuestos, como pensamos los dos, pero hacerlo de una manera progresiva para que los servicios públicos no se vean deteriorados. Yo creo que esta reflexión, algo de sentido común, que algo me queda, creo que tiene. Muchas gracias. Gracias, señor Bermúdez Castro. Señor Civiac, por alusiones. Sí, puede manifestar su voluntad de si retira o no de voluntad propia las palabras de ayer, aunque obviamente ya están retiradas porque así se ordenó por la mesa. Sí, precisamente a eso iba, que por el artículo 122 me gustaría dirigirme a su señoría por el artículo 122, que es el que le llamo a que cumpla a la observancia del reglamento, porque su señoría ayer incumplió. Señor Civiac. Señor Civiac. No, un momento, señor Civiac, que ha quedado. Un momento, por favor. Un momento, no tiene la palabra en este momento. Mire, yo no estoy aquí para debatir con ustedes, estoy para ordenar el funcionamiento del Pleno. En función del artículo 155 entendí, en ese momento presidía yo este Pleno, 155.3, entendí que había alusiones que no hacían ningún favor a los servicios públicos y ordené la retirada. La única pregunta que le ha hecho por alusión es el consejero y que le hago yo. ¿Usted retira las palabras que hizo ayer?
Es que no me ha permitido, porque el reglamento me permite por el 122 dirigirme a la mesa para pedir la observancia del reglamento. Así que le reitero que aplicó el 155 inadecuadamente y le llamo a la observancia del reglamento. Señor Zibiac, ha quedado claro, no tiene la palabra. Cierre de la discusión, cierre del debate, no tiene la palabra. Continuamos con el pleno. Interpelación relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de prevención de daños cinegéticos y en particular los producidos por el conejo silvestre, formulada al consejero de Medio Ambiente por el señor Ortiz. Tiene la palabra. ¿Cree que le vea? Gracias, presidente. Señor consejero, los pasados días 5 y 6 de mayo, Cariñena albergó el concurso de garnachas del mundo. Todo un acontecimiento en un año especial para la localidad y la denominación de origen más antigua de Aragón. Más, si cabe, cuando el año pasado este certamen tuvo lugar en París y el anterior en Nueva York. Ayer conocimos las medallas otorgadas en este importante concurso y estamos de enhorabuena. Las DEOs e IGPs aragonesas cosecharon muchos galardones. Hago esta alusión para advertir del riesgo que corren muchas bodegas aragonesas de perder sus mejores uvas, aquellas de las que se obtienen los vinos más laureados de los que producimos en Aragón. Hablo de parcelas con cepas de vaso, muchas con viñedos viejos, algunos centenarios, que dan producciones pequeñas y de alta calidad y son los que más afección y daños están teniendo con la plaga de conejos que nos asola. Sin ir más lejos, le pongo el caso concreto de una bodega cooperativa de Cariñena, a cuya atria en los últimos días se han dirigido viticultores socios que han declarado daños en 175 parcelas, que suman una extensión de 267 hectáreas, de las que 100 tienen una afección de entre un 20 y un 100%. Es decir, hay viñas que en este momento ya se han vendimiado. Gran parte de estas parcelas son, como le decía, de viñedos de los que se obtiene el mejor producto, viñas recolectadas a mano, que entran en la vendimia seleccionada para elaborar los mejores vinos de la bodega. Día a día se notifican más parcelas, se incrementa el porcentaje de afección, que es mayor en viñas de vaso, pero que también afecta a las viñas emparradas, en las que se ceba el conejo, un animal que llega a subirse a los árboles frutales, porque, señor Blasco, aunque yo le hable de viñas, que es lo que me toca de cerca, todos los aquí presentes sabemos que esta plaga arrasa con todo, ya sea cereal, viñedo, frutales u otros tipos de cultivo. En la pasada legislatura, conscientes de que el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad situaba la caza prácticamente como la única alternativa viable del control poblacional del conejo, desde el Gobierno de Aragón se impulsaron medidas legislativas y normativas para el control de los daños y la intensificación de la caza. Aragón ha sido la comunidad autónoma que más ha flexibilizado su plan de caza en los últimos años. En la pandemia de la COVID, durante los sucesivos estados de alarma, se aprobaron varias órdenes declarando como situación de necesidad el control de poblaciones cinegéticas, permitiendo a los cazadores traspasar los límites de los cierres perimetrales decretados por la normativa sanitaria. Otro hito importante fue cuando el Pleno de estas Cortes aprobó por unanimidad y con el fin exclusivo de disminuir los daños agrícolas producidos por el conejo, el Decreto Ley 9 de 2019 por el que se adoptaban medidas extraordinarias urgentes para el control de la población silvestre del conejo común. Esta es la norma de mayor rango aprobada ante esta problemática del conejo y es de aplicación en los municipios del anexo 2 del plan de caza. En el mismo se establecen obligaciones concretas para los titulares de los cotos y para la Federación Aragonesa de Caza, al mismo tiempo que habilita a los ayuntamientos y compromete a los titulares de infraestructuras tales como vías de ferrocarril, autopistas o autovías en las que los conejos campan a sus anchas, a desarrollar un plan de acción que contribuya al control de la población del conejo común. Esta norma supuso que ADIF implementará medidas como la impermeabilización con malla especial enterrada para evitar el paso de los conejos desde los taludes de las vías del ferrocarril hacia los cultivos adyacentes, o que la demarcación de carreteras instalara barreras con pasos trampa para capturar las poblaciones de conejos que habitan en los taludes. Con todo esto, señor consejero, pese a haber trabajado con intensidad en el último lustro desde el Gobierno de Aragón, junto a la Federación Aragonesa de Caza y junto a otras entidades y administraciones, hay que reconocer que, aunque en nuestra comunidad hemos ido más allá que en muchas otras comunidades, aunque hemos sido referentes a la hora de modificar nuestro plan de caza e incorporar más modalidades de caza que en ningún otro territorio,
Mayo, hemos sido los únicos en legislar para responsabilizar a los propietarios de infraestructuras como autopistas, vías de ferrocarril, etcétera. Con todo esto, señor consejero, no es la primera vez que lo digo, todo lo que se ha hecho, que no ha sido poco, ha sido insuficiente para controlar la superpoblación de conejos. Nos encontramos en el momento del año en el que el ciclo agrícola pone de manifiesto la magnitud y gravedad del problema. En los últimos meses han nacido los sembrados, se han brotado las vides y los frutales y se ven las afecciones y estragos que hacen los conejos y que las organizaciones agrícolas cifran en más de 50.000 hectáreas afectadas en 130 municipios del anexo 2. Señor Blasco, en el primer gobierno de Azcón hubo un director general de caza y pesca al que se le pasó el mandato estudiando y diciendo que antes de actuar había que hacer un censo de conejos. Su sucesor, el señor Calvo, ha ido un poco más allá y ha constituido una mesa de trabajo técnica que, si no estoy mal informado, se ha reunido 2 veces, antes de ayer la segunda vez, en la que, además de representantes del Gobierno de Aragón, está la Federación de Caza, Sindicatos Agrícolas, ADIF, Demarcación de Carreteras, Confederación Hidrográfica y desconozco si hay más agentes. Me gustaría que nos contara qué conclusiones están sacando y qué medidas contemplan abordar desde su departamento en coordinación con los agentes que conforman esta mesa técnica. Y, por otro lado, me gustaría saber qué valoración hace usted del trabajo que se está haciendo en 6 comarcas de la provincia de Lérida, declaradas con emergencia cinegética por elevados daños en cultivos, y que con la intervención de la Administración autonómica y con personal de forestal catalana y agentes rurales, acompañados de cazadores, han cazado 26.600 conejos en el primer trimestre del año, que son 6 veces más de lo que cazaron en el trimestre anterior. No sé, señor consejero, la legislatura avanza y tengo la sensación de que estamos perdiendo un tiempo precioso en tratar de paliar la proliferación de conejos, sabiendo que solo con la caza no podemos parar esta lacra, pero que debemos de intensificarla e incentivarla y, en coordinación con la Federación Aragonesa de Caza, favorecerla en todas las modalidades y formas posibles. Espero que hoy nos arroje algo de luz y esperanza sobre este asunto. Gracias. Gracias. Señor consejero de Medio Ambiente, tiene la palabra. Buenos días, señor diputado, señor alcalde. Este es un tema que al Gobierno le preocupa y le preocupa mucho. Somos conscientes de que estamos hablando de una plaga y que por razones que todos entendemos va creciendo y que hay que intensificar el trabajo. Como conclusión inicial, si me permite, le diría que, por tanto, el Gobierno no está quieto en este asunto. Desconozco, no le voy a poder informar de lo que me ha preguntado al final de Cataluña. Lo desconozco, no tengo esa información y la preguntaré para que me digan qué medidas han tomado, si han sido eficaces o no. Pero como me ha preguntado que le diga pues cómo iba la sesión que hubo anteayer, qué conclusiones se sacaron en la mesa que llamamos del conejo, porque así nos entendemos todos, pues se han tratado los siguientes asuntos. ADIF ha presentado los sistemas de trampeo lineales y ha hecho eliminación de cados en determinadas zonas junto con introducción de lechada. En la zona de Cap de Saso han hecho eliminación de vegetación para facilitar la caza. La cuestión con ADIF es recurrente, no hay más que ir en el AVE o por las autopistas y ver los agujeros que han hecho los conejos. Se ve a simple vista desde el propio tren. La licitación del vallado, de acuerdo a lo que hemos hablado con ADIF, en las vías del AVE de Valdejalón, la licitación ha quedado desierta, la van a volver a sacar a licitación. Se han llevado además a cabo actuaciones en colaboración con agricultores para sembrar cultivos menos apetecibles para el conejo cerca de las vías del tren y además se probará la trampilla basculante. Desde la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca se está llevando ahora a cabo la homologación de trampas para captura en vivo de conejos. Desde el CITA
se ha presentado el Manual de Recomendaciones Técnicas para Vallados Anticonejos. Desde el CITA también se ha presentado un informe sobre la destrucción de madrigueras de conejos y desde la misma Dirección General se ha planteado incrementar la caza junto con la Federación Aragonesa de Caza, con la que estamos permanentemente reunidos y trabajando. Se van a enviar los estudios a la Confederación Hidrográfica del Ebro y se va a plantear que se hagan trabajos puntuales de eliminación de vegetación en barrancos para facilitar la caza del conejo. Se está trabajando con línea de ayudas de agroseguros y desde la propia Dirección General se va a llevar a cabo una prueba piloto con una empresa inglesa especializada en control de plagas, que no existe ninguna empresa en España que se dedicara a esto, en una superficie de 400 hectáreas de secano para evaluar la tecnología, la metodología y poder trabajar en esta línea a futuro. En la mesa del conejo están todas las agrupaciones, administraciones. Este órgano se ha creado recientemente, participan los dos departamentos, Agricultura y Medio Ambiente, colaboran también todos los sectores de administración implicados, están las asociaciones agrarias, ASAJA, UAGA, COAG, Araga, UPA, la Federación de Caza, las administraciones locales y los gestores de las principales infraestructuras, como decíamos, Confederación, ADIF y carreteras del Estado y carreteras de Aragón. El objetivo de la mesa es analizar en profundidad la problemática y estamos tomando medidas. Luego le detallaré más cosas que podemos hacer, pero en conclusión, el Gobierno de Aragón tiene una política clara y activa, que probablemente haya que incrementar, porque los conejos no están quietos y, por tanto, pues al final el problema se va extendiendo. El marco legal está establecido y nos orienta y nos obliga a actuar mediante la caza, nunca con métodos ilegales. Y el plan de caza en vigor proporciona herramientas flexibles. Hemos puesto en marcha foros de colaboración también y un sistema de indemnizaciones. O sea, estamos intentando ayudar al sector. Como hemos dicho muchas veces, nos preocupa mucho la agricultura, nos preocupa mucho el trabajo de la gente en los pueblos, en el campo, y seguiremos trabajando. Que a lo mejor tenemos que actuar más, cazar más y salir al campo con la Federación de Caza incrementando el trabajo que se está haciendo, pues le podría dar la razón. No es un problema fácil, pero tenemos que, en cualquier caso, es nuestra obligación, es un tema complejo, tenemos que equilibrar la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento cinegético ordenado y la protección de los intereses de los agricultores y ganaderos. En ello estamos. Confíe en el Gobierno, vamos a intentar echar una mano a la gente del campo. Gracias, señor Blasco. Señor Ortiz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor consejero, la verdad que me ha dicho alguna cosa más de lo que esperaba de usted, porque viéndole cómo se maneja en los debates suele siempre dejarse para el final alguna pincelada, pero desde luego que hay que seguir trabajando. El otro día, el consejero de Agricultura, a quien, al igual que a usted, le tengo verdadero aprecio y simpatía, me dejó un poco helado cuando en el Heraldo de Aragón declaraba el señor Rincón que respecto a la sobrepoblación de conejos, hoy por hoy el problema es que no hay solución. Yo creo que no podemos resignarnos. No puede ser, señor Blasco, que con todo lo que prometía el Partido Popular respecto a la plaga del conejo en la campaña electoral de 2023, antes de llegar al ecuador de la legislatura nos encontremos con un Gobierno de Aragón que no ponga nuevas medidas sobre la mesa. No es de recibo que se resignen ustedes y condenen a los agricultores aragoneses al esto es lo que hay o al que le vamos a hacer. Entre otras dificultades provocadas por el asunto que nos ocupa, nuestros agricultores se enfrentan al grave problema que supone la doble penalización año tras año de agroseguro. Mencionaba usted agroseguro y digo doble penalización porque en el caso de siniestro, cuando se ha dado parte de forma reiterada por daños cinegéticos, agroseguro, por un lado baja el rendimiento asegurable y por otro sube el precio de la prima, lo que está ocasionando que muchos agricultores opten por no asegurar. Y otra cuestión que no es menor,
y hablamos de salud pública, está aquí también el señor Bancalero, es la propagación de virus y enfermedades infecciosas a través de garrapatas y animales hospedadores con superpoblación, como son los conejos, los jabalíes, los corzos y otros que pueden infectar al ser humano. Señor Blasco, esta semana el ayuntamiento que presido ha transferido 4.000 euros para la compra de cartuchos a la Asociación de Cazadores Virgen de Lagunas. Desde 2020 mi ayuntamiento ha subvencionado cartuchos por un valor de 20.000 euros, además de haber invertido unos 2.300 euros en 164 trampas de tubo para conejos que ha puesto a disposición de los agricultores del municipio. Hoy me decía el alcalde de Alfamén que solo el pasado año gastó su ayuntamiento 9.500 euros en cartuchos. Se me ocurre que el Gobierno de Aragón, con el presupuesto más alto de su historia, bien podría cooperar con los ayuntamientos y asociaciones de cazadores cuyos cotos de caza se encuentren dentro del anexo 2 del Plan de Caza de Aragón, habilitando ayudas para la compra de cartuchos. Pienso para los urnoneros, compra de jaulas y trampas y cualquier otro gasto subvencionable, no para que los ayuntamientos que ahora ponen dinero dejen de ponerlo, sino para sumarlo a esos recursos y redoblar esfuerzos entre todos. Señor consejero, en muchas zonas cada vez tenemos menos cazadores. No hay relevo y cuando un cazador puede cazar todo lo que quiera sin apenas esfuerzo es normal que pierda la motivación. La caza se practica por afición, no por obligación. Yo pregunto en mi pueblo y me cuentan cosas como que solo 2 cazadores matan 34 conejos en hora y media y un solo huronero en 2023 cazó 3.400 conejos. Otro tema que no es baladí es el incremento que ha habido en 5 años del coste de los cartuchos. En 2020, un cajón de 250 cartuchos costaba 41 euros. En 2022 costaba 51,65 euros y hoy cuesta 80 euros, el doble que hace 5 años. Señor consejero, creo sinceramente que desde el Gobierno de Aragón se puede hacer más. Ustedes se comprometieron con agricultores y cazadores y no están cumpliendo. Espero que en su segunda parte nos cuente alguna gestión o iniciativa más que en la primera. Gracias, señor Ortiz. Señor Blasco, tiene la palabra. No le he entendido bien, señor diputado. En la primera intervención le he contestado a lo que se había hablado hace 2 días. No sé si me ha dicho que agradecía que le hubiera contestado en concreto, cambiando esa costumbre que usted dice que yo tengo. Entonces lo voy haciendo mejor. Le he contestado algo. Me alegro. En cualquier caso, he dicho que no es una cuestión fácil, porque, entre otras cosas, hoy hemos venido a hablar, a petición suya, del problema que genera la plaga de conejos, pero es un problema que va más allá del conejo. Tenemos problemas con corzos, cualquiera, yo mismo he tenido algún golpe con corzos, la señora Marín es especialista en llevárselos también por delante. Creo que colabora mucho con la Federación de Caza. Y en la Sierra de Albarracín y en el Jiloca tenemos un gran problema con los ciervos. Es verdad, de la pandemia a esta parte hubo una proliferación, sigue aumentando el ganado silvestre, por así decirlo, o sea, los animales, no el ganado, los animales silvestres, y tenemos que tomar medidas. Pero tenemos que hacerlo con la ley en la mano. Lo que no podemos es la ley de la selva, no podemos darle pistolas a la gente para que vayamos matando animales. Somos la Administración y tenemos que hacerlo con la ley en la mano y con la cabeza. Y además, cada uno tiene su responsabilidad. Si los daños provienen de fauna cinegética procedente de terrenos cotos de caza, el responsable es el titular del que gestiona el coto de caza, no la Administración. Si los daños son causados por fauna cinegética procedente de terrenos no cinegéticos, corresponde al propietario del terreno del que proceden los animales. Si el origen de la fauna son vedados de caza declarados por la Administración, la responsabilidad de la Administración. Y en las zonas de seguridad que hablábamos antes, los taludes de autopistas, autovías, ferrocarriles, es de la Administración que tiene esa infraestructura. Por eso en la Mesa del Conejo
metemos a todo el mundo? Porque si no la gente diría, ¿qué pinta aquí carreteras? Bueno, pues porque, como decía antes, se puede ver al ir por la carretera donde hacen parte de sus madrigueras. Y el plan de caza de Aragón podría hacer más, puede ser, lo vamos a seguir intentando. Pero quiero destacar algunas de las actuaciones contempladas en dicho plan. La caza excepcional de corzo está autorizada durante todo el año, sobre todo de hembra. Medidas extraordinarias para el control del conejo silvestre en municipios con sobrepoblación. El Plan General de Caza habilita un amplio conjunto de acciones extraordinarias para intensificar su captura en los municipios declarados en sobreabundancia de conejo. La caza y captura del conejo durante todo el año, todos los días, sin limitación temporal, por ejemplo, ¿no? El caso de hurones, el uso de hurones para la caza en madriguera. Se establece también la posibilidad de cazar conejos en sus propios refugios, en lo que decíamos en los taludes. Se permite la participación directa de los agricultores afectados mediante la captura en vivo con trampas autorizadas en sus fincas, aunque no dispongan de licencia de caza. Se pueden emplear métodos disuasorios, repelentes químicos y biológicos autorizados, o la destrucción y acondicionamiento de madrigueras en áreas críticas, y la movilización de cazadores habilitados especializados a través de la Federación de Caza. Todas estas medidas extraordinarias buscan intensificar drásticamente la presión sobre las poblaciones de conejo allí donde causan daños extremos, utilizando todas las herramientas legales que tenemos en nuestras manos. La caza sin cupo para especies que provocan daños agrícolas, el Plan General de Caza elimina los límites de captura y los cupos para varias especies cinegéticas, y las batidas excepcionales fuera de temporada también están reguladas y se pueden hacer. Le decía antes, porque ya Gracias, señor Blasco. Mi tiempo, que el Gobierno tiene definida la política clara y activa, y vamos a seguir intentando apoyar al sector agrícola para que las cosechas lleguen a buen término, porque es fundamental para la agricultura y para el asentamiento de la Aragón rural. Gracias. Siguiente interpelación relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de gestión forestal y en concreto relativa a las actuaciones que van a llevarse a cabo para la prevención y gestión de incendios. La realiza la señora Soria. Señora Jimeno. Gracias, presidente. Pues muy buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Un placer saludarle, aunque hayamos contado con su presencia en la interpelación anterior. Y de verdad que le agradezco su compromiso con este Parlamento y de verdad que se tome en serio pues esta sesión de control, no como otros consejeros. Una de las políticas fundamentales que desde la Consejería de Medio Ambiente y Turismo deben ponerse en marcha es la política en materia de gestión de incendios y su coordinación. Las personas del medio ambiente se enfrentan cada vez más a los riesgos de los incendios forestales y, bueno, todos sabemos que hay varios motivos, causas naturales, hablamos de fenómenos meteorológicos como rayos o de altas temperaturas y sequía como consecuencia del cambio climático, que aunque no son causa directa, crean esas condiciones propicias para que empiecen esos incendios y se propaguen con una mayor facilidad. También tenemos otras causas por la intervención del hombre involuntariamente, quemas agrícolas mal controladas, chispas de maquinaria o también con una clara intención pues, más de hacer daño. Hablamos de pirómanos, incluso alguna vez pues, por algunos intereses económicos. Y aquí podríamos incluir otros factores también favorecedores de los incendios, como el cambio social de la sociedad, los diferentes usos y prácticas de la tierra, la disminución también de la ganadería extensiva que contribuye a la limpieza de los montes o la despoblación, por citar algunos. Si bien es cierto que las actuaciones de prevención deben trabajarse a lo largo de todo el año, también lo es que el momento temporal en el que estamos a punto de iniciar esta campaña de verano, pues obligan a la adopción de medidas más contundentes que ayuden a evitar situaciones de emergencia como hemos vivido en algunas ocasiones. Ojalá, y digo ojalá, tengamos una temporada estival similar a los dos últimos años, en los que la incidencia de fuego o la superficie quemada podría decirse que ha sido mínima o por lo menos muy inferior a la media.
Y de ahí, señor consejero, esta interpelación en la que nos gustaría que nos hablase de gestión forestal y profundizando en las actuaciones concretas que van a llevarse a cabo en estos meses desde su departamento para la prevención y gestión de incendios. Y es cierto que la señora Oliván, en su última comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente la semana pasada, que está muy reciente, ya trató y nos explicó con bastante detalle los avances y las actuaciones e iniciativas en las que se estaba trabajando desde el Departamento de Gestión Forestal. Y tenemos que reconocer, y así se lo trasladé a la directora general, que nos congratulamos de los temas que han sacado adelante, o también algunos de los que han culminado, que venían de la anterior legislatura, y del trabajo que se está haciendo en algunos ámbitos. Nos habló, entre otros temas, del Plan de Reforestación de Aragón, de su buena marcha y de que se han ejecutado ya más de la mitad de lo previsto. Hablaba de algo superior a las 1.000 hectáreas. De esos últimos 4 planes de defensa que están a punto de finalizar, pero sí me gustaría que me dijese fecha o si tienen un calendario ya más concreto. De la sanidad de nuestros montes, de esas reuniones con empresas del sector forestal y la transformación de la madera, pero de las que todavía tampoco hemos visto grandes resultados. También de esas nuevas inversiones importantes para la gestión y el mejor control de los incendios, como las autobombas nuevas, el vehículo ligero de puesto de mando avanzado, el helicóptero o la adecuación de los puntos de encuentro, que supongo que luego profundizará más en todo ello. Y el aviso que a este respecto hubo bastante debate en la comisión. Y sí que nos interesaría mucho, por lo novedoso, que nos explicase mejor la aplicación Flama, que se supone que va a ponerse muy pronto en marcha, según nos dijo la directora general, y que es una plataforma única para la gestión y planificación de los incendios forestales de Aragón. Por cierto, también recordar que esta plataforma se financia con fondos europeos, con fondos MRR. Desconozco en qué punto está, pero les recuerdo que el verano está a la vuelta de la esquina y si quieren que esté operativa en breve tienen que agilizar y rematar. Y también mostrarle nuestra preocupación porque creo que hay vacante alguna plaza de forestal de APN y dado en la temporada que estamos, creo que sería recomendable que agilizasen ese tema. Pero vamos, que voy a parar porque no quiero ejercer yo de consejera, con todo el respeto, y creo que es su deber el que nos explique esas novedades introducidas, nos avance esas medidas extraordinarias que van a tomar durante este verano y, desde luego, aquello que usted considere que es importante y, sobre todo, que es novedoso. Quedamos a la espera de su exposición, señor Blasco, y muchas gracias, presidente. Gracias, señora Jimeno. Señor Blasco, tiene la palabra. Señor presidente, por favor, le pido la palabra por el artículo 121.1 por unas manifestaciones vertidas por la diputada que afectan al decoro del Gobierno. Dígame qué manifestaciones, por favor. Sí, la señora Jimeno ha dicho que hay otros consejeros, dándole las gracias al señor Blasco, que hay otros consejeros que no se toman en serio el Pleno. Yo le ruego retire esas palabras, puesto que afectan al decoro del Gobierno y, por lo tanto, de este grupo parlamentario. Gracias. Señor Blasco, por favor, tiene la palabra. Señora Jimeno. Yo creo que no he dicho nada ofensivo. Gracias, señora Jimeno. Señor Blasco, ¿tiene la palabra? A ver, simplemente he dicho que... Ha dicho que no ha dicho nada ofensivo, por tanto no la retira, lo entiendo. Señora Marín, cierre de la discusión. Señor Blasco, tiene la palabra. Bueno, yo... Señor Blasco, por favor, señora Marín, ya está. Cierre de la discusión. Señor Blasco, tiene la palabra. Bueno, señora Jimeno, señora diputada, también alcaldesa, déjeme que le diga una cosa para empezar. Cuando llegamos al ecuador de la legislatura prácticamente, quiero manifestar, primero, que ha sido un placer discutir en esta Cámara con la anterior portavoz, que no está en estos momentos. Yo creo que ella ejerció la oposición pinchando al Gobierno para que lo hiciéramos mejor. Así lo intentamos, espero, y así creo que lo estamos haciendo. Usted misma me ha dicho
que la directora general dio explicaciones la semana pasada en comisión y muy detalladas, y lo hizo porque es una extraordinaria profesional. Mi intención al inicio de la legislatura no fue poner directores generales muy altamente representativos del mundo político, sino que opté más por expertos en las materias. Y la directora general pues, tiene 26, 27 años de experiencia en gestión forestal y ahora pues, controla una cosa en la que ha dominado, trabaja, es de Huesca, su marido de Zaragoza y vive en Teruel. Conoce Aragón, luego difícilmente podía salir mal. Si además llueve, pues no sale bien. Pero el resto de mis directores generales, cuando digo mis directores generales, lo digo con cariño, no es una cuestión patrimonial, sino simplemente los directores generales y los responsables de las empresas públicas, en mi opinión, lo están haciendo con una alta capacitación y al final, bueno, pues siempre es mejorable todo, pero el nivel técnico de nuestro departamento es alto. Es verdad que estamos teniendo una época dulce porque el clima nos acompaña y, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Y espero también que la interrelación entre usted como portavoz a partir de ahora siga siendo igual de respetuosa y fructífera como ha sido hasta ahora. Pero claro, para que nos vaya bien hay que trabajar durante todo el año. Como dicen los abuelos en los pueblos, los incendios se apagan en invierno. Y eso lo tenemos metido en el ADN en nuestra consejería. Y, por tanto, el abanico empieza con la prevención y con la extinción y que cuando se produzca un incendio el operativo esté preparado para intervenir inmediatamente. Y creo que lo estamos logrando, aunque no estoy sacando pecho porque hay humedad en el campo, sino porque creo que se dan las condiciones necesarias. En prevención tenemos que los agentes de protección de la naturaleza están altamente capacitados, pero el Gobierno extendió el operativo de Sarga a 12 meses. Hemos firmado el convenio con Sarga con un esfuerzo económico tremendo que sin presupuesto nos obligará a tomar alguna medida excepcional para llegar a final de año y se han mejorado las condiciones porque creemos que la profesionalidad llevará aparejado una mejor respuesta después. El Gobierno anterior empezó invirtiendo en material y nosotros hemos continuado invirtiendo en material. Ayer, hablando con una APN, me decía, en la vida hemos tenido mejor infraestructura móvil para atacar los incendios. Pero claro, tenemos que seguir con la política de prevención, haciendo cortafuegos, preparando los caminos para que luego puedan entrar bien los vehículos cuando se produce un incendio y tenemos que seguir invirtiendo. Tenemos que seguir también sensibilizando a la población en general porque, como usted bien decía, muchas veces los incendios se producen por negligencias y tenemos que estar encima de los agricultores, sobre todo de las zonas próximas a zonas boscosas, y ser extraordinariamente rigurosos con las épocas de quema, porque si no podemos relajarnos y aquí no se puede relajar nadie. En esa planificación hay inversiones en áreas de defensa, como decía, en cortafuegos, fajas de protección, fajas de transitabilidad. Desde el verano anterior y antes de que comience el próximo, habremos actuado en 4.000 hectáreas repartidas por todo Aragón, con pequeñas infraestructuras. Hemos continuado con la formación y ejecución del programa de quemas en las 3 provincias, en Calcena, en Cella, en Cribillén y en varios municipios de Sobrarbe y Ribagorza. Continúan las obras de construcción de la nueva base helitransportada en Calamocha. En materia de prevención, en infraestructuras, seguimos con la apertura de caminos y creación de puntos de agua, que es muy importante en todo el territorio. Durante 2025, las actuaciones de mayor calado son la creación de puntos de agua en Longás, Fuente Calderas, Andorra y Sabiñánigo,
y la apertura y acondicionamiento de pistas forestales en Longás, Nonaspe, Sabiñánigo y Voltaña. Estamos realizando también la adecuación de puntos de encuentro de las brigadas forestales terrestres con una inversión de 4 millones de euros procedentes de fondos europeos, de fondos MRR, a través de Sarga, que son los puntos de encuentro de Torrijo de la Cañada, Belchite, Alcañiz, Calamocha, Cedrillas y El Grado, y otros están en construcción o en fases de ejecución. Incluso en la provincia de Teruel utilizamos alguna vez fondos del FITE cuando no llegamos con el presupuesto para terminar algunos de esos puntos de extinción. Y seguimos en la formación de trabajadores. Yo creo que la gestión forestal va bien, estamos preparados. Tenemos en Aragón un equipo entre la Dirección General y Sarga altamente cualificado y con el buen trabajo, pues si se producen incendios, estamos preparados para atacarlos rápidamente. Yo creo que seguiremos en esa línea. Luego, bueno, pues en el segundo turno de intervención concretaré alguna cosa más porque no me ha dado tiempo. Seguimos, como decía, invirtiendo en maquinaria y, bueno, pues insisto, espero que podamos seguir debatiendo con corrección. Gracias, señor Blasco. Señora Jimeno, tiene la palabra. Señor consejero, agradezco sus explicaciones, esos avances, esas nuevas infraestructuras, esas nuevas inversiones. Y después de escucharle con mucha atención, lo primero que quiero decirle también, aparte de esto, es que nos alegra que dé continuidad a muchas de las medidas que pusimos en marcha la pasada legislatura. De hecho, nos reconforta saber, comprobar que cuando uno pasa a la gestión empieza a reconocer, aunque sea de una forma bastante disimulada, reconoce el valor de las políticas públicas bien trabajadas. Porque, como le digo, ¿es esta realmente la suya una nueva política forestal? ¿Una política que ha querido vender el Partido Popular? ¿O estamos en realidad ante una continuidad de lo ya diseñado bajo el liderazgo del anterior consejero, el señor Olona? Yo quería hacerle alguna consideración y de verdad que reconociendo pues, también lo que han hecho y lo que han trabajado. Pero ustedes anunciaron a principio de legislatura a bombo y platillo que iban a modificar el Plan Forestal de Aragón. Era una de sus prioridades, porque no era operativo, porque no estaba dotado económicamente, porque no era realista. ¿Dónde está, le pregunto, esa revisión? Casi 2 años después de su entrada al Gobierno, no existe, no se ha presentado, no se ha debatido y ni siquiera hay un borrador a la vista. Le aseguro de verdad que valoramos ese plan de reforestación que están ejecutando, pero la gestión forestal creemos que es algo más que plantar árboles. Y como ya dije en la comisión, da la impresión a veces que no tienen clara una hoja de ruta. A veces criticar la gestión anterior, pues mientras se mantiene su estructura operativa, sus planes y marco de actuación, no solo es incoherente, sino a veces también es deshonesto políticamente, y espero que esto no le ofenda a la señora Marín. Segundo, el año pasado se convocó, quería preguntarle porque se convocó el Comité Forestal de Aragón. Bien, pero ¿para qué realmente, señor consejero? ¿Para reunirse una vez al año o para liderar un proceso participativo real sobre la gestión forestal? Porque a día de hoy ni se ha reformado el plan, ni se ha abierto ese proceso con los agentes del territorio y esto, señor consejero, no va solo de reactivar órganos, sino también de dotarlos de contenido y de visión. Por otro lado, sabemos que ha mantenido esas reuniones con empresas del sector forestal para iniciar esa tan también anunciada colaboración público-privada, pero todavía no han convocado la Mesa de la Madera, algo que también era muy urgente para ustedes. Sí le reconozco pues, la elaboración de restauración y reforestación que están haciendo, como le he dicho, en los montes, pero las labores de prevención, oiga, tampoco han incluido muchas novedades. Están haciendo pues, lo que estábamos haciendo en las anteriores legislaturas. Lo que estamos viendo realmente es que tienen de verdad muy buenas intenciones, pero en eso se quedan porque avanzar, transformar lo que se debe transformar, poco. Señor consejero, no nos engañemos, el marco también es el que es. Sin presupuestos aprobados para el 2025, lo que tenemos ahora realmente son compromisos de palabra y buenos deseos. Y ya sabemos lo que duran los compromisos sin ficha financiera.
Me dirá que hay otros mecanismos presupuestarios, estoy de acuerdo, por eso también le agradecería pues, que explicase alguno de los movimientos de estas partidas, dónde los ha puesto y sobre todo de dónde los ha detraído. Nosotros, de verdad que desde la oposición, y no tenga ninguna duda, con ánimo de mejorar lo presente, le instamos a que se decida ya de una vez a corregir esa tan errática gestión forestal, y aquí utilizo la ironía, que se estaba llevando a cabo las pasadas legislaturas. Y mire, le diré esto con franqueza, pues desde el PSOE siempre defendimos y estamos defendiendo una política forestal activa, planificada y participada. Apostamos siempre por esa gestión sostenible, por la ordenación de los montes, por la seguridad y sobre todo también por la economía rural. Y todo esto es lo que ahora, de verdad que es lo que están haciendo ustedes, es continuando con estas políticas. Pero también deseo y espero que de verdad consigan mejorarlo. Aragón necesita planificación con perspectiva y recursos estables, y esa senda, pues no lo dude, empezó antes de que ustedes llegaran al Gobierno. También quería agradecerle, terminar agradeciendo de antemano pues, sus explicaciones y, por supuesto, desear que sea pues, un verano tranquilo, sin grandes catástrofes producidas por el fuego. Tenemos, y quiero reconocer, un magnífico operativo de extinción de incendios, así pues bueno, que prime la prevención, que prime la coordinación y que prime la seguridad para todos. Gracias, consejero, y gracias, presidente. Gracias, señora Jimeno. Señor consejero, tiene la palabra. Señora Jimeno, yo la legislatura pasada no estaba en el Gobierno, no estaba en esta Cámara, no he sido diputado nunca, entonces no voy a explicar mucho qué ocurrió en las legislaturas pasadas porque no estaba. Como me quedan 2 minutos, le diré que el Gobierno presentó en esta Cámara varias veces el plan de reforestación. No espere más documentos, porque el plan de reforestación no era corregir el anterior, era el plan de este Gobierno, y empezamos, obviamente no puede ser de otra forma, restaurando las zonas quemadas cuando se ha dejado pasar un tiempo a ver si la naturaleza regenera por sí misma, y cuando ya se comprueba que no, intervenimos. Lo estamos haciendo en la comarca de Comunidad de Calatayud con el macroincendio de Ateca que hubo, creo que con 22.000 hectáreas quemadas hace unos cuantos años. Seguimos, como bien ha dicho usted y le dijo la directora general, con la nueva reforestación, con la mitad del plan de reforestación ya puesto en marcha, y si no pasa nada y las condiciones son buenas y están siendo buenas, pues los operativos y las empresas van a seguir probablemente plantando más nuevos árboles de los que nos comprometimos, porque además la respuesta de empresas privadas está siendo buena y llaman a preguntar por el plan de reforestación constantemente. Lo que sí que me dice la gente del sector, y ahí vamos a empezar a discrepar, es que la gestión forestal de anteriores gobiernos es mejorable, porque las propias empresas aragonesas del sector de la madera dejaron de trabajar en Aragón y están trabajando en otras comunidades autónomas. Por eso había que volver a llamar a la Mesa de la Madera, había que volver a que estas empresas quisieran trabajar en Aragón, nos han manifestado que quieren trabajar en Aragón y estamos en ello. Yo creo que en este asunto no podemos hablar de que el Gobierno tenga buenas intenciones. Yo creo que el Gobierno está teniendo excelentes resultados. ¿Que acompaña la climatología? Por supuesto, pero que estamos teniendo excelentes resultados y estamos invirtiendo los recursos a los que nos comprometimos, estamos cumpliendo los acuerdos sociales y sindicales a los que nos comprometimos, y creo que la gestión forestal está yendo bien. Así que, bueno, sigamos en esa línea y que el tiempo nos Señor Blasco, por favor. Gracias. Siguiente iniciativa, interpelación relativa a la política del Departamento de Sanidad en materia de infraestructuras para la atención sanitaria de los ciudadanos y, más concretamente, respecto al Centro de Salud del Santo Grial de Huesca. Tiene la palabra el señor Carpi, del Grupo Socialista.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, señorías. Buenos días, señor Bancalero. Hoy voy a comenzar esta ya típica interpelación de los viernes por la mañana recomendándoles un disco. Hoy voy a hablar de Clandestino, de Manu Chao, que es un disco muy interesante, que les recomiendo que lo escuchen. Además, seguramente sus mensajes les irán muy bien para, para mejorar cómo conceptúan ustedes el tema de la dignidad de las personas, vengan de donde vengan. Pero hay una canción en él que creo que parece que está escrita para usted, señor Bancalero. Dice así: mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Dice Manu Chao, hablando de mentiras, que es la manera que usted tiene de trabajar la política. La mentira, la excusa barata, el intento desesperado de que el ciudadano no sepa la verdad, son su única acción política, como le digo. Así le va, claro. Y en el tema de hoy, especialmente. Ustedes cerraron Santo Grial en abril de 2024 y obligó a esos 6.000 ciudadanos a pasar a Fidel Pagés o, con limitaciones, al Centro de Salud Pirineos. Desde entonces ha tratado burdamente de evitar la culpa, pero no cuela, señor Bancalero. La alcaldesa de Huesca, la señora Orduna, dijo que estaría cerrado 2 meses. Toda esa es su credibilidad. Usted se escuda en discrepancias entre el Departamento de Sanidad y la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del edificio. Pero es que no puede haber discrepancia alguna, porque aquí no caben opiniones. Vamos directamente a los reales decretos. Real Decreto 1221 de 1992 sobre el patrimonio de la Seguridad Social. Artículo 12 bis. Adscripción de bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social a otras administraciones públicas. Punto 5. Estoy siendo textual, como imaginan. Corresponderá a las administraciones públicas a la que se adscriba el inmueble realizar todos los actos de conservación, cualquiera que sea su naturaleza, defensa, mejora, servicios y suministros del inmueble adscrito, así como el abono de todos los tributos que lo graven. Este está muy claro. Pero además, en el momento en el que se traspasaban las transferencias, cuando se traspasaban las competencias, se volvió a explicitar. Real Decreto 1475 de 2001 sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del INSalud. Letra F. Bienes de la Seguridad Social que se traspasan. Punto 7, artículo 7. La comunidad autónoma disfrutará el uso de los bienes inmuebles de la Seguridad Social que se adscriben, entre los que está Santo Grial, por supuesto, debiéndose hacer cargo de todas las reparaciones necesarias en orden a su conservación, efectuar las obras de mejora que estime convenientes, ejercitar las acciones posesorias que procedan, así como subrogarse de las obligaciones tributarias que afecten a los mismos. En la sala hay varios abogados. ¿Hay alguien que puede tener dudas sobre lo que hemos leído? ¿Hay alguien que puede pensar que no le corresponde al Departamento de Sanidad, al Gobierno de Aragón, realizar las obras? Sigo con sus mentiras en este caso, que, como le digo, han sido muchísimas. También ha dicho que presentó opciones a la Tesorería y no le contestaron. Usted sabe perfectamente que la Tesorería General de la Seguridad Social ofreció en noviembre al Gobierno de Aragón la posibilidad de comprar el edificio o incluso arrendarlo por partes. De esta manera podía mantener la cesión actual, que les recuerdo que es gratuita, y ampliar el espacio. Es decir, el Gobierno de España sí ha ofrecido alternativas, pero ustedes, y solo ustedes, quieren cerrar. Pero vamos a hacer algo más de historia de sus mentiras, de la historia de las mentiras del Partido Popular. Marzo de 2015, con unas elecciones, como entienden, a 2 meses vista. El entonces consejero del Partido Popular, el señor Oliván, aseguraba que tras poner en marcha un nuevo centro de salud que sustituiría a Santo Grial, trasladaría a las dependencias de este consultas de unidades de salud mental con 3 psiquiatras, 4 psicólogos, 2 enfermeros de salud mental, un trabajador social, consultas de salud bucodental, 3 odontólogos, 3 higienistas dentales, la unidad de cuidados paliativos del sector, un médico, un enfermero, consultas de retinografías, servicios administrativos. No fue, y sigo, y la cuestión sigue durante un rato, no fue nada humilde, aseguró un uso de las dependencias verdaderamente importante,
como se ha demostrado con el tiempo, otra mentira del Partido Popular. Supongo que entonces, en aquel entonces, veían las elecciones perdidas y trataban de tapar su desastrosa gestión con este tipo de promesas. Está visto que su intención ha sido siempre cerrar y, en cuanto han podido, lo han hecho. Mentira entonces, como digo, y mentira ahora. No son de fiar. Dígame, señor Bancalero, ¿usted hace esto con todos los centros cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social? Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero, tiene la palabra. Silencio, por favor. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Carpi, usted sigue mezclando churras con merinas, yo le iré contestando, pero me van a permitir que dé una muy buena noticia sanitaria que ya se conoció ayer. Ayer vimos que los datos de la lista de espera quirúrgica, y me gustaría en primer lugar dar las gracias también a todo nuestro personal por su trabajo y su esfuerzo, han vuelto a bajar. Gracias a ellos hemos conseguido reducir la lista de espera por cuarto mes consecutivo, reducir el número de esos aragoneses que están en lista de espera. Tenemos una tendencia clara de reducción, a diferencia de la tendencia alcista que dejó la izquierda como herencia a todos los aragoneses. Pese a los festivos de este pasado mes de abril, Semana Santa, San Jorge, pese al apagón del famoso día 28, tenemos 92 pacientes menos en lista de espera que el mes anterior. Y hemos reducido un 20% la lista de espera desde el mes de abril del año pasado. Como he dicho en anteriores ocasiones, atendemos más, diagnosticamos más y operamos más. Pero vamos a entrar en materia, señor Carpi. Usted me acusa a mí de mentir y usted se pone aquí y usted falta a la verdad reiteradamente. Que usted diga que nosotros habíamos pasado 6.000 pacientes, pero si fueron ustedes los que dejaron a unos cuantos pacientes en el Santo Grial y tenían que ir a hacerse determinadas pruebas al de Los Olivos, hacerse los análisis de sangre, ¿cómo dice que es que estaban y nosotros los llevamos al otro lado? Si ustedes lo fragmentaron a la población, la fragmentaron, sí señor, la asistencia sanitaria la fragmentaron. Además usted me interpela por cómo va a ser la política sanitaria en infraestructuras, ¿no? Pues bien, yo solo voy a decir, la política sanitaria nuestra para la población que acuda a determinados centros será que no tengan deficiencias graves de accesibilidad, salubridad y habitabilidad. Y eso es lo que tenía el Santo Grial. Eso es lo que tenía. Ustedes lo sabían desde el año 2016 a través de un informe de la directora de Atención Primaria de su gobierno, del Partido Socialista. La que estaba de directora de Atención Primaria mandó un informe a la Consejería de Sanidad desde el año 2016. Y es más, conocedores de esto, 3 consejeros de Sanidad socialistas y no hicieron absolutamente nada. Nada. Señor Carpi, pero es que estoy seguro que usted también lo conocía. Usted lo tenía que conocer, o no lo conocía, porque usted era director de enfermería en el sector de Huesca. Ese centro de salud le pertenecía. ¿No sabía usted las deficiencias que tenía? Usted conocía las deficiencias, no profundizaron en ellas y además no pusieron ninguna intención en solucionar los problemas de ese edificio. Es más, el señor Lamán en el año 2017, en el discurso sobre el Estado de la Comunidad, se comprometió a reformar el Santo Grial, pero no lo hicieron nunca. Ni siquiera él volvió a hablar del Santo Grial. Lo ocultó porque sabía las graves deficiencias que tenía. Y hoy sabemos que no lo reformó a sabienda de que no cumplía la normativa vigente. Dejaron a pacientes y a profesionales que acudieran a un centro enfermo. Los pacientes y los profesionales iban a un centro enfermo. Unos trabajaban y otros recibían asistencia sanitaria en un centro enfermo. 3 veces se lo he dicho, grábeselo. Pues bien, ¿qué hemos hecho nosotros con el Santo Grial? Lo primero que hicimos fue ser conocedores de las deficiencias y de las necesidades. Pero sobre todo, y muy importante, escuchar a los profesionales. En abril del pasado año, como usted ha dicho, se trasladaron al Centro de Salud Fidel Pajés las últimas consultas que quedaban.
No lo pagamos todo. Las últimas las dejaron ustedes. Y se ha permitido a 234 pacientes que acudían al Santo Grial y tenían dificultades para ir al Fidel Pagés, dificultades que ya las habían expresado porque se tenían que desplazar para hacerse electros o para hacerse analíticas y que ustedes no escucharon a los ciudadanos y nosotros le hemos permitido que se cambien al Centro de Salud de Pirineo. Hemos puesto facilidades de accesibilidad a los oscenses, señor Carpi. Sí, y usted lo sabe. En cuanto al procedimiento con la Tesorería General de la Seguridad Social, vamos a hablar, negro sobre blanco. Hemos puesto en conocimiento de la Tesorería las deficiencias. Hemos informado a la Tesorería que estas deficiencias hacían incompatible el uso asistencial mientras no fueran subsanadas. Dejamos claro que el centro de salud, el de la Tesorería, únicamente ocupaba el Salud 1.500 metros cuadrados y ese edificio tiene 9.500 metros cuadrados. Se solicitó a la Tesorería modificar la sesión actual y esto se debe a que nuestro centro de salud está distribuido de forma totalmente fragmentada. Por ello propusimos modificar la sesión y agrupar la sesión en las plantas inferiores y retirar la sesión de las plantas superiores. Y el objetivo de esta modificación era hacer viable la obra. Ojo, pidiendo a Tesorería que hiciera lo propio en el resto del edificio, que sí que le correspondería. Nosotros nos hacemos cargo del 100% cuando los edificios son nuestros, el 100%, pero la ley también dice que la parte que nos corresponde, la otra, será la propiedad. La Tesorería emite un informe en el que reconoce que ese edificio es antiguo y que necesita la realización de obras para su actualización, para garantizar la accesibilidad y salubridad que son necesarias. En ese informe dice que el inmueble ocasiona gastos para la Tesorería aún estando vacío y que si accede a la ampliación de la inscripción que solicitó el Salud, seguiría siendo un gasto inútil. La Tesorería piensa que gastar en ese edificio en el que hay instalaciones sanitarias es inútil. Además, informa de que hay otros interesados en ocupar dicho inmueble por arrendamiento o compra, por lo que informa desfavorablemente. Señoría, señor Carpi, la Tesorería no quiere que estemos allí, no quiere, da la sensación de que quiere hacer un negocio. Tras ese informe contesta mediante un oficio diciendo que las obras las tendría que acometer el Salud, incluso las necesarias y que benefician al resto del edificio, que no van a ceder otros espacios del edificio, ya que ese negocio jurídico, literalmente pone, no es más beneficioso para optimizar el patrimonio de la Seguridad Social. Que solicitemos la reversión si no vamos a seguir dándole ese uso y, como usted verá, la Tesorería no nos lo ponía nada fácil. El Gobierno de España no quiere que en el Santo Grial haya una infraestructura sanitaria y ante esto no nos ha quedado otra alternativa que solicitar la desadscripción. Muchas gracias. Gracias. Señor Carpi, tiene la palabra. Señor Bancalero, lo suyo es grave, ¿eh? Yo creo que es bastante grave. Veo que insiste en sus excusas, en sus mentiras. Sea usted valiente y dígales a los orcenses que es el PP, que es usted, que es este Gobierno de Aragón del PP, el que quiere cerrar Santo Grial, el que deja a Huesca sin ese recurso asistencial. Dígales a los orcenses que les han mentido siempre desde Santo Grial. Dígales que les mentían en 2015, como acabo de leer, y que lo siguen haciendo ahora. Lo que usted ha dicho de nuevo aquí es mentira. Sabe perfectamente que en noviembre recibieron una notificación de la Tesorería General diciéndoles las dos cuestiones, que les permitían a ustedes la compra y que, si no, el arrendamiento por espacios. Con lo cual, acaba otra vez de mentir. Y además, una cuestión muy importante. Le he leído los reales decretos que obligaban al Departamento de Sanidad, al Gobierno de Aragón, a realizar todas las obras de conservación y todas las mejoras que ese edificio requiriera. Y eso está clarísimo y explicitado en la ley española, en la norma española. Con lo cual, queda usted de nuevo en evidencia. Le decía antes, además, que si usted actúa igual, en todos los casos, cuando la titularidad de los inmuebles es de la Tesorería General de la Seguridad Social. Usted, por supuesto, ha evitado la respuesta, porque debería avergonzarle si la diera. Así, la titularidad figura para el Centro de Salud de Santo Grial, por supuesto, pero también para el Miguel Servet, para el Hospital San Jorge, para el Hospital de Barbastro, para el Centro de Salud de Grañén, para el Centro de Salud Pirineos, por poner algunos ejemplos. ¿No le parece suficiente motivo? ¿Le pide usted al Gobierno de España que actúe en esas instalaciones? ¿A qué no se lo pide? Pues no lo pida esta vez. Es que es terrible. Es una excusa vergonzosa, señor Bancalero.
Usted ha pedido la desadscripción del edificio por no uso. Eso es absolutamente textual. Es un caso inverosímil. El Gobierno de Aragón es dueño del uso gratuito de un local de 1.500 metros cuadrados en el centro de la ciudad de Huesca y le pide al Gobierno de España que se lo quede. Así cuidan ustedes el patrimonio de los aragoneses. ¿Se imagina que alguien, que un particular, que usted, que a cualquiera de nosotros, hereda ese edificio y decide regalarlo al Estado en lugar de utilizarlo? Yo tampoco me lo imagino. Usted lo ha hecho. Usted ha heredado una gestión y va a entregarle al próximo Gobierno menos de lo que recibió. ¿Eso es cuidar Aragón? ¿Eso es fortalecer Aragón? ¿Eso es mejorar la asistencia sanitaria a los aragoneses? Yo creo que no. Aragón pierde con ustedes, pierde con el PP. Huesca pierde con ustedes. Y hoy está más que claro. Aquí tenemos una demostración absolutamente palpable. Y todavía hay más, ¿eh? Dicen que devuelven el uso del edificio porque en julio de este año se va a abrir el Centro de Salud de Perpetuo Socorro y los pacientes se atenderán allí. Otra mentira. Ni un solo paciente que era atendido en Santo Grial va a ser atendido en Perpetuo Socorro, salvo que se mude. Eso, señor Bancalero, es una excusa que no tiene parangón. ¿A quién tienen ustedes buscando excusas? Entre los 70 asesores que usted tiene en el departamento, ¿no tiene a uno que busque una excusa mejor? ¿De verdad no lo tiene? La vergüenza ajena es un sentimiento muy injusto. El que hace el ridículo es usted, pero el que lo sufre soy yo, porque a mí me da vergüenza leer esto en un papel oficial. De verdad se lo digo, señor Bancalero. Creo que hoy ha quedado todo muy claro. Incluso usted, que ha venido aquí a sacar pecho por una lista de espera quirúrgica en la que, y nos alegramos muchísimo de que se opere, pero solo está usted operando oftalmología, como bien sabe. Es la única de las especialidades que baja. Y fíjese, el resto sube. Y eso que la entrada en lista quirúrgica está siendo pésima, señor Bancalero. Pero además de todo eso, todavía, fíjense, todavía no han llegado a la cifra que recogieron del anterior Gobierno. Usted ha dicho que el anterior Gobierno tenía una tendencia alcista. Los últimos 9 meses la lista de espera bajó. Otra mentira, señor Bancalero, otra mentira. Ustedes suelen hablar de coherencia, pero no la practican. Saben perfectamente que si dicen la verdad no les vota a nadie. Pero han tenido mala suerte, porque aquí estoy yo, aquí está mi grupo parlamentario para demostrarle la verdad a los ciudadanos. Y la verdad les deja siempre rematadamente mal. Suspenden en la asistencial, señor Carpi. Suspenden en infraestructuras, suspenden en patrimonio y suspenden en lo básico, que es respetar a los ciudadanos. Han suspendido en todo, señor Bancalero. Gracias. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, señor Carpi, por muchas veces que repita una mentira no se va a convertir en verdad. Se lo digo. ¿Sabe por qué? Usted dice que si no tenemos asesores que busquen excusas, que nosotros no ponemos excusas. Nosotros ponemos la realidad encima de la mesa. Y me queda cada día más claro, y con esta intervención suya me queda clarísimo, que ustedes no hubieran hecho un momento, nada señor Bancalero, con el Santo Grial. un momento, por favor. Silencio en los escaños. Gracias. Continúe. Hecho nada con el Santo Grial, nada de nada, ni se hubiera informado a la tesorería, ni se hubiera informado a la ciudadanía de los graves problemas que tenía ese edificio de salubridad en lo que ustedes obligaron a esos pacientes a ser atendidos allí. No hubieran hecho nada, hubiera seguido todo exactamente igual. Y esa es su forma de gobernar. La forma de gobernar de la izquierda es no hacer nada. ¿Así? ¿No me equivoco? Claro. El Gobierno de Aragón del Partido Popular no quiere mandar ni a los pacientes ni a los profesionales a un centro que no cumple con los mínimos estándares asistenciales, como les obligaron ustedes a hacer. La tesorería se niega a cualquier solución. Es más, parece que les va bien que le devolvamos el edificio, señor Carpi. Lo que sí hemos hecho es un nuevo centro de salud, Ramón y Cajal, vaya quedándose con el nombre,
que finalizará este verano y que va a permitir a los orcenses subir de nivel en cuanto a infraestructura sanitaria. Pero además en Huesca vamos a mejorar la accesibilidad en otro edificio, como es la obra del ascensor en la Escuela de Enfermería. Vamos a mejorar la eficiencia energética del Sagrado Corazón en Huesca también. Pero no solo vamos a actuar en Huesca, vamos a actuar en todo el territorio según las necesidades de nuestras infraestructuras. Señor Carpi, no le debió gustar la noticia cuando hablé en la Comisión de Sanidad de las actuaciones en el Hospital Rollo Villanova. Debe ser que no entendió lo que íbamos a hacer. Las obras del Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Universitario Rollo Villanova se van a licitar y se van a invertir 766.000 euros. Y esto va a suponer una mejora sustancial. Y vamos a poner en marcha el proyecto Hospital Seguro en el Hospital Universitario Miguel Servet, que usted lo ha citado antes. Claro que nos encargamos del mantenimiento, del que ustedes no hicieron y han dejado a ese edificio en alto riesgo de incendio. Y lo sabe, porque hay informes por escrito. Pronto licitaremos además las urgencias del Hospital de Calatayud, bien reclamado por los ciudadanos. Y también acometeremos alto riesgo. Un momento, señor Bancalero. Señora Rodrigo, por favor. Señora Rodrigo, silencio. Continúe. No se extrañe que hay informes, no se extrañe. Además, vamos a iniciar los trámites para construir los centros de salud de Suera, de Cuarte y de Utebo, y los trámites para remodelar el centro de salud de Caspe. Y, por supuesto, seguimos trabajando para poner a la mayor brevedad posible, y van muy bien enfocados, el Hospital Obispo Polanco de Teruel y el Hospital de Alcañiz. Ahora, como bien saben ustedes, nos dejaron un edificio, no dejaron viales, no dejaron dotación para poderlos vestir. Y ustedes no se preocuparon de nada de eso, absolutamente de nada de eso. Y similar a lo que hicieron con el hospital, nos ocurrió con los viales, que ni estaban planificados ni estaban dotados financieramente. Parece que usted se olvida que sin dotación un edificio no es más que acero y hormigón. Hay que dotarlos de material y hay que dotarlos de tecnología. Y ustedes no hicieron nada absolutamente. Pero vamos a seguir haciendo muchas más. Sí, ya voy acabando. Vamos a seguir haciendo actuaciones sobre el resto. Vamos a seguir trabajando sobre el distrito sur de la ciudad. Pero mire, señor Carpi, usted que le gusta, ya acabo, decir frases muy contundentes. Me voy a despedir con una muy fácil, que dijo Churchill, que dijo: si pasas por el infierno, sigue adelante. Nosotros seguimos adelante después de atravesar el infierno que dejaron ustedes en la sanidad aragonesa. Siguiente punto del orden del día, pregunta relativa al nuevo contrato de concesión del servicio de transporte sanitario no urgente, formulado al consejero de Sanidad por parte del señor Moreno. Un momento, diga, señor Le pediría la palabra Carpi, porque por el artículo 121, por inexactitudes. 121 son alusiones. Son alusiones. Es una inexactitud concreta. ¿A qué inexactitud se refiere? El señor Bancalero ha dicho que el Centro de Salud del Perpetuo Socorro es iniciativa de este Gobierno, cuando es absolutamente falso. Disculpe un momento, señor Carpi. Señor Carpi, no sé, recuerdo si es su primera o su segunda legislatura, pero en general somos políticos con bastante experiencia. Dejemos de pedir la palabra por inexactitudes, que son juegos absolutamente entendibles dentro del debate parlamentario. No hay lugar a pedir la palabra en este caso. Cierre de la discusión. No tiene la palabra, señor Carpi, no tiene la palabra. Siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa al nuevo contrato de concesión del servicio de transporte sanitario no urgente. Tiene la palabra el señor Moreno, de Teruel Existe. Es inédito. Lo sabemos. Es inédito. Tiene la palabra el señor Moreno. Yo pregunto. Bueno, presidente, espero. Señor Moreno, ¿tiene la palabra? Espero poder empezar. Buenos días, señorías. Le pediría al vicepresidente que... Vamos a ver, señor Bancalero, usted ha terminado citando al infierno y yo le voy a hablar del infierno que están pasando los trabajadores del transporte sanitario. Me gustaría que nos informara sobre la adjudicación del contrato de licitación para la concesión del servicio de transporte sanitario no urgente. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Moreno, me va a permitir que, en primer lugar,
en mi intervención felicite por el 25 aniversario al 061 de Aragón, especialmente porque ha quedado demostrada su dedicación y su esfuerzo para prestar una asistencia sanitaria eficaz, cercana a los ciudadanos y, además, una asistencia de calidad. Y estas cualidades hay que agradecerlas mucho más en situaciones como la vivida recientemente en el apagón del pasado 28 de abril, cuando el 061 respondió a los problemas derivados del corte del suministro eléctrico con una absoluta eficacia. Sobre la pregunta que usted me hace acerca de la identidad, ¿no?, o sobre que el informe sobre el contrato que hay a día de hoy todavía pendiente sobre el transporte sanitario en nuestra comunidad autónoma, el transporte sanitario no urgente, le tengo que responder que el expediente de licitación no ha finalizado, por lo que todavía no podemos hablar de qué empresa va a ser adjudicataria ni en las condiciones que quedará. Muchas gracias. Gracias, señor Bancalero. Señor Moreno, tiene la palabra. Bueno, pues yo sí que le voy a hablar en base a lo que ustedes han colgado en el portal de transparencia. La mesa de contratación ha dado unas puntuaciones, ha evaluado y no entendemos desde Aragón Teleexiste cómo la empresa aparentemente elegida es aquella que ofrece una subida salarial a los trabajadores de un 0,75%, una cantidad mínima, casi se puede llamar de miserable, cuando sabemos de los salarios bajos que perciben ya los trabajadores de este servicio. Se han actualizado desde 2018 y que son tan bajos que han llegado a ser superados por las subidas del salario mínimo interprofesional. Señor Bancalero, usted ha argumentado que con los pliegos de este nuevo contrato se iban a solucionar los problemas del transporte sanitario no urgente, porque incluían esa mejora salarial. Me gustaría que nos explicara, con esta subida de 0,75%, que supone 10 euros al mes, qué solución planteamos para estos trabajadores que llevan años sin convenio. Recientemente se aprobó una proposición no de ley que presentamos desde Aragón Teleexiste en la última Comisión de Sanidad, que pedía en su punto 2 actualizar los salarios. La proposición no de ley se refería también al transporte sanitario urgente, pero incluía una mención también al no urgente. Vemos que no se va a aplicar. Se puntúa más aquella empresa que ofrece un incremento salarial raquítico. Eso sí, ofrece ambulancias nuevas. Entiendo que usted debe tomar cartas en el asunto porque van a ser 4 años con una subida de 10 euros al mes. Estos trabajadores no se lo pueden permitir. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, señor Moreno, una cosa es mejorar, que es lo que nosotros hemos dicho siempre, y otra cosa es solucionar. El transporte sanitario en general tiene un problema enorme y es que no tiene el convenio actualizado, y eso no lo hace el Gobierno de Aragón. El pasado día 26 de marzo se reunió la mesa de contratación para la adjudicación de dicho servicio. Abrieron el sobre C, que es en el que están los criterios de evaluación, que son los objetivos a evaluar. Y la mesa pudo comprobar que una de las empresas, en este caso Egara, había obtenido en el lote 2 de su oferta integradora una puntuación inferior a la obtenida en la oferta individual, que es la 2. Y dentro de los pliegos existen unas cláusulas que dicen que se valorarán de manera independiente las ofertas individuales por lotes y ofertas integradoras. Para ser admitida la oferta integradora, su puntuación deberá ser igual o superior en cada uno de los lotes. Y otra de las cláusulas dice que la oferta integradora deberá ser igual o mejorar individualmente en cada uno de los lotes integradores a la oferta individual presentada por el mismo licitador. Y una vez que vieron lo que había presentado esta empresa, vieron que no cumplía con esta cláusula. Y al no cumplir con esta cláusula, la mesa acordó que descalificaba, para que usted me entienda, términos más cercanos, a esa empresa, con lo cual queda solamente una. A ambas se les ha pedido información para que puedan aclarar determinados ámbitos, incluido lo del porcentaje de Gracias, señor consejero. Ya que no tiene nada que ver hacerlo sobre lo que es la nómina, sobre lo que es el montante del contrato. Gracias. El actual contrato, los pliegos están reconocidos que son verdaderamente legales a través del TACPA, con lo cual nosotros estamos con total tranquilidad de que gane la empresa que gane, mejorará las condiciones de los trabajadores. Gracias. Siguiente pregunta.
relativa a la precaria situación del sector 1, formulada al consejero de Sanidad por parte de la señora Las Obras de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, consejero. El día 16 de diciembre del 2024, varios jefes de servicio, jefes de sección y otros responsables del Hospital Rollo Villanova se dirigieron a la gerencia del Servicio Aragonés de Salud para solicitarle una reunión para mostrarle su preocupación por la precaria situación de este hospital del sector 1. Nos gustaría saber qué motivos ha llevado al Departamento de Sanidad al Servicio Aragonés de Salud para no poder atender esta petición de una solicitud de reunión de jefes de servicio y de sección. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, la respuesta es muy sencilla, porque se consideró que resultaba mucho más productivo celebrar reuniones por separado con cada uno de los jefes de servicio que hacer una reunión con todos. Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Las Obras. Gracias. Bueno, consejero, me consta, ayer estuve hablando con ellos y de momento no se les ha recibido. Solicitaron una reunión, no voy a decir los servicios porque ya los tiene en la pregunta y como no los han recibido, pues hoy voy a poner voz a estas personas. La preocupación por esa precariedad no solamente es mía ni de mi grupo parlamentario, sino de muchos profesionales sanitarios y de miles de ciudadanos del sector 1 de Zaragoza, porque no se puede seguir ignorando la situación que tienen. Estos jefes de servicio de sección y profesionales que están en primera línea han levantado la voz y lo han hecho desde la responsabilidad y la vocación, pero también desde la desesperación. Nos están advirtiendo de que el Hospital Rollo Villanova y el sistema sanitario que lo rodea se están quedando atrás. Y no es una falta de esfuerzo humano, sino por la alarmante carencia de recursos, de planificación y de coordinación. No podemos seguir que haya una desconexión entre las necesidades reales del sector 1 y los objetivos del Servicio Aragonés de Salud. No se puede planificar un sistema de salud desde los despachos sin escuchar a quienes trabajan día a día en quirófanos, en consultas, en urgencias y laboratorios. Y son carencias múltiples y preocupantes: falta de infraestructuras y espacios, escasez de recursos humanos y la falta de inversión en recursos materiales y tecnológicos que está limitando seriamente la capacidad diagnóstica y terapéutica del hospital. Y a todo esto se suma también la nula apuesta por la investigación y la innovación en este hospital, lo que deja al centro sanitario fuera de las dinámicas de mejora continua que hoy deberían ser irrenunciables. Consejero, estamos hablando de un hospital público que atiende a más de 200.000 personas, personas que tienen derecho a una sanidad pública, universal y de calidad. No podemos permitir que se cronifiquen estas carencias. ¿Cuándo piensa recibir a todos estos profesionales que han solicitado esta reunión? Mire, consejero, reciba a estos jefes de servicio de sección y demás profesionales. Los escuche, son colegas suyos, seguro que entiende perfectamente lo que les está sucediendo de primera mano. Gracias. Y para que sepan lo que están viviendo en el día a día. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, yo no sé con quién ha contactado usted, pero sí que le puedo decir que su afirmación no es cierta. Por dos cosas. La primera, porque sí que se ha recibido y se ha atendido a jefes de servicio, y la segunda, porque sí se hace investigación en el Hospital Universitario Rollo Villanova. Usted, en su exposición, ha citado la palabra planificar 3 veces. Usted pertenecía al cuatripartito de izquierda del Gobierno anterior y me habla usted a mí de planificar. Ustedes no planificaron absolutamente nada. Cero de planificación. La gerencia del sector 1 de Zaragoza y la dirección médica del Hospital Rollo Villanova se han reunido en numerosas ocasiones de forma individual con todos los servicios del centro, incluidos los que firmaron la solicitud de diciembre del año 2024, para evaluar cuáles son las necesidades propias y los objetivos clínicos de cada uno de ellos. Le puedo asegurar, señora Las Obras, que se han ido solucionando los problemas y que ahora todo funciona mucho mejor. El sector 1 no está en una situación precaria, como dice usted y como usted afirma, y ellos en ningún momento hablan de situación precaria en su escrito. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 870-25 relativa a la petición de profesionales de la psicología formulada al consejero de Sanidad por la diputada señora Las Obras del Grupo Parlamentario Chunta. Señora Las Obras.
Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, desde Xunta Aragonesista queremos expresar nuestra más rotunda preocupación y nuestra indignación ante un hecho que no puede ni debe ser tratado con tibieza ni con evasivas. Un grupo de profesionales de la psicología clínica se han dirigido a la gerencia y a la comisión de docencia del Hospital Miguel Servet para denunciar una situación absolutamente insostenible. Un profesional condenado por un delito continuado de vejaciones y maltrato a su pareja con sentencia firme sigue ejerciendo como tutor de residentes en psicología clínica en el principal hospital público de Aragón. Entonces, querría saber, consejero, qué medidas está tomando el Gobierno de Aragón para atender las demandas de estos profesionales de psicología respecto a este caso de maltrato habitual y que está ejerciendo como docente en el Hospital Universitario. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, como no puede ser de otra forma, ante una situación compleja como esta, se ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón para tomar decisiones siempre informadas sobre cualquier tema. Dicho esto, he de reconocerle que a nosotros no nos parece conveniente ni respetuoso para los profesionales que prestan servicio en el Gobierno de Aragón que se traten este tipo de situaciones personales de forma pública. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Las Obras. Consejero, yo creo que aquí se pueden hablar de muchísimas cosas y creemos que esto no se puede tolerar. ¿Y de verdad alguien cree que es compatible formar a futuros profesionales en el ámbito de la salud mental desde esta posición, cuando quien ejerce la tutoría ha sido condenado por violencia de género? Esto no es un asunto personal, esto es un asunto público, institucional y profundamente ético. No estamos hablando solo de un incumplimiento moral, estamos hablando de una quiebra de confianza, de un mensaje peligroso que se lanza no solo a los residentes, sino a toda la ciudadanía y especialmente a las mujeres víctimas de violencia machista. Y nosotros lo tenemos muy claro. Una persona condenada por maltrato no puede ni debe ejercer tareas docentes ni de referencia profesional en nuestro sistema sanitario público, y menos aún en un ámbito tan sensible como es la salud mental, donde el compromiso ético con la integridad, la empatía y la protección de las personas vulnerables es esencial. Nos solidarizamos desde luego con todos estos profesionales que han dado este paso valiente. No es fácil alzar la voz dentro de una estructura jerárquica que lo han hecho en defensa de la dignidad profesional de las víctimas y de la salud pública. Por lo tanto, creemos que la gerencia del Hospital Miguel Servet y el Departamento de Sanidad deben de tomar medidas inmediatas para revisar, aunque ella me ha dicho que se han pedido informes jurídicos, para revisar esta situación con transparencia y responsabilidad. Se debe de revocar la condición de tutor a esta persona de forma inmediata, de acuerdo sobre todo con los principios éticos y de calidad formativa. Le pedimos, consejero, que establezca un protocolo claro para impedir que personas con condenas por delitos de violencia de género puedan ocupar cargos docentes o de responsabilidad profesional en el sistema sanitario aragonés. Gracias. Porque no se puede, termino, presidenta, no se puede construir una sanidad pública ética y de calidad si no actuamos con firmeza frente a estos casos, porque el silencio institucional también es una forma de complicidad. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, únicamente le voy a indicar que para tomar cualquier medida disciplinaria contra un profesional estatutario hay que cumplir escrupulosamente lo que marca la ley. En concreto, lo que está establecido dentro de la Ley la 55/2003, que es la del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Y para apartar a un funcionario debe recaer sentencia firme que así lo acuerde mediante su inhabilitación o sanción disciplinaria derivada de un procedimiento sancionador. Recordar que en el presente supuesto los hechos por los que se ha juzgado al profesional son hechos acaecidos en su vida privada. Tanto la ley como la doctrina judicial impiden incoar procedimientos sancionadores ante conductas que se produzcan fuera de la actividad funcionarial. Señora Las Obras, le puedo decir que se va a actuar con diligencia y con respeto a la ley. Hemos solicitado informe a servicios jurídicos y solicitaremos todos los que estimemos conveniente para tomar siempre decisiones informadas. A día de hoy, esa persona no está ejerciendo de tutor. No le voy a decir exactamente cuál es el motivo, porque, como le he dicho, creo que estos temas no se deben de tratar de forma pública. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 88425 sobre el Centro de Salud de Zuera, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo.
Gracias, presidenta. Señor consejero, ya hemos conocido en los últimos días que anunció usted la construcción. La pregunta se había registrado con anterioridad, pero me gustaría que nos dé algún plazo, si es que tiene, sobre la construcción del Centro de Salud de Zuera, porque es cierto que tuve la oportunidad de visitar la zona, de ver aquello, de que nos contasen un poco algún concejal del ayuntamiento lo que estaba pasando allí. La verdad es que es preocupante porque no caben donde están y en la situación en la que está ese centro de salud, pues la verdad es que no es la más idónea. Si me puede dar alguna información, se lo agradeceré. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Izquierdo, tal y como manifesté en mi última comparecencia en la Comisión de Sanidad, y esta mañana me habrá podido escuchar también la interpelación, está en los planes del actual Gobierno de Aragón del Partido Popular construir un nuevo centro de salud en Zuera. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor consejero, lo que nos manifestaron, y también me gustaría saber si es así o no, es que había ya un proyecto para la construcción del centro de salud y prácticamente cuando empezó la legislatura estaba licitado. Eso es lo que por lo menos decía el alcalde, el actual alcalde de Zuera, ha dicho a sus vecinos, y me gustaría que lo aclare aquí porque nuestro concejal, nuestro representante allí no lo tiene tan claro, y yo hablo en nombre de aquellos a los que represento lógicamente. Parece ser que había un proyecto, que estaba todo hecho, que prácticamente iban a empezar las obras, han pasado 2 años y lo que les cuentan a los vecinos es que se ha paralizado con la llegada de este Gobierno. A mí lo que me gustaría saber si es cierto, y si no es cierto, me gustaría que usted lo explique, porque yo creo que los ciudadanos de Zuera merecen una explicación. Si se les ha mentido hay que aclarárselo, y si no se les ha mentido se está incumpliendo algo que estaba hecho. Como digo, lo que dijo el alcalde no hace mucho tiempo es que estaba todo listo y que cuando empezó la legislatura se paralizó. A nosotros nos consta que no es exactamente así, pero sí que me gustaría que dé algún dato, sobre todo para tener claro quién ha mentido y si ha mentido por qué lo ha hecho, porque los ciudadanos tienen la sensación de que se les abandona. Yo creo que no es así, pero es cierto que la infraestructura está muy mal y que necesita una solución urgente. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Izquierdo, a diferencia del PSOE, que incluyó, del Partido Socialista, como necesidad la construcción de un nuevo centro de salud en Zuera en su plan de infraestructura del año 2016-2019, y no lo hizo. A diferencia, como le digo, del Partido Socialista, que vendió a los habitantes de Zuera que construiría un nuevo centro de salud y no cumplió, este Gobierno sí que va a dotar a Zuera de un nuevo centro de salud. Lo que le vendieron... Gracias. Lo que le vendieron a los ciudadanos de Zuera estaba totalmente fuera de la realidad. Ni siquiera había adscripción de la parcela. Pusieron el anuncio del centro de salud en una zona que les obligaron a quitarla porque ni siquiera era del ayuntamiento en propiedad. Con esto lo que les quiero decir es que está previsto para este año licitar el proyecto de obra que marcará el inicio de las actuaciones para que este centro de salud sea una realidad. Señor Izquierdo, no solo vamos a actuar en Zuera, que seguro que es lo que le preocupaba en esta pregunta, sino que tenemos la determinación de mejorar las infraestructuras sanitarias de otros municipios con necesidades cada vez mayores. Y tal y como les adelanté en la Comisión de Sanidad, los centros de nueva construcción que suponen una prioridad para el Gobierno de Aragón son los de Zuera, el de Utebo y el de Cuarte. Además, no nos vamos a olvidar de las reformas que hay que llevar a cabo en el Centro de Salud de Caspe. Estos municipios tienen una demanda, usted ha hablado del de Zuera, que es una total realidad, una demanda asistencial creciente y las infraestructuras actuales son insuficientes. Y esta es la razón que nos mueve, la que marca nuestras prioridades. La asistencial, garantizar que todos nuestros ciudadanos cuenten con infraestructuras que cubran sus necesidades. Pero por ser concretos a la pregunta que usted me ha hecho sobre el Centro de Salud de Zuera, cuando llegamos al Gobierno, el Partido Popular, este consejero que está a la cabeza del Departamento de Sanidad, no encontró ni un solo documento que impulsara el nuevo Centro de Salud de Zuera. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 62125, relativa a la evaluación ambiental estratégica del proyecto Catalina, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Guitarte del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel. ¿Existe, señor Guitarte? Buenos días, señor consejero. El Plan Catalina tiene por objeto la creación de una planta de producción industrial de hidrógeno renovable y las infraestructuras necesarias para ello. Se trata de una gran planta con una capacidad de 500 megavatios, escalable hasta 2 gigas, con activos de generación. La evaluación ambiental estratégica de este proyecto
es un requisito indispensable para poder tramitar su evaluación ambiental. Sin embargo, nos hemos visto sorprendidos cómo se fragmentaba la tramitación de este proyecto en varias tramitaciones ambientales distintas que creemos que no responde a la realidad normativa por cómo se debe proceder. Por eso le preguntamos por qué se hace la evaluación ambiental de los parques eólicos y plantas fotovoltaicas del PIGA del proyecto Catalina con anterioridad a la evaluación ambiental estratégica. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Señor Guitarte, el proyecto Catalina, igual que el nudo Mudéjar, son dos proyectos, yo creo, muy estratégicos en la comarca de Andorra y Sierra de Arcos, que todos defendemos, o creo que la mayoría defendemos, porque pues vendrán a suplir en gran parte el vacío provocado por el cierre y el derrumbe de la central térmica. Pero su preocupación, según me informa el INAGA, el proyecto Catalina se compone de diferentes instalaciones. Por un lado, la planta de hidrógeno y sus canalizaciones, que la tiene que informar el INAGA, y las instalaciones de renovables que informa el Ministerio, el Gobierno de España. La planta de hidrógeno y otras instalaciones requieren unos aspectos urbanísticos que ha hecho que se tramite como Plan de Interés General de Aragón con proyectos asociados. Son dos tramitaciones distintas, pero que le quede claro que no se puede aprobar definitivamente la parte que le corresponde, el proyecto de la planta de hidrógeno, hasta que no se tenga autorizada la implantación de las renovables. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte. Sí, pues ahí es donde entendemos que no se está procediendo correctamente, porque el artículo 7 de la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón dice que el fraccionamiento de un proyecto o actividad en varios proyectos o actividades no impedirá su sometimiento a los regímenes de intervención administrativa ambiental regulados en esta ley y que se tiene que tratar la evaluación ambiental del PIGA en conjunto, porque si no, no se evalúan los efectos acumulativos de la planta de hidrógeno, el conducto, la generación de renovables. Tramitarlo por separado impide que haya una evaluación ambiental estratégica previa, que es lo que entendemos y vemos en los expedientes que son accesibles al público, que se inició, pero que luego, tras la aprobación del PIGA y en concreto después de un informe del 11 de marzo del 24, ya desaparece. Es decir, entendemos que debería hacerse una evaluación del conjunto, no por separado, no precisamente separándolo en tres proyectos, para poder evaluar en verdadera magnitud un proyecto que, como usted dice, es de amplísima repercusión, no solo socioeconómica, sino también territorial. ¿Qué puede esconder esto o qué obedece? La tramitación como un proyecto conjunto indica que si alguna vez el proyecto se cae todo lo que está autorizado. Se cae la planta de hidrógeno, se cae el conducto y se caen las plantas de energía eólica y fotovoltaica. Sin embargo, si se tramita por separado, puede estar escondiendo una autorización de las plantas fotovoltaicas y eólicas que pervivirían aunque el proyecto conjunto de hidrógeno por el que habían sido autorizadas se cayese. Y como hay muchas dudas de que se esté actuando correctamente, puede que este no respeto del procedimiento de evaluación ambiental tenga esa derivada que nos gustaría evitar. Nosotros, todo el mundo estamos de acuerdo en que debe hacerse, creo, una evaluación ambiental correcta, precisamente por lo amplio que es este proyecto, que afecta, como sabe usted, a 10 o 12 municipios, hay 7 parques eólicos, 6 fotovoltaicos, o sea, una potencia instalada amplísima que debe evaluarse correctamente y siguiendo los procedimientos correctos. Esa es un poco la información que queríamos saber. ¿A qué obedece que se haya fragmentado el proyecto en 3 proyectos distintos a efectos de su evaluación ambiental? Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Usted sabe que las tramitaciones ambientales son larguísimas. Si podemos acompasar las tramitaciones de la Administración autonómica y la nacional, creo que agilizamos los trámites, siempre garantizando, como le he dicho en mi primera intervención, que hasta que no esté autorizada al 100% el despliegue de las renovables en este proyecto, el proyecto de la planta de hidrógeno no tiene autorización. Otra cosa distinta es que vayan los estudios ambientales de un proyecto y de otro vayan avanzando en el tiempo. No entiendo, por tanto, la preocupación que usted puede tener de que salga adelante la infraestructura de renovables y no la otra, porque es al revés. Sería la de renovables la que condiciona que pueda ser aprobada la otra. Nosotros, desde el INAGA,
no le vemos complicación, desde Industria tampoco le vemos complicación y podemos agilizar los procedimientos. Gracias, señor consejero. Pregunta 814-25 relativa al protocolo para la retirada de amianto exigida por Ley 722, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Moreno, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Bueno, usted sabe que los ayuntamientos aragoneses nos enfrentamos a un proceso de eliminación del amianto. Es una obligación legal de los ayuntamientos, pero la realidad es que estamos solos. Tenemos las directrices de la retirada del amianto instalado, una carta del Gobierno de Aragón donde nos recuerda que es una obligación, y esta retirada supone pues, un proceso complejo, delicado, por el cual le quiero preguntar. ¿Ha establecido el Gobierno de Aragón algún protocolo para la retirada de este amianto y se han designado los vertederos a los que debe enviarse? El proceso de transporte o etapas intermedias en su traslado. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Agradezco la pregunta y lo digo no retóricamente, sino con sinceridad, porque estamos ante un problema que genera el amianto, pero ante un problema que genera el Gobierno de España, que elabora sin acuerdo con comunidades autónomas ni la Federación Española de Municipios, genera un problema al marcar plazos y obligaciones concretas que le endosan a un tercero, o sea, a los ayuntamientos, como siempre. Es lo que nos tiene acostumbrado el Gobierno. El Gobierno de Aragón lo que hace es decirle a los ayuntamientos, ojo, que tenemos que hacer esto, vayamos trabajando. Y por eso la iniciativa la toma la Dirección General de Calidad Ambiental, de decir, voy a reunirme con los ayuntamientos para explicarles lo que nos obliga la Administración Central del Estado. Yo creo, con sinceridad, que donde debemos de actuar con celeridad es en la elaboración de los censos, que no es un coste excesivo, también depende del tamaño de los ayuntamientos, y de la retirada del amianto y plazos y programas, ya hablaremos. Pero la normativa, los protocolos relacionados con la retirada del amianto, tanto medioambiental como laboral, como de salud pública, hay una estrategia nacional que lo ordena, que lo hace. El Gobierno de Aragón lo que está haciendo es tratar de ayudar a los ayuntamientos. Ya veremos cómo financiamos este proceso y luego hablaré de los vertederos de amianto. Gracias, señor consejero. Señor Moreno. Sí, pues señor consejero, ya sabe que somos proactivos y, por lo tanto, le voy a hacer alguna propuesta que espero que evalúe y sopese. Para nosotros, principal, promover un acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el de España para la creación de un sistema de financiación adecuado y suficiente para gestionar y retirar estos materiales del amianto. Importante, mientras pasa ese tiempo, desde el Gobierno de Aragón dar apoyo técnico, jurídico y económico a los ayuntamientos en la elaboración del censo municipal, como usted bien ha nombrado, de instalaciones con amianto, y asumir ese censo por el propio Gobierno de Aragón en los municipios de menos de 1.000 habitantes. Actualizar el registro de empresas con riesgo de amianto en Aragón con las empresas que manipulan o retiran el amianto, verificando que de verdad cumplen los requisitos. Aprobar un plan de desamiantado para proceder también a la retirada segura del amianto de las instalaciones escolares afectadas en un plazo no superior a 2 años. Igualmente de los edificios públicos antes del 2028. Crear el censo del amianto de Aragón, integrando la información de los ayuntamientos, empresas y administradores, que permita localizar el material y crear el certificado de edificio libre de amianto que acredite esta condición, y recabar, junto con el Gobierno de España, fondos europeos para este proceso. Todo esto ya sé que es complicado, pero se puede hacer si de verdad se fomenta la coordinación y la cooperación entre todas las administraciones. Espero que escuche esta propuesta y la evalúe. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Agradezco la propuesta.
y también la entiendo. Usted es alcalde y está en la oposición. Entonces dice, el Gobierno de Aragón me recuerda la obligación, la vamos a compartir, pero como no tengo recursos, pague el Gobierno de Aragón. Pero obviamente es una buena propuesta, pero claro, luego hay que llevarla a efecto. El problema es de una magnitud nacional, y hay muchas comunidades autónomas que no tienen vertedero para amianto. Aragón lo tiene y lo tenemos además dimensionado en cantidad para absorber el problema que genera Aragón. Otro problema distinto es el tráfico entre comunidades autónomas de amianto. Pero cojo su propuesta con agrado, la voy a estudiar. Obviamente, con otras comunidades autónomas nos dirigiremos al Gobierno de España y vamos a ver la magnitud del problema, cómo se cuantifica económicamente. Gracias, señor consejero. Pregunta 82325 relativa al cumplimiento ambiental del telecabina entre Benasque y Cerler, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Sanz, de Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Gracias, presidenta. Señor Blasco, buenos días. La telecabina de Benasque para acceder a Cerler le impacta, le interpela a usted de lleno por varios motivos. Por el INAGA, por la cuestión ambiental, por el Instituto Aragonés del Agua también y por los fondos de sostenibilidad, por la vertiente turística que al final es quien financia, ¿verdad? Esta cuestión, una cuestión que se sustancia desde que el Gobierno de Aragón decide subvencionar al Ayuntamiento de Benasque para que hiciese esa controvertida obra que lo es social y ambientalmente, con más de 16 millones de euros de esos fondos de sostenibilidad turística y además con una subvención directa, fondos propios de alrededor de 1 millón de euros. Usted ha asegurado que estos fondos no se van a perder, que se va a ejecutar. Ya hay entidades locales que han renunciado a ellos porque tienen miedo de no llegar a cumplir plazos. Pero lo que yo quiero compartir con usted es algo que es fundamental y yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Lo que no puede pasar nunca, jamás es el incumplimiento ambiental o de la vigilancia de la autorización ambiental del INAGA o de lo que pudiera decir la CHE por tratarse en este caso concreto de una zona de flujo preferente, es decir, con riesgo de inundaciones por las prisas. Eso no puede pasar, ¿verdad? Estamos de acuerdo. De hecho, esto de que es zona inundable les ha llevado a usted, a través del Instituto Aragonés del Agua con el Ayuntamiento, a suscribir un convenio precisamente para abordar esta cuestión, ¿no? Que le pido también que nos cuantifique, que nos diga cuánto nos va a costar también, porque en ese dinero anterior no he cuantificado ¿no? El problema, señor Blasco, es que las prisas sí parece que están afectando a la vigilancia. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Una vigilancia que depende, según el INAGA, precisamente del Ayuntamiento, que es el órgano sustantivo, es decir, el promotor de las obras, o sea, juez y parte. El que hace las obras tiene que velar por la vigilancia de esa declaración de impacto ambiental y su condicionado. A nosotros nos parece que esto es un despropósito. Las obras han comenzado sin ejecutar las medidas correctoras contempladas del riesgo de inundaciones y contempladas en la declaración de impacto ambiental. Varios colectivos ya han denunciado que se está incumpliendo ese condicionado de la declaración de impacto ambiental. No hay elementos básicos como el plan de evacuación, el plan de vigilancia ambiental, y yo le pregunto a usted, como responsable, le decía al principio, cómo se va a vigilar esta cuestión, cómo se va a garantizar el cumplimiento de la norma ambiental y, sobre todo, la vigilancia de esta obra. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Como usted ha dicho, señor Sanz, mi departamento tiene aquí mucho que decir porque somos quien gestionamos los planes de sostenibilidad y las inversiones del Plan Pirineos. Esta es una apuesta iniciada hace ya 4 o 5 años en el anterior Gobierno, pero que este Gobierno también respalda y que probablemente usted no está cómodo con esta inversión. Por tanto, entiendo su insistencia en cuestionar estos proyectos. Pero no diga que vamos con prisas, no diga que vamos atropellados, porque este proyecto, en mi opinión, casi tendría que estar ya terminado y la lentitud viene motivada por sortear con la ley en la mano las dificultades que van saliendo en la propia declaración de impacto ambiental y en la ejecución del proyecto. Me dice que concrete el muro que está encargado por el Instituto del Agua para eliminar el riesgo de posible inundación, va acompañado también luego con una elevación de las zapatas de alguna de las pilastras para evitar los problemas de posibles inundaciones. El coste va a estar cercano al 1,5 millones de euros que aporta el Gobierno de fondos propios.
La cuestión es que es un proyecto que para el Gobierno es estratégico, que hay gente que no lo defiende y entiendo que por los cauces legales intentan parar el proyecto, pero estos días también hemos tenido un pronunciamiento del Tribunal Contencioso diciendo que no se está poniendo en riesgo la declaración de impacto ambiental y que, por tanto, el proyecto no se paralice. Pero mi departamento y el INAGA vamos a estar muy encima de que se cumpla la declaración de impacto ambiental para hacer compatible el interés de la gente que quiere vivir del turismo, y el esquí lo es estratégico, y además apostamos porque no suban coches todos los días a la estación de Cerler, que lo puedan hacer a través de un telecabina. Yo creo que el proyecto es defendible y que el Gobierno desde el INAGA va a estar vigilando de que se cumplan las prescripciones medioambientales. Gracias, señor consejero. Señor Sanz. Pues tienen que vigilar mucho, porque hoy no consta que el Ayuntamiento de Benasque haya incorporado hasta 20 prescripciones concretas planteadas en la declaración de impacto ambiental. Ni se conocen los estudios que se exigen en la declaración de impacto ambiental. Esto es gravísimo, señor Blasco. Usted dice que va a ser el responsable de hacer cumplir. Hombre, a mí se me ocurren sitios mucho más útiles para diversificar y desestacionalizar en la zona, meter esos 20 millones que en esta cuestión. Pero ya que lo están haciendo, por lo menos aclare estas cuestiones. ¿Puede aclarar estas cuestiones? ¿Se va a cumplir lo que dice la declaración de impacto ambiental? Gracias. ¿Se va a cumplir? ¿No se van a perder los 20 millones? Eso es lo que usted tiene que decir hoy. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. La obra tiene adjudicatario, la obra se va a cumplir y, además, yo creo que va en plazo, vamos justos, pero yo hoy le digo que creo que la obra se va a ejecutar en tiempo y forma y que la comarca y la estación de esquí de Benasque podrá disfrutar de este telecabina y minoraremos los efectos de la cantidad de vehículos que suben a Cerler todos los días. Gracias, señor consejero. Pregunta 413-25, relativa a la situación del Comité de Agricultura Ecológica, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Rincón. No es la primera vez que hablamos aquí del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, pero sí quizá es el momento oportuno para pedir explicaciones por la delicada situación que está atravesando el comité, derivada además de una decisión del Gobierno en el que usted está, de anular el resultado de las elecciones de octubre del 2023. El señor Samper, en su maravillosa gestión, le dejó a su compañero Blasco, que tiene al lado, un buen problema encima de la mesa. Un buen problema que fue precisamente el de dictar el decreto de anulación, la declaración de nulidad de esas elecciones, claro, porque el señor Samper era parte implicada en ese proceso electoral porque perdió esas elecciones, apoyó a quienes perdieron esas elecciones y se tenía que inhibir. Bien. El señor Blasco, muy bien mandado en este sentido, anuló el proceso democrático, convocando en ese mismo decreto otras elecciones para un plazo de 6 meses. Llevamos 14 meses con una junta gestora y mucho interés de fondo en este debate que tiene que ver con el modelo de certificación, que es realmente el nudo gordiano de esta cuestión. Quienes ganaron ese proceso electoral pedían y proponían una certificación pública y quienes lo perdieron pedían certificaciones privadas a la caza del operador ecológico. Ese es el debate. Y no es un debate menor, porque esta cuestión afecta nada más y nada menos, por supuesto, al futuro del comité, pero también al futuro de la certificación, de la calidad y de la garantía de ese proceso de certificación de los productos ecológicos aragoneses, y eso tendrá impacto directo sobre los mismos. Claro, esta decisión, señor Rincón, se judicializó. Está en los tribunales. Y usted, después de que se registrase esta pregunta, ha convocado un nuevo proceso electoral para el 5 de junio, pero hay un problema, que no tenemos aún la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y no ha resuelto todavía sobre esta cuestión, que además incorpora precisamente el hecho de esa convocatoria que usted ha hecho para el 5 de junio. Por lo tanto, este momento es complejo, señor Rincón, y yo le quiero preguntar en qué situación puede quedar y queda el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica sin ese acuerdo entre las partes y sin una sentencia firme que aclare la situación jurídica y el contencioso. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Sí, buenos días, señora presidenta. Señor Sanz,
Pues efectivamente, usted ha resumido bastante bien la situación en la que nos encontramos. Su pregunta es de febrero, pero desde entonces han ocurrido diferentes cosas que también ha resumido usted. La producción ecológica, como figura de calidad diferenciada, es una corporación de derecho público que, aunque está sujeta al derecho privado, pues determinadas actuaciones, pues las potestades públicas tienen que estar sometidas a ellas, ¿no? De acuerdo con todo esto, pues también lo ha anunciado usted, ya se anularon las elecciones, pues el año 2024, el 15 de marzo, por una orden del anterior consejero, delegando efectivamente en el señor consejero de Medio Ambiente. A partir de entonces, bueno, se acordó constituir una comisión gestora. Esta comisión gestora fue recurrida a su constitución. En esta comisión gestora no solo estaban presentes directores generales y técnicos del departamento, sino que había representantes de ambas candidaturas. Y nosotros, pues, después de estudiar la situación, yo cuando apenas llevaba un mes en el cargo, de momento firmé una orden para ampliar en 3 meses, que era el máximo posible, el plazo de celebración de elecciones, intentando buscar una solución pues, lo más consensuada posible. No fue posible, se resolvieron los recursos, desestimándolos, y ya pues, se ha establecido un cronograma detallado con la nueva gestora. Y hay que destacar que durante este tiempo el comité ha ido desarrollando su trabajo con normalidad. El 1 de abril se publicó la convocatoria, está colgada en Internet, los principales hitos están ahí recogidos. Y bueno, lo que se pretende es celebrar un proceso electoral para elegir nuevamente a los representantes en el comité. Bueno, se ha enviado publicidad aparte de la web, a las OCAs, un correo electrónico a cada uno de los operadores. Y bueno, esperamos que el 5 de junio pues, el proceso termine satisfactoriamente. Gracias, señor consejero. Señor Sanz. Señor Rincón, es que tenemos muchos problemas. El problema es que este proceso tiene que tener con legitimidad. Y sin sentencia, imagínese que usted tumba el proceso electoral a la sentencia. Sin sentencia vamos a tener un problema y además no hay legitimidad ahora mismo en esa Junta controlada y eso tampoco ayuda. Yo le pido 2 cosas, con esto acabo. Que sea cabal, que sea riguroso, que no ponga en peligro la certificación y la calidad de la certificación pública aragonesa, que escuche a los operadores, que cuente con ellos, pero que sobre todo mantenga en el ámbito público la certificación. Esto es fundamental y está en la raíz del problema. Eso es lo que le pido, cabalidad, rigor y sobre todo que escuche a los operadores. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Sí, señor Sanz, como usted sin duda sabrá, hemos mantenido un montón de reuniones con todos los implicados, con operadores, con productores, transformadores, con las organizaciones agrarias. Es cierto que el recurso está pendiente y no sabemos lo que dirán los tribunales. Tampoco era una solución esperar a que ese recurso se resolviera porque pueden ser 2 o 3 años. Entonces, bueno, al final hemos optado por la solución que nos ha parecido menos mala dentro de que no había ninguna solución ideal. Tampoco tenemos que olvidar que al final la decisión de la certificación es una decisión del Gobierno. Y el Gobierno anterior modificó el modelo después de muchos años y no precisamente como consecuencia de unas elecciones. Por lo tanto, tampoco podemos vincular directamente, y esto no prejuzga lo que vayamos a hacer, el resultado de unas elecciones al resultado de lo que al final el Gobierno considere más oportuno hablando con todo el sector. No obstante, bueno, confiamos que este proceso concluya con éxito y veremos al final, ya se ha cerrado el plazo de candidaturas, empezará la campaña electoral y el 5 de junio serán las elecciones y veremos. Gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 84125 relativa a la modernización de regadíos del canal de Aragón y Cataluña en Fraga, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor consejero, como bien sabe, en Fraga, en 5 comunidades de regantes, se está acometiendo una modernización de regadíos, concretamente la tubería 25 del canal de Aragón y Cataluña, con 20 millones de euros de inversión, de la cual SEIASA, el Ministerio de Agricultura, a través de fondos MRR, financia el 80%, los agricultores tienen que financiar el 20%, como en otras ocasiones, pero al final también tienen que poner el IVA y tienen que poner las expropiaciones, por tanto, más o menos se les quedaría en el 50% lo que tienen que aportar los agricultores. Estos agricultores piden una ayuda proporcional a la que está dando el Gobierno de Cataluña, porque estas comunidades de regantes son compartidas entre los pueblos de Fraga, Aitona y Serós. Piden una ayuda proporcional al que da el Gobierno de Cataluña, que es de 1,8 millones de euros. Y aquí, en este Parlamento, se aprobó el otro día una proposición de ley para que nuestros agricultores no sean menos que nadie, pero tampoco sean más que nadie, y, por tanto, para pedirle al Gobierno de Aragón que dé esa ayuda proporcional a la que está dando el Gobierno de Cataluña para esos regantes. Por eso le pregunto, ¿ve
¿Va el Gobierno de Aragón a cumplir con el mandato de las Cortes de Aragón y a reducir la aportación de los regantes de la modernización de Fraga del Canal de Aragón y Cataluña que actualmente están acometiendo los agricultores junto al Ministerio de Agricultura? Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, señor Iglesias, permítame que le diga que espero fervientemente que esta inquietud que tiene porque todos los aragoneses sean iguales se la traslade al Ministerio de Agricultura para que los agricultores de Teruel afectados por la sequía de los frutos de cáscara sean incluidos en ese Real Decreto porque cumplen los mismos requisitos que comunidades y que provincias limítrofes y no lo han sido. Dicho esto, entrando ya en el contenido de su pregunta, pues déjeme que le diga una vez más que desde el Gobierno respetamos y valoramos, como no puede ser de otra manera, las proposiciones no de ley que se aprueban en esta Cámara, pero pues tenemos que cumplir la ley y en este caso tenemos que cumplir la ley de subvenciones y también tenemos que evitar discriminar a unos ciudadanos respecto a otros. Están ustedes tan preocupados por Cataluña siempre y por el trato preferente hacia esa comunidad que pretenden que deje de existir ahora la igualdad de trato entre aragoneses y que se deje de cumplir con el respeto al principio de equidad. En esta Administración, desde hace ya muchos años y con sucesivos gobiernos de diferentes colores políticos, la modernización del regadío se sustancia mediante convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva, dirigidas a las comunidades de regantes que pueblan toda la geografía aragonesa. Esto garantiza la igualdad de oportunidades de acceso a la convocatoria y la puntuación obtenida según el baremo técnico aplicado. Este esquema es igual para todas las comunidades de regantes existentes en Aragón y garantiza la igualdad de trato entre los agricultores aragoneses, sean de Sariñena, de Calanda o de Tauste. Estos han sido los principios inspiradores de la acción del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación y estos van a seguir siendo. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Pues bueno, veo que la respuesta es que no. ¿Y sabe usted en esos regadíos de Fraga lo que se produce? En esos regadíos de Fraga se produce mucha fruta, como esta pera. Y ayer el señor presidente, el señor Azcón, se fue a Bruselas a pedir que se acabase con las prácticas desleales con los agricultores. ¿Y sabe usted lo que es desleal con los agricultores aragoneses? Lo que es desleal con los agricultores aragoneses es que el Gobierno de Aragón no sea capaz ni de controlar que la fruta que se reparte en nuestros colegios sea fruta aragonesa de cercanía y que sea fruta de calidad. ¿Y sabe usted lo que es desleal con los fruticultores y con los agricultores aragoneses? ¿Sabe lo que es desleal? Es que se gasten millones en la promoción del señor Azcón y que no sean capaces de proporcionar la fruta aragonesa entre nuestros niños y nuestras niñas, que son lo más importante que tenemos. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Sí, señor Iglesias. Iba a continuar contestando la pregunta, pero la verdad es que me deja sorprendido su hipocresía, mala fe, desconocimiento y, desde luego, esta línea a la que usted se refiere lleva 16 años en marcha. 16 años, los últimos 8 han estado ustedes gestionando esta misma línea. Es imposible aplicar criterios de proximidad a esa línea del FEAGA. Es imposible. Cataluña, de la que tanto habla usted, en 2018 tuvo que pagar una multa de más de 1 millón de euros por intentarlo, de más de 1 millón de euros. Lo han estado haciendo ustedes exactamente igual los últimos 8 años y nadie ha dicho ni una palabra. Y este año es el primer año que el Gobierno de Aragón ha decidido poner 200.000 euros de fondos propios con criterios de proximidad, ahí sí, porque son fondos propios y no fondos FEAGA, para que 4 días más puedan tener nuestros jóvenes fruta de proximidad. O sea que me parece estupendo que ustedes ahora critiquen una cosa que han estado aplicando exactamente igual con la normativa de aplicación durante 8 años. Y por último, por lo que se refiere a la pregunta, déjeme que le diga que estas ayudas de modernización están reguladas por una orden que firmó el señor Olona, en la que dice que aquellas solicitudes que hayan sido seleccionadas cuyo beneficiario sea SEIASA se regirán por lo establecido en el convenio firmado. Una vez más, pretenden ustedes enmendarse a sí mismos. Gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 842-25, relativa a la regulación del río Gallego para regadío, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias.
Gracias, presidenta. Señor consejero, tanto usted como el señor Azcón en diversas ocasiones han manifestado ser partidarios de aumentar la regulación, de construir un nuevo pantano para regadío en el río Gállego. Pero lo cierto es que la justicia descartó la construcción del pantano de Viscarrués en el año 2020, cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional del año 17 y que en los últimos 7 años se ha construido el embalse de Almudévar. Y por eso le pregunto, ¿cómo piensan hacer y cuál es la ubicación que propone el Gobierno de Aragón para una hipotética infraestructura de regulación del río Gállego a la que se refieren en ocasiones el consejero de Agricultura, usted mismo y el presidente en el contexto de la creación de regadíos, una vez que la justicia descartó la construcción del pantano de Viscarrués? Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Sí, gracias, señora presidenta. En primer lugar, señor Iglesias, como usted sabe perfectamente, quien construye y planifica las grandes infraestructuras hidráulicas de almacenamiento de agua en España es el Ministerio de Transición Ecológica, a través de las confederaciones hidrográficas, en este caso la CHE. Como hemos tenido ocasión de comentar en varias ocasiones, nosotros no podemos hacer que llueva más, pero sí podemos construir infraestructuras que nos permitan almacenar agua cuando llueve, es decir, en años húmedos, para disponer de ella cuando no llueve en los años secos. Esto es aquello de los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas que dice el Génesis, y que los egipcios de agua algo sabían y tenían el Nilo, que es un río bastante más caudaloso que el Ebro. En este sentido, la cuenca del Ebro, siempre hemos dicho, es una de las cuencas hidrográficas de España con menor capacidad de embalse en relación a su aportación. Actualmente es poco más del 50%. Cuando terminen las obras hidráulicas, esas que todos tenemos ganas de ver terminadas, y yo espero que sean antes de que me jubile, llegaremos en torno al 60%, calculando las aportaciones desde los años 80, que si nos remontáramos atrás serían más. En Aragón, además, hemos dicho muchas veces, no existen embalses hiperanuales, por lo tanto, estamos todos los años esperando que se vuelvan a llenar esos embalses después de vaciarse. Por darle un dato, la aportación completa del Ebro en Tortosa el año pasado fue 7.400 hectómetros, 2 veces y media el caudal ecológico, que son unos 3.000. En ese año, en mayo, llevábamos 5.900 y este año ya llevamos 8.400. Es decir, llevamos vertidos al mar a estas alturas 2.500 hectómetros cúbicos más que el año pasado, que es una cifra impresionante. A su vez, dentro de los grandes ríos de la cuenca del Ebro, el Gállego es el menos regulado, con una aportación media de unos 1.100 hectómetros, pues actualmente la capacidad de regulación ronda el 25%. Por lo tanto, a nosotros no nos corresponde plantear la solución técnica. Para eso hay técnicos en la Confederación. Lo que sí que nos corresponde es reivindicar agua para nuestros agricultores y ganaderos, reivindicar las infraestructuras hidráulicas de almacenamiento de agua como fuente de riqueza y prosperidad y, sobre todo, que se valoren las diferentes soluciones técnicas y haya voluntad de proponer soluciones concretas. Y, lamentablemente, vemos que esto no es así. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor consejero, desde luego yo creo que una cosa tan seria como la construcción de un pantano no es una cuestión únicamente técnica. Es una cuestión técnica y política. Y usted es el consejero del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, tiene que tener una posición de dónde quiere usted iniciar, dónde quiere usted que se haga ese pantano o esa obra de regulación, porque si no, estamos jugando con las expectativas de los regantes y les estamos dando falsas expectativas. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quieren volver a iniciar el pantano de Viscarrués? Algo que no se va a hacer porque la justicia ha descartado. ¿Les siguen diciendo a los regantes que van a hacer un pantano, van a trabajar para hacer un pantano que no se va a hacer? ¿O quieren inundar otro trozo de valle? Porque ya no solo juegan con las expectativas de los regantes, sino que juegan con los miedos de la gente. ¿Dónde inundamos el trozo de valle? ¿En Zuera, en Marracos, en Viscarrués, en Anzánigo, en Sabiñánigo? ¿Dónde lo quieren hacer ustedes? Yo creo que tienen que tener ustedes una posición. No puede ser que estén todo el día hablando de la regulación y no tengan una posición. O hacemos un embalse lateral como el de Almudévar, que yo personalmente creo que es una buena solución, el embalse de Almudévar y el embalse de San Salvador. Miren, señorías, el señor Azcón va a pasar a la historia como el primer presidente de la democracia en Aragón que no ha hecho ni una sola hectárea de nuevo regadío en nuestra comunidad autónoma. Y usted, señor Rincón, no va a pasar a la historia como el primero, porque el primero fue el consejero de Vox, el señor Samper. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Yo no sé cómo pasará la historia, pero desde luego voy a estar pagando muchos más seguros para creación de regadíos de los que se pagaron en la última legislatura. Eso se lo puedo asegurar. Mire,
Nosotros creemos que existen soluciones muy diversas que es preciso estudiar y analizar detalladamente. Lo que vemos es que desde Confederación no se tiene la menor voluntad de estudiarlas, no se tiene la menor voluntad de plantear una nueva solución a esas aguas del Gállego, a esas aguas sobrantes. Tenemos en Aragón ejemplos para todos los gustos. Tenemos la Sotonera, la Loteta, San Salvador o los inacabados embalses de Almudévar y Mularroya que están fuera de los cauces principales. Tenemos otras muchas. Pero insisto, y este año tenemos que insistir especialmente. Gracias. No tenemos que olvidar... Ay, perdone, creía que me quedaba más tiempo. Gracias, señor consejero. Pregunta 880-25, relativa a los perjuicios del apagón sufrido el pasado 28 de abril de 2025 para el sector agrícola y ganadero aragonés, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Morón del Grupo Parlamentario Vox. Señor Morón. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, el pasado 28 de abril los aragoneses, como el resto de los españoles, sufrimos un apagón generalizado, más propio de una república bolivariana que de un Estado moderno. Pero más allá de las causas que originaron este apagón, que no es el tema, lógicamente, por el que le voy a preguntar, y teniendo en cuenta que la mayor afectación no fue precisamente en el sector agroganadero, pero también lo sufrió, y que ésta se ha cebado, por decirlo de alguna manera, o se ha registrado de una forma más importante en la ganadería intensiva, más tecnificada y, por tanto, más dependiente del consumo eléctrico y que, además, dado la importancia que tiene esta ganadería intensiva del porcino en nuestra región, pues le formulamos la siguiente pregunta. ¿Cómo cuantifica su departamento los perjuicios ocasionados por el apagón sufrido el pasado 28 de abril al sector agrícola y ganadero aragonés? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor consejero. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Morón, respondiendo estrictamente en principio al contenido de su pregunta, pues los perjuicios directos ocasionados por el apagón a los sectores agrícola y ganadero en general fueron escasos, debido fundamentalmente a las buenas prácticas de nuestros ganaderos y a la existencia de grupos electrógenos pues, en las cerca de 10.000 granjas aragonesas. En el sector ganadero no se han reportado incidencias, salvo unas bajas que hubo en una granja de pollos en una localidad de la provincia de Zaragoza, en la que los equipos electrógenos fallaron durante una hora. Bueno, una granja de 10.000, esto demuestra el buen hacer de nuestros ganaderos y, además, demuestra que la normativa aragonesa, aprobada en el año 2015, que obliga a tener soluciones alternativas, ha funcionado. Y, bueno, salvo esta granja no ha habido grandes problemas. En el sector agrícola hubo alguna afección puntual en algunos viveros que no pudieron regar durante unas 12 horas, han tenido que ir recuperando plantas, tampoco parecen grandes cosas, y las afecciones al regadío tampoco han sido muy significativas, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que las temperaturas eran benignas. Si esto hubiera ocurrido en agosto, seguramente hubiera pasado otra cosa. Más allá un poco del contenido estricto de su pregunta, las empresas del sector agroalimentario sí que se han visto afectadas por la paralización de las cadenas de producción y la falta de suministro eléctrico, ¿no? Las pérdidas van a ser sin duda millonarias, eso nos ha comentado la Asociación de Industrias. Por poner un ejemplo, pues hemos visto varios de los principales mataderos aragoneses que hablan de un daño de en torno a 1 millón de euros. Y, bueno, pues los perjuicios básicamente han sido pues, por la paralización de las cadenas productivas, pérdida de alimentos que no pudieron mantener los procesos, miles de horas de trabajo no realizadas, averías en máquinas, etcétera. Pero, bueno, queremos destacar el excelente trabajo que desde la industria se ha realizado para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos. Y, bueno, ha habido unas previsiones del Gobierno de Aragón en general para toda la industria de en torno a 51,6 millones de euros, que, teniendo en cuenta la participación del PIB, coinciden básicamente con los datos que a nivel estatal ha dado la COE para Aragón, que serían en torno a esos 50 millones de euros para todo el sector, para toda la industria, no la alimentaria. Gracias, señor consejero. Señor Morón. Sí, bueno, la verdad es que hay algunos sectores que evidentemente nos han visto muy afectados, entre otras cosas porque casi no queda sector, como las granjas de vacuno de leche. Lógicamente, cada vez hay menos granjas de vacuno de leche, por lo tanto, evidentemente, menos afecciones, ¿no? Como en otras comunidades autónomas, donde sí que precisamente en estas granjas, tanto por los sistemas de ordeño como en la conservación de la leche, pues han sufrido pérdidas importantes. Pero, bueno, la verdad es que nos alegra realmente que a lo mejor el impacto no haya sido tan importante, pero más allá de estas pérdidas, que pues me imagino que a lo mejor poco a poco se irán concretando, porque a lo mejor irán surgiendo o se irán denunciando algún tipo de daño en los sistemas de riego o en otro tipo de maquinaria también. Más allá de esto, realmente lo que nos preocupa es que se ha creado también una sensación de inseguridad
una inseguridad, podríamos decir, energética. Y esto, bueno, no es una cosa que nos extrañe, ¿no? Porque dentro de este gobierno de las calamidades del señor Sánchez, ¿no? Pero ante esto hay algunas organizaciones agrarias que ya están solicitando líneas de subvención, líneas para poder adquirir sistemas autónomos de energía o incentivo para instalación de placas solares. Bien, desde luego no creemos que esta sea la solución. Desde luego la solución es que haya otro gobierno más competente en España. Pero nos gustaría conocer cuál es su opinión respecto a estas sugerencias que están haciendo las organizaciones agrarias. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor consejero. Gracias. Bueno, yo creo, señor Morón, que el principal daño del apagón ha sido el daño reputacional a España como país. Ha sido un daño. El Gobierno de Red Eléctrica decían, es imposible que ocurra un apagón. Ha ocurrido. Una vez que ocurre, no saben por qué ha ocurrido. Todavía no lo sabemos. Lo estamos estudiando. Después dicen, el sistema es fabuloso porque se ha recuperado rápidamente. O sea, alguien ha muerto de un infarto y está muy bien porque lo hemos vuelto a la vida. Entonces, al final se trata de que no haya infartos, ¿no? Luego, es imposible que vuelva a ocurrir. Si no sabemos por qué ha ocurrido, ¿cómo vamos a saber que no va a volver a ocurrir? Vemos declaraciones, la ministra en La Vanguardia, se ha debido dar una concatenación de circunstancias para llegar a esta situación. Hombre, pues es bastante evidente. Se hablaba de ciberataques, ahora lo ha desmentido la propia ministra. En fin, es fundamental que se esclarezcan las causas porque, entre otras cosas, si no, no pueden ni siquiera hacer reclamaciones los afectados porque no saben a quién dirigirse. Gracias, señor consejero. Pregunta 53325, relativa a la situación de los centros de menores en nuestra comunidad, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por el diputado señor Sanz, de Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Susín. Los educadores y educadoras aragoneses de los centros de menores llevan muchos años denunciando la precariedad laboral en la que desarrollan su función, que afecta directamente esa precariedad también a la calidad de atención de los niños, de los menores protegidos, que es responsabilidad directa de la Administración autonómica. Es su responsabilidad. Tras lo sucedido en el centro de menores de Ateca, usted anunció que iba a hacer auditorías, planes de vigilancia, refuerzos de personal, pero lo cierto, señora Susín, es que no se ha producido prácticamente nada de esto. Por lo tanto, yo le estoy preguntando en esta cuestión que a nosotros no se nos olvida qué están haciendo de todo eso que dijeron que iban a hacer y cómo van a mejorar las condiciones de intervención con los menores en los centros. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Gracias, señor Sanz. Sí que estamos haciendo y le aseguro que la política en materia de protección y reforma de menores y adolescentes nos ocupa y nos preocupa mucho, señor Sanz. Mucha de esta información que me pide ya la tiene, porque se la dieron los trabajadores que se reunieron la semana pasada conmigo y con el gerente de Elías. Sabe perfectamente que dimos respuesta uno por uno a los planteamientos de los trabajadores, algunos de forma positiva, cuestiones que ya se están haciendo, como esas auditorías de las que hablaba, la tramitación del registro de trabajadores, la puesta en marcha de medidas de seguridad y la ampliación del servicio que depende de la gerencia. Otras se van a poner en marcha a instancia de los propios trabajadores y otras yo expuse claramente las razones del por qué no el Gobierno de Aragón podía afrontarlas. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Sanz. Voy a intentar centrar esta intervención en tres cuestiones. La primera es sobre esas auditorías. Yo quiero que me diga cuáles se van a poner en marcha, porque de momento las que conocemos no nos parecen bien. No creemos que sea bueno desvestir un turno de mañana para llevarlo al turno de noche. Es decir, lo que hay que hacer es incrementar la capacidad de intervención, incrementar el número de personal. Si no, estamos desde luego desoyendo esa revisión completa que debemos hacer en el sistema y que teóricamente era lo que debería haber salido de esas auditorías para garantizar que se cubren las necesidades de los niños atendidos, que, les recuerdo, son personas que han sufrido mucho y vienen con una pesadísima mochila.
Claro, habla de seguridad, ofrecer a los educadores cursos de defensa personal mientras no se incrementen las capacidades de intervención, que no se nos garanticen una intervención bien, sino que además avancen en prevención, pues difícilmente va a ser una buena opción. El Alercops está bien, pero no es suficiente y usted lo sabe. Por lo tanto, yo le pregunto si va o no va a reforzarse el personal, que es la primera de las cuestiones, es fundamental. Refuerzo de personal, de quien está interviniendo en educación, porque son centros educativos, señora Susín, y es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Segunda cuestión, es lo que tiene que ver con la relación entre empresa, trabajador y la Administración. Son servicios públicos 100%. Usted no se quiere sentar con las empresas y los trabajadores desoyendo las mejores prácticas en materia de contratación pública, precisamente para mejorar unos pliegos que van a tener que ser reformados, como son los de reforma, que tienen muchas deficiencias, pero tiene necesariamente que lanzar un mensaje de tranquilidad para que el resultado de las negociaciones en materia salarial sea incorporado a los pliegos y a los conciertos. Si no, al final lo que está pasando es que ustedes y las empresas utilizan a los trabajadores para no mejorar la situación y seguir con un servicio en precario. Y esto tiene que acabarse. Necesitamos su compromiso, señora consejera, y lo necesitamos hoy. Espero que se comprometa a ello. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señor Sanz, la primera de las cuestiones que ha hecho referencia respecto al tema de la formación, yo lo que les planteé a los trabajadores, y todavía lo estoy esperando, es que me plantearan todas aquellas cuestiones que consideraran necesarios en los que había que reforzar la formación. Usted se ha quedado con una. Hay muchísimas cuestiones que se pueden aportar y ya le digo que una semana después estoy esperando esa relación. También le voy a decir una cosa, el sistema de menores tiene menos casos y está reconocido por los propios trabajadores, pero mucho más complejos, y eso es lo que hay que afrontar. Y también estará conmigo que si por la mañana hay 4 trabajadores de atención directa en el centro solos, mientras los niños están en el colegio, pues hombre, los turnos se pueden distribuir. Lo que les dijimos fue, se está analizando, se ha auditado todos los centros, se ha auditado todos los conciertos y donde sea necesario se ampliarán los contratos, pero donde no sea necesario, no. Y también saben los trabajadores que por los pliegos, en cuanto hay cualquier cuestión del servicio que requiera esa ampliación, se hace por contrato y se puede hacer. Y yo le agradezco la posibilidad que me ha brindado también para contarle el tema del Alercops. Los trabajadores pidieron ese contacto directo entre la policía y la Guardia Civil, lo pidieron ellos. El subdelegado del Gobierno de Huesca los reunió para ver qué necesitaban, pero quien ha dado respuesta ha sido esta consejera, y además agradezco al Ministerio del Interior que recogió rápidamente el guante. Acabo un segundo, señora presidenta, y se va a hacer en Aragón como proyecto ya piloto incorporar a los trabajadores de menores, no solo por la seguridad de los trabajadores, también de los propios menores, ese botón SOS del sistema Alercops que ahora mismo solo tienen las víctimas de violencia de género y los profesionales sanitarios. Y reitero, agradezco al ministro Marlaska que entendiera la situación y que recogiera el guante. Gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta 58825 relativa a los resultados de la inversión en materia de dependencia en Aragón, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por el diputado señor Arranz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Arranz. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera, señora Susín. Hemos tenido noticias recientes respecto a que Aragón ha alcanzado un récord histórico de inversión en dependencia, asegurando al parecer, usted misma, corríjame si me equivoco, que se ha dado la vuelta al sistema en apenas año y medio. Le tengo que preguntar si puede garantizar que ese incremento en la inversión de la dependencia está mejorando realmente la vida de las familias aragonesas afectadas de forma correlativa a tal incremento de inversión de recursos que afirma. Desde Vox le pregunto por resultados y datos concretos, pues a las familias les preocupa pues, la atención efectiva, que se acaben las listas de espera y, sobre todo, pues, que se acaben esos tristes casos, ¿no?, de personas que fallecen esperando recibir la valoración y los debidos cuidados y la atención y recursos. Como bien sabe, la inversión pública debe ir acompañada pues, de indicadores de impacto, no solo es ejecución presupuestaria. Un aumento del gasto no significa automáticamente una mejora de la calidad del servicio. Como sabe, Aragón ha estado durante años entre las comunidades con mayor lista de espera en dependencia y es un indicador crítico el número de personas que fallecen sin haber recibido el reconocimiento para evaluar la eficacia del sistema.
Les solicito información, rendición de cuentas y transparencia en la medida de lo posible para estas familias aragonesas que padecen pues, estos casos de dependencia. Datos comparativos, número de solicitudes atendidas, tiempo medio de espera, número de fallecimientos en lista de espera, recursos y prestaciones efectivamente concedidas, etcétera, ¿no? En definitiva, para que le escuchen los aragoneses afectados y en situación de dependencia. Puede garantizar, con datos objetivos y verificables, que ese aumento de la inversión está traduciéndose en una mejora real y tangible de la vida de las personas en situación de dependencia y sus familiares en Aragón. Agoto todo mi tiempo ya, pues lo que me interesa es escuchar sus explicaciones e información. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Señora consejera, puede contestar en un solo turno. Gracias, presidenta. Señora Ranz, me sorprendió en su exposición de motivos y me ha sorprendido hoy en su intervención. Mire, si algo es transparente es la gestión de la dependencia. Tiene usted colgadas mes a mes las estadísticas del Inserso. Entonces, todo esto que me pide lo tiene usted colgado. Yo cada mes analizo las estadísticas punto por punto y creo que el rigor parlamentario y el ejercicio de la actividad política, si uno quiere resultar creíble, debe ir más allá de basar las afirmaciones en un titular de prensa. Y le invito a analizar mes a mes los datos que publica mensualmente el Inserso. Ahí los tiene de forma transparente. Me lo ha oído decir muchas veces en estos casi 2 años. El Gobierno de Aragón ha puesto medios humanos y materiales para mejorar el sistema de dependencia. En 2024 hemos encabezado los datos nacionales en la mayoría de los indicadores del sistema de dependencia. Dejamos de topar las entradas y hemos facilitado el acceso a todo aquel que quiere solicitar su dependencia. Además, en el mes de mayo, por segundo mes consecutivo, Aragón es una de las 3 comunidades autónomas que cumple la ley, que valora en menos de 6 meses y, en concreto, en el mes de abril, en 175 días. La inversión ha sido de récord, pero necesitamos seguir avanzando. Me lo ha oído decir también muchas veces, es necesario mejorar la calidad y la cantidad de las prestaciones y, para ello, es necesario presupuesto. Porque la Ley de Dependencia generó unas expectativas en los ciudadanos a los que el Estado no da respuesta y somos la comunidad autónoma, con nuestros presupuestos, quienes tenemos que afrontar el gasto en dependencia. Yo no puedo responder por mi gestión y por la... yo puedo, señora Ranz, responder por mi gestión y por la mejora indudable del sistema de dependencia en Aragón. Pero permítame que le diga que tendrá que ser quien pone palos en las ruedas para seguir avanzando bajo excusas peregrinas y demagógicas, quien tendrá que rendir cuentas ante los ciudadanos y explicar por qué no tenemos capacidad de seguir mejorando estas prestaciones. Yo creo que en los presupuestos, ustedes en sus enmiendas, de lo que tenían que hablar es de esto, de cómo seguir mejorando el sistema de dependencia, de cómo mejorar todas las prestaciones y no de otras cosas que saben que no tenemos capacidad legal para cumplir. Así que yo puedo responder por mis datos, los tiene de forma totalmente transparente, publicados más o menos cada día 12 del mes en la web del Inserso, y ustedes van a ser quien tengan que responder ante los ciudadanos por qué no se puede seguir mejorando. Gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta. Señora presidenta. Perdón. Ay, perdón. Señora Ranz, perdón, le queda medio minuto, pero le había entendido que iba a hacer su... pregunta. Perdón. Creo que es la siguiente, la mía, ¿no? Antes de la siguiente pregunta, señora Zamora. No. Vale. Señora vale. Ranz, sí, es la Esto lo habíamos hablado antes que cuando terminara la señora Ranz, pero no sabía si tenía otra pregunta. Tal y como he dicho antes, iba a buscar la transcripción provisional para atender la petición de la consejera. Cuando ha intentado o cuando ha dicho, me ha sugerido que retirara una intervención al hilo de que yo había dicho que efectivamente no venía a comparecer en el anterior pleno porque se fue a inaugurar un congreso de familias y ella lo ha mezclado interesadamente con lo que yo ahora voy a leer y me pide que transcriba, que es del pleno del 28 de marzo, no del pleno que yo había dicho que no había venido a comparecer porque se había ido a inaugurar. Pero vamos, no, ha sido así. O sea, yo he dicho que usted no había venido a comparecer en el anterior pleno porque se había ido a inaugurar un congreso de familias y usted se ha referido, que me ha costado,
a un diario de sesiones del 27-28 de marzo en el que yo voy a leer, y si quiere lo voy a retirar, me da igual que esté esa expresión como que no, porque lo que buscaba, y usted lo sabe, esta intervención no era lo que usted dice. Siento que fuera de contexto, no sé si lo van a entender, pero hablábamos de los titulares que la consejera hace cada vez que viene a un pleno, ¿vale? Entonces, yo le decía, el presidente Azcón ya decía en julio que el sistema estaba saturado. Usted no ha reforzado el personal del servicio de menores, no está cubriendo las vacantes, anuncian centros, una apertura de centros un jueves cuando va a comparecer, solo tienen que buscar el heraldo del día anterior. Y entonces exclamo, ¡ay! No viene el jueves a comparecer, cierra la exclamación, y entonces el viernes decide que retira el anuncio, ya no hay centros de menores. ¿Es verdad, señora consejera, que no abrió esos centros de menores? Bueno, quizá uno. ¿Es verdad que usted anunció unos centros antes de venir y luego, después de no venir, usted no abrió estos centros? Gracias. Gracias, señora Zamora. La conclusión es que se había reservado por el 121.2 la palabra para intervenir ahora por alusiones de la señora consejera para decir si retiraba o no. Concluye o concluyo por lo que explica que no retira. No, vamos a ver, sí, me voy a retirar. Ya está. No retira. No retira lo que le ha solicitado la consejera. Le he dicho lo que voy a hacer. Voy a retirar la exclamación de ahí no viene a comparecer y que se quede en el diario de sesiones, que el jueves anuncia algo y el viernes lo retira. No tengo ningún problema si se queda más tranquila, señora consejera, porque le voy a decir, intenté retirarlo. Bien, cierre de la discusión y continuamos. Que yo le voy a pedir que retire del diario de sesiones de ese día, porque yo intenté retirarlo y el señor Celma me dijo, tenor literal, señora Zamora, por favor, que es un recurso habitual en el Parlamento, no hace falta que le conteste. Pues yo le voy a pedir a la señora Susín que retire lo que me ha dicho hoy, que es miserable, y que retire del diario de sesiones lo que dijo ese día, que también me dijo que era muy miserable, porque he querido entender que no vine a comparecer porque me caí y me rompí 2 vértebras, señor Celma. Eso es lo que usted quiso entender, porque usted es el fango diario en esa tribuna. Muchas gracias. Espero que retire la palabra miserable, que me la dijo ese día y me lo ha vuelto a repetir hoy. Gracias, señora Zamora. Señora consejera, ¿quiere retirar la palabra miserable de la interpelación de primera hora de la mañana? Gracias, presidenta. En primer lugar, señora Zamora, no tergiverse. Yo me refería a ese y no al Congreso de las Familias. Y no es lo mismo leer que escuchar. Centros, nueva apertura de centros un jueves cuando va a venir a comparecer. Y no viene el jueves a comparecer. No viene el jueves a comparecer. Cierre de la discusión. Señora Zamora, señora consejera. ¿Qué quería decir usted, señora Zamora? Susín, lo que he dicho es lo que quería decir. Cierre de la discusión. Silencio. Continuamos. Pregunta 63525 relativa a la inseguridad. Cierre de la discusión, señora consejera. Señora Zamora, señora presidenta, perdón. Si quiere, retiro la palabra miserable. Se la dije ese mismo día y hoy también, pues lo vuelvo a retirar, señora Zamora. He cerrado el debate. Se mantiene en los diarios de sesiones tal como habíamos quedado. Pregunta 63525 relativa a la inseguridad que sufre el personal laboral en pisos tutelados y centros de menores, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por el diputado señor Arranz, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Arranz. Gracias, señora presidenta. Y quiero presentar una queja formal porque esto es una falta de seguimiento de la legalidad, del reglamento y del orden. Esto no puede ser. Estas intromisiones, estamos aquí en una sesión parlamentaria y aquí hay un orden y un concierto y un turno de palabra que hay que pedir para hablar. Buenos días de nuevo, señora Susín. Como bien sabe, desde Vox estamos preocupados y ocupados con la cuestión de seguridad. En este caso, con la de los trabajadores que prestan sus servicios en pisos tutelados y centros de menores. Ya he oído la intervención que ha tenido usted con el señor Sanz. No conocía que presentaba una pregunta similar, pero bueno, no es exactamente lo mismo, ya lo verá. Le hablo de educadores, trabajadores sociales, psicólogos, vigilantes de seguridad. Estos vigilantes en primera línea, y al igual que están en los hospitales, pues les recuerdo que tienen mucho riesgo y cobran un mísero plus de peligrosidad de 23 euros brutos al mes. A ver si revisamos los convenios, los pliegos, la contratación pública, porque esto es indignante, esto es una vergüenza.
No podemos pretender que estas personas se jueguen el tipo a diario por estas cantidades y por esos sueldos. Son múltiples las reclamaciones por parte del personal laboral en pisos tutelados y centros de menores sobre la inseguridad que padecen. Conocimos la triste noticia del asesinato de la educadora Belén Cortés en un piso tutelado de Badajoz. Le pregunto, ¿le parece adecuada la gestión que ha venido haciendo su departamento para garantizar que los pisos tutelados y centros de menores en Aragón cumplan con los estándares de seguridad y, concretamente, para que no se repitan agresiones al personal? Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señora Arranz, permítame una pregunta. ¿Qué son estándares de seguridad para usted? Me gustaría que me lo respondiera, porque estamos hablando de un sistema de protección de menores. Tengan cuidado con la sensación que están creando, porque esto es un sistema de protección de menores. Guardias de seguridad, señora Arranz, hay en un centro de internamiento por medidas judiciales. Respóndame qué es para usted en un piso de acogida, en un hogar o en un centro o en un piso de independencia, qué es para usted medidas estándar de seguridad. Gracias, señora consejera. Señora Arranz. Señora consejera, me dice a mí que tenga cuidado con la sensación que estamos creando, la sensación. Pues mire, esto no es una sensación. Le voy a preguntar por un caso muy concreto acontecido el pasado mes de abril, en la noche del 23 al 24, cuando en un piso tutelado de Mena, sito en la calle Comadre de Teruel, una cuidadora de 18-19 años fue presuntamente agredida sexualmente por uno de esos niños, por uno de esos niños, Mena. El tema está en Fiscalía. Desde Vox le preguntamos, ¿tenía conocimiento de este grave caso o soy yo el que creo alarmismo? Si lo sabía y lo ha ocultado, muy mal. Y si no lo sabía, pues casi peor, porque entonces no están funcionando las comunicaciones con sus subordinados, no están funcionando los controles, no están funcionando las inspecciones, ni por supuesto las medidas de seguridad, porque si no sabe lo que está ocurriendo no puede resolverlo. Y lo que no puede ser es que la gente se tenga que jugar la vida, la integridad física o la indemnidad sexual en su puesto de trabajo. Eso es lo que no puede ser. Y no que yo le pregunte por vigilantes de seguridad, porque a besos y abrazos muchas veces no se paran las agresiones. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Señora consejera. Gracias, señora Arranz. Mire, yo lamento decirle que están ustedes instalados en la irresponsabilidad, en la demagogia y en el discurso para sus seguidores de TikTok. A estas alturas, con 6 años ya en los parlamentos, deberían enterarse de lo que llevan entre manos y hacerlo con un mínimo de responsabilidad, porque esto no es ni el Sálvame Deluxe ni la barra de un bar. Ustedes son cargos públicos, tienen un cargo institucional, deberían como mínimo respetar las leyes y eso pasa por el interés superior del menor. ¿Dónde ha dicho usted que estaba el caso? En la Fiscalía, ¿verdad? Y me pide a mí que diga qué he hecho. Lo acaba de decir usted. El caso está en la Fiscalía, pero reitero, esto no es la barra de un bar. Que yo lo oculto, pero ¿qué quiere? ¿Que dé una rueda de prensa? Usted es un irresponsable. Estamos hablando de menores. Estamos hablando de menores y mi obligación, igual que la de todas las personas que trabajan con menores, es mantener la confidencialidad. Y usted es abogado y usted sabe lo que es el interés superior del menor. Basta ya de demagogia. Mire, dejen de convertir la política de protección, estoy hablando yo, dejen de convertir la política de protección de menores en un circo al servicio de sus intereses electorales. Y desde luego, no espere de esta consejera que participe en su circo. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta relativa a las afecciones de prórroga presupuestaria a la convocatoria de líneas de subvención para la lucha contra la despoblación con cargo al Fondo de Cohesión Territorial. Le pregunta el señor Villagrasa al señor consejero de Fomento. Tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Buenos días, señor López.
le preguntamos sobre las afecciones negativas que la prórroga presupuestaria, ya que estamos en mayo, en el mes de las flores, y ustedes todavía no han traído el proyecto de presupuestos. Hoy nos ha dicho el señor Bermúdez de Castro que no tenía pinta, y en otra zona de la provincia de Teruel, el señor Nolasco, que es como el explorador Lewis Livingstone dando vueltas por el territorio, le ha dicho que no le llama. Bueno, ustedes no han traído los presupuestos, estamos en prórroga, por tanto, ¿qué afecciones va a tener en las convocatorias de las líneas de subvención del Fondo de Cohesión Territorial? Gracias. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Villagrasa, no entendemos que tenga que haber afección alguna negativa sobre las distintas líneas de ayuda de lucha contra la despoblación con cargo al Fondo de Cohesión Territorial. Gracias. Señor Villagrasa, tiene la palabra. Gracias. No me extraña, señor López, porque si usted estuviera en la película Inside Out, que es una película en la que Pixar utiliza y personifica los sentimientos, usted sería el optimismo rampante. Es decir, usted es un hombre optimista por naturaleza, pero estamos en el mes de mayo y todavía todas esas líneas individualizadas no han salido todas. Desconocemos si usted va a implementar alguna mejora en las bases reguladoras que precisamente su Gobierno también dijo que pudieran haber motivado el que no se ejecutara todos esos fondos que ustedes dispusieron en el presupuesto del año 2024. Por tanto, nosotros le preguntamos si van a implementar alguna reforma o alguna mejora en las bases reguladoras de las distintas líneas, si ustedes van a incluir alguna línea nueva en ese Fondo de Cohesión Territorial, más allá de lo que usted nos ha transmitido en otras ocasiones, precisamente para redigir el fiuzar del convenio con las diputaciones provinciales. Y luego, en un escenario de prórroga presupuestaria, usted bien sabe que, acorde a la normativa que ustedes aprobaron por orden en diciembre del año 2024 y las condiciones de los presupuestos, ustedes deben de solicitar a la intervención de la Comunidad General Autónoma la posibilidad de publicar determinadas líneas. Por tanto, tenemos que saber qué va a ocurrir con los derribos, qué va a ocurrir con videovigilancia, qué va a ocurrir con otra serie de líneas. Y ya que estamos, señor López, ¿va a haber alguna novedad? ¿Va a haber alguna ampliación de crédito? ¿Van a cambiar ustedes los plazos de justificación? ¿Usted me puede contar también aquello de las aves esteparias que aparecía un día en el Fondo de Cohesión y que no aparece? Cuéntenos, porque aunque usted dice que no, nosotros creemos que la prórroga sí afecta negativamente a la ejecución de los fondos en despoblación. Gracias. Buenos días a los niños de la tribuna. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Villagrasa, voy a ser claro y directo. Hay una política nueva en despoblación, que usted la conoce perfectamente, que es un convenio con las diputaciones que ya le anticipo a usted y a toda la Cámara que va por muy buen camino y que previsiblemente antes de mitad del mes de junio podamos anunciarlo con los 3 presidentes de las 3 diputaciones provinciales y con el presidente, y en el caso de que tuviéramos que hacer algún perfeccionamiento de materia presupuestaria, firmaríamos el anteproyecto del convenio por parte de todos y se suscribiría formalmente en el mes de septiembre. En cualquier caso, eso va a amparar una parte muy importante de la política de despoblación de este Gobierno, que, como sabe usted, es intentar llegar a acuerdos con las diputaciones y llevar adelante una serie de programas muy intensos de ayuda al territorio a través de esa colaboración interinstitucional. Señor Villagrasa, usted esté tranquilo. Todos los programas que han sido objeto en el ejercicio pasado se van a reeditar en este. Algunos ya han sido publicados y, por tanto, usted los conoce porque se los ratifiqué en una contestación que, obvio, de hace muy poquitas semanas en este mismo pleno, y, por tanto, vamos a ratificar todas las líneas y todos los programas que ya se hicieron en el ejercicio pasado, y además cambiamos la naturaleza de despoblación con ese convenio marco integral muy importante para fijar los criterios en materia de despoblación que vamos a suscribir con las diputaciones. Y, si me permite, señor Villagrasa, con las carreteras, los autobuses y las viviendas que está haciendo esta consejería, vertebrar el territorio lo vertebramos y multiplicar por 3 lo que hizo el Gobierno socialista también. Gracias. Gracias.
Siguiente pregunta relativa a la convocatoria de subvenciones a municipios de menos de 350 habitantes y las mejoras planteadas respecto al ejercicio 2024, formulada al consejero de Fomento por parte del señor Villagrasa. Tiene la palabra. Buenos días, señor vicepresidente. Señor López, con ese optimismo del que usted habla y las multiplicaciones de los panes y los peces, casi como una eriga bíblica, ustedes, en este caso la señora Hernández, que era la competente en materia de administración local, hizo una convocatoria a pequeños ayuntamientos de menos de 350 habitantes que al final fue un chasco. Ustedes dijeron que iban a publicar en el ejercicio siguiente, es decir, en el 25, una convocatoria corrigiendo todos aquellos aspectos que no funcionaron y, por tanto, nuestra pregunta es ¿cuándo se va a publicar esa convocatoria a los municipios de menos de 350 habitantes y qué mejoras van a implementar en la orden de convocatoria? Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, tiene la palabra. Señor Villagrasa, le voy a contestar en la primera pregunta para darle más juego a usted en la segunda. ¿Le parece bien? Mire, no lo vamos a sacar. Y no lo vamos a sacar, y esto trae colación a la respuesta que le he hecho en la pregunta anterior, porque nuestra filosofía y nuestra política en materia de ayuda a los pequeñísimos municipios va de la mano con las diputaciones provinciales, mire usted. Y por tanto, queremos cargar la mano en ayudar al pequeño municipio, al muy pequeño municipio, a través de esa colaboración interinstitucional con las diputaciones, proveyendo a las mismas de las cantidades económicas que sean precisas para hacer esa efectividad. No tenemos por qué repetir cuestiones que yo coincido con usted, señor Villagrasa, que no fueron suficientemente eficientes. Sacamos un programa con la mejor voluntad del mundo, efectivamente con unas dotaciones presupuestarias bajas, hubo una gran demanda, una gran expectativa, como siempre suele pasar en el mundo municipal cuando se hacen este tipo de cosas, y yo creo que es mucho mejor atender a esos municipios pequeños desde programas especializados muy directos en materias concretas que les afectan y, por otra parte, con ese acuerdo marco con las diputaciones que, por cierto, con la ley en la mano, las diputaciones provinciales son las que tienen la responsabilidad constitucional directa del apoyo exclusivo en materia técnica, económica y jurídica de los pequeños municipios de la provincia. En este caso concreto, vamos a colaborar con las diputaciones para poder llevar adelante un programa tan necesario en esos municipios. Por tanto, no se va a reeditar un plan que no ha sido suficientemente eficiente y lo vamos a incorporar en un nuevo diseño mucho más eficiente y operativo. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa, tiene la palabra. Gracias, señor López. Pues sus buenas intenciones y su compromiso jurídico, técnico y de asistencia a municipios, hágales una ponencia específica al señor Juste y al señor Claver, para que esas diputaciones provinciales apoyen a los pequeños municipios. Ustedes saben que ese programa lo hicieron desde la parte del Partido Popular en su primer gobierno para intentar enredar al señor Nolasco, que les cogía la ventaja con la despoblación. Hubo 410 ayuntamientos que no recibieron ni un clavel. Mayo, Mer de las Flores, solamente 32 tuvieron esa posibilidad, 19 de forma parcial. Y ustedes dijeron que lo iban a mejorar, ustedes dijeron que iban a implementarlo. Ya sabemos que el convenio con las diputaciones será como el ungüento blanco, que para todo servirá en este gobierno en materia de despoblación. Pero fíjese, señor López, ustedes hablan siempre de su factor multiplicador, pero lo que tienen que ir también es a la ejecución, porque usted decía que generan expectativas en los municipios. Efectivamente, y cuando dijeron que iba a haber 21 millones de euros para la lucha contra la despoblación en el ejercicio 24 con un presupuesto todavía vigente, ustedes únicamente ejecutaron 9. Por tanto, señor López, también está en ese haber, en ese debe por parte de su gobierno. Pero nosotros no le vamos únicamente a hablar de las diputaciones provinciales, porque fíjese, si usted es hábil, que lo de las diputaciones provinciales usted reconvierte una cosa maravillosa que se llamaba el FIUZAR, un fondo de inversiones en la provincia de Huesca y de Zaragoza, que no se ejecutó ni un solo euro el pasado ejercicio, y hoy, lamentablemente, en el mes de mayo, vemos que no tenemos ni ayudas a municipios de menos de 350 habitantes, ni tenemos FIUZAR, ni tenemos la plena ejecución, ni tenemos presupuesto. Pónganse las pilas, porque apremia para los pequeños municipios. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Señor Villagrasa, como esto va de datos... Sin tiempo, señor. Ahora, 40 segundos. ¿Perdón? Perdón. Como esto va de datos, usted me ha puesto el balón para rematar, yo le voy a decir, mire,
Usted me dice que solamente que se presentaron 410 ayuntamientos a los que no atendimos. Con ustedes, los 731. Segundo dato. Usted habla de la ejecución presupuestaria. Mire, en el año 21, de 2 millones, ustedes ejecutaron el 77. En el 22, de 3 millones, el 89. En el 23, de 3 millones, el 67. Nosotros, de 12 millones y medio, 9, multiplicado por 3. ¿Qué quiere que le diga? No puedo decir más. En materia de despoblación, multiplicamos por 3, gestionamos mejor, ejecutamos más y además, cuando pensamos que nos hemos podido equivocar en algún programa, rectificamos. Eso Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta relativa a la ampliación de la plataforma logística de Fraga, formulada al consejero López por la diputada señora Rodrigo Pla. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor consejero, buenos días. ¿Cuáles han sido las gestiones realizadas por parte del Gobierno de Aragón para la ampliación de la plataforma logística de Fraga? Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra. Gracias, señora Rodrigo. Mire, la plataforma logística de Fraga está conmatada casi al 100%. En el año 2018, el Gobierno anterior socialista manifestó que se iba a proceder a su ampliación. En el año 2023, cuando nosotros llegamos al ejercicio del poder, no había nada al respecto. Y este Gobierno, en 2 años, ha evaluado las necesidades, se ha reunido con el Ayuntamiento, con los interesados y está definiendo la mejor opción para el desarrollo de esos suelos de la manera más eficiente y más rápida. Gracias, señor consejero. Señora Rodrigo. Gracias, señor presidente. Señor consejero, me alegro que usted reconozca que llevan más de 2 años gobernando, porque a veces la verdad es que cualquiera lo diría. Cualquiera lo diría. Le pido que en su respuesta, por favor, se limite, estoy segura que así será, a la plataforma logística de Fraga y no a la logística en general de Aragón, como su anterior pregunta. Si recuerda, yo le pregunté en enero sobre ese supuesto estudio de desarrollo logístico industrial en Aragón, del cual no sabemos absolutamente nada. Usted anunció entonces, y lo tengo por escrito, una segunda fase de la plataforma de la cual no sabemos absolutamente nada y ya entonces le advertimos de la situación. En abril, como usted sabe, el 1 de abril sacó a subasta el Ayuntamiento la última parcela libre y lo cierto es que los empresarios mostraron su preocupación, sobre todo porque, como usted bien sabe, esta plataforma logística tiene un área de influencia muy importante en la comarca de la Litera, la comarca del Baix Cinca, con más de 7.000 empleos industriales relacionados. Por lo tanto, como digo, es importante que no pare el desarrollo de esta zona de la provincia de Huesca. En esta misma fecha, usted se reunió con los empresarios y usted expresó su voluntad, y leo literalmente, de iniciar los trámites para poder ampliarla. Los empresarios han advertido del desastre que supondría la paralización de estos trámites en el caso de que hubieran empezado y del grave perjuicio para esta comarca. Por eso, 2 preguntas muy concretas. ¿Qué gestiones ha realizado usted para corregir esta situación? ¿Qué acciones concretas, por favor? ¿Y qué información puede trasladarnos respecto a estas gestiones, no solo a nosotros, sino a todo ese sector empresarial que ahora mismo está muy pendiente de esta pregunta y muy pendiente de su respuesta? Y de nuevo le digo y le pido, por favor, no haga como en enero, no nos haga una descripción de toda la logística de Aragón. Esta pregunta es solo y concretamente respecto a la plataforma logística de Fraga y sobre qué gestiones ha realizado el Gobierno de Aragón para su ampliación. Muchas gracias. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Rodrigo, como parece ser que nos están escuchando y atendiendo tantas personas interesadas, decirle primero que la única certeza, como le manifestaba en mi primera contestación, es que su Gobierno anunció en el año 2018 la ampliación y que en el 2023, 5 años después, nosotros nos encontramos sin la ampliación. Nosotros en estos casos llevamos menos de 2 años. Pero decirle que hoy puedo decirle a usted y a todos los que nos escuchan que se está en contacto con empresarios interesados y buscando operaciones de inversión que puedan hacer frente a las necesidades y a las obras de infraestructura necesarias en la urbanización de un ámbito tan importante y tan necesario, que hemos gestionado con el Ayuntamiento, que me he reunido con los empresarios de todo el ámbito y que estamos buscando cuál es la mejor fórmula jurídica y urbanística para poder desarrollar el mismo. Y le puedo decir también que en los próximos meses, yo espero, no quiero dar una fecha
que luego pueda, saben ustedes que no me gustan dar fechas y cifras que luego no se puedan acreditar, pero puede estar usted bien segura y bien tranquila, y todos los empresarios de la zona de Fraga, que antes de que concluya este año para curarme en salud, habrá un procedimiento en marcha para la transformación y desarrollo de esa segunda fase, de un polígono logístico en Fraga que ha sido eficiente, que ha sido correcto y que en estos momentos tiene una grandísima demanda, como me consta, por parte del conjunto de los empresarios. Por tanto, tranquilidad, estamos trabajando viendo la mejor fórmula jurídica y la mejor fórmula urbanística para poder llevar adelante, a través de un proyecto de interés general de Aragón, el desarrollo de un polígono muy importante para el desarrollo de Fraga y de toda su comarca. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, relativa a la puesta en marcha de la línea concesional de transporte de viajeros del municipio de Ejea de los Caballeros y otros núcleos de población, formulada al consejero de Fomento por parte de la señora Guilleme. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor López. El pasado mes de septiembre del 24, evidentemente, se anunció el nuevo mapa concesional de transportes de viajeros por carretera de Aragón. El pasado 29 de noviembre, el Ayuntamiento de Ejea solicitó que volvieran a incluir en dicho mapa las dos salidas que suprime el nuevo mapa concesional. Posteriormente, y siguiendo sus instrucciones que dio en esta Cámara a través de la FAN, el Ayuntamiento de Ejea envió otra vez esa solicitud a través de la comarca Cinco Villas. Estamos en mayo, ya a mitad de mayo, y no se ha puesto en marcha la nueva concesión, ni tampoco se ha recibido respuesta alguna a la solicitud realizada por el Ayuntamiento. Por todo ello, le volvemos a preguntar, señor López, ¿el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial va a incorporar las modificaciones solicitadas por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y en qué fecha se va a poner en marcha la línea concesional de transporte de viajeros por carretera que afecta a dicho municipio, a los núcleos urbanos de Bardenas, El Bayo, Valareña, Pinsoro, El Saminar y Santa Anastasia? Muchas gracias. Gracias, señora Guilleme. Señora consejera, tiene la palabra. Señora Guilleme, no se acostumbre usted a lo que voy a hacer ahora. No se acostumbre, pero mire, le voy a contestar en la primera pregunta las dos preguntas que me ha hecho. En técnica parlamentaria esto no suele ser habitual, pero a usted se lo voy a hacer. Mire, la primera pregunta que usted hace es que voy a coger las gafas porque si se va a incorporar las modificaciones solicitadas por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. La respuesta es sí. Y la segunda que usted me hace es ¿en qué fecha? Antes de que finalice este año. Gracias, señora Guilleme. Muchísimas gracias, señor López, por su consideración y, bueno, no me voy a acostumbrar, pero de vez en cuando no me viene bien, no me viene mal a mí y a mis compañeros. Muchas gracias, me alegro de verdad y me alegro también que lo vaya a poner en este año, porque usted anunció también en septiembre que en 2 meses pondrían todas las líneas en marcha. Y ya llevamos 8 meses. A ver, me alegraré mucho a ver cuándo termina de vertebrar el territorio de Aragón. Muchas gracias, señor. Gracias, señora Guilleme. Siguiente pregunta relativa a la financiación de los accesos al nuevo hospital de Teruel, formulada al consejero de Fomento por parte del señor Moreno de Aragón Teruel Existe. Tiene la palabra. Gracias, vicepresidente. Muy buenas, señor consejero. Bueno, como usted sabe, los fondos FITE están concebidos por normativa para ser destinadas a proyectos tractores en la economía turolense. Los accesos a las instalaciones hospitalarias públicas son las infraestructuras que conectan este equipamiento con la red vial urbana o la red de carreteras. Y estos viales en otras provincias no se financian con fondos extraordinarios, sino con ordinarios del presupuesto de la Administración. El ejemplo lo tenemos aquí en Zaragoza, el caso del acceso al nuevo Hospital Quirón. Los accesos los construyó el Ayuntamiento de Zaragoza y los finalizó antes de la inauguración del nuevo hospital privado. Por eso le pregunto por qué se financian los nuevos accesos al Hospital de Teruel con los fondos FITE. Gracias, consejero. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra. Señor Moreno, mire, los fondos FITE, como usted bien sabe, tienen como principal misión en la provincia de Teruel de la corrección de los desequilibrios económicos y territoriales existentes en la provincia y se destina, como usted también sabe, a financiación de inversiones en infraestructuras y desarrollo empresarial en la provincia de Teruel y se ha posibilitado
la ejecución de grandes proyectos estratégicos. Cuando se habla de proyectos estratégicos en una provincia como Teruel, cuando nació el FITE, los proyectos estratégicos eran prácticamente todos, señor Moreno, porque hacía falta nutrir de presupuestos suficientes a la gran situación perentoria que tenía la provincia de Teruel en su conjunto. Y, por tanto, yo creo que en estos años se ha gestionado el FITE por unos y por otros con criterios muy flexibles, muy abiertos, muy dinámicos, muy para ayudar a la provincia. Sí que es verdad que vamos entrando ya en un tiempo en el que la definición de las políticas estratégicas y de las políticas, digamos, con letras mayores de asuntos transversales para la provincia van tomando cuerpo. Y es voluntad del presidente del Gobierno de Aragón y de las consejerías afectadas, también la vicepresidenta, de que los proyectos cada vez vayan siendo proyectos más estratégicos a la hora de utilizar los FITES. Pero no me diga usted, señor Moreno, que no es un proyecto estratégico ayudar a que puedan llegar todos los vecinos de la comarca de la Comunidad de Teruel y de la ciudad de Teruel a un proyecto estratégico tan importante y tan abandonado durante los últimos años como es el hospital de referencia que necesitaba Teruel hace muchísimos años. Y, por tanto, no creo que haya que hacer una excepción ahí, sino seguir en la línea de apoyar esas importantes inversiones en infraestructura. Muchas gracias. Gracias. Señor Moreno, tiene la palabra. En cristiano, señor López, el FITE está sustituyendo a los presupuestos generales del Gobierno de Aragón. Porque si solo fuera los accesos al hospital se lo aceptaría. Pero cuando ves el listado, 2,5 millones para la piscina cubierta de Teruel, 3 millones para el pabellón deportivo del Instituto del Bajo Aragón, 2.600.000 para la residencia Luis Buñuel. Podría seguir. Esto que yo critico, ustedes lo criticaron la legislatura pasada al Gobierno del señor Lambán. Y es que no podemos sustituir los presupuestos del Gobierno de Aragón en Teruel, porque después vamos a pedir proyectos tractores, en concreto a la vicepresidenta, para ampliar polígonos, traer empresas y no hay financiación. 2 millones se ha destinado para proyectos gasísticos, hidráulicos y eléctricos, 2 millones, y estamos hablando de 5 para los accesos. Creo que hay que cambiar esta política, creo que las cosas se tienen que hacer con el presupuesto reglamentario y Sanidad tiene su presupuesto, Carreteras tiene su presupuesto y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón tiene que tener su presupuesto para ampliar los polígonos. Entonces, entiendo que hay que cambiar el FITE y destinarlo a proyectos tractores. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Señor presidente, gracias. Señor Moreno, puedo estar de acuerdo con la filosofía de la pregunta que usted plantea. Y es más, le he dicho que el Gobierno está en esa línea. Pero entendemos que el Hospital de Teruel es necesario, es imprescindible y es muy eficiente gestionar ese acceso con esos fondos. Muchas gracias. Siguiente pregunta relativa a la pérdida de fondos de la Unión Europea por las ayudas a la rehabilitación de comunidades de vecinos, formulada al consejero de Fomento por parte de la señora Sánchez Garcés del Grupo Socialista. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Vuelvo a preguntarle por las ayudas a la rehabilitación, tercera vez que lo hago y me obliga porque el problema persiste, la preocupación aumenta y los plazos se reducen. Y le voy a poner sobre la mesa un caso concreto. Una comunidad de propietarios de Teruel que ha solicitado estas ayudas. Le comunican la comunicación oficial de la concesión de la subvención el 3 de mayo del 2024. Por supuesto, esta comunidad de propietarios ha tenido que adelantar el pago porque tiene que presentar esa justificación bancaria, pero es que además ha tenido que solicitar un préstamo para poder pagarlo. Sin embargo, un año después siguen sin cobrar. ¿Cuál es el motivo de esta tardanza, señor consejero? ¿Puede ser la incapacidad del Gobierno del señor Azcón de aprobar unos presupuestos el motivo por el cual esta comunidad de propietarios, al igual que muchas otras, lleve más de un año esperando a cobrar esta subvención? En noviembre del año pasado ya le advertimos de la falta de personal y del colapso de la Dirección General de Vivienda. Usted mismo lo reconoció en su respuesta. Por aquel entonces el porcentaje de ejecución de estas ayudas era de un 16%. 6 meses después apenas se ha incrementado un 2,8%. No sé si eso será para usted ser eficiente. Han contratado a más gente, es cierto, pero los problemas persisten y, como le digo, cada vez son más graves. Tienen expedientes
pendientes de pagar, pero lo peor es que a falta de un año para que tengan que estar realizadas estas obras, hay expedientes todavía sin contestar. Por ello yo le pregunto, ¿cuántos expedientes se han resuelto desde que le pregunté en noviembre del año pasado y cuánto dinero puede perderse de los 46,7 millones de euros de los que dispone por el atasco burocrático que existe en la Dirección General de Vivienda? Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Señora Sánchez, en primer lugar, una apreciación de un error que tiene usted en su cifra. Decirle que la cifra que usted da no es correcta, usted la de 46,7 millones, cuando las ayudas de la UE para vivienda son de 62,7 millones. Primer dato, por tanto, que le corrijo. Segundo, en el P3 son 53, en el P4 para las ventanas 8,3 y en el libro de edificio 1,3, total 62,7. Atasco y tardanza, adjetivos y sustantivos que usted utiliza aplicando en las políticas del Gobierno del Partido Popular. Son adjetivos y sustantivos que usted debería aplicar a lo que nos encontramos, como le contaré en mi segunda respuesta, cuando llegamos al departamento. Gracias. Señora Sánchez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor López, no me esperaba esta respuesta, me lo dijo ya en la anterior pregunta. Y a mí lo que no me gusta es que el drama que están viviendo esas comunidades de propietarios, ya no por mí, sino me gustaría que les diese la respuesta a ellos, que son los que muchas veces han tenido que adelantar el dinero y han tenido que realizar un trabajo y llevan a la espera pues ya demasiado tiempo. Seguro que para ellos esos adjetivos que yo digo pues también los suscriben. Y en lo que hacía referencia a la cifra, es cierto que desde los Gracias, fondos... señora Sánchez. Sí, termino ya. Los fondos son más, pero me refería a lo que quedaba pendiente. Los funcionarios siguen trabajando a destajo, eso no hay ninguna duda, pero es que los tiempos no se van a poder cumplir si ustedes están contestando ahora a solicitudes presentadas en 2023. Por ello, y termino, solo le pregunto, ¿sigue manteniendo usted que no van a perderse ni un euro de esos fondos europeos? Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Vamos a empezar por la pregunta. Sigo manteniendo que no se va a perder ningún fondo europeo por la gestión de este Gobierno, porque antes de que, con 12 meses de tiempo, las comunidades de propietarios tendrán suficiente tiempo para poder plantear esos fondos. Mire, cuando nosotros llegamos al Gobierno, el obligado era del 0,39 y el comprometido por ustedes del 4,69. Y nosotros en estos momentos estamos en un 20,82 de obligado y en un 95,25 de comprometido. Por tanto, nosotros en estos momentos estamos en disposición de poder tranquilizar a todas las personas y a todas las comunidades de propietarios que van a tener más de un año, como le dije en mi respuesta de hace unos plenos, que con un año de tiempo, tendrían un año de tiempo para que pudieran gestionar esos fondos. Pero mire, le voy a decir más. No se van a perder los fondos porque si en el supuesto hipotético alguna comunidad no llegara a tiempo, tenemos la posibilidad de cruzar del P1 al P4 y del P3 al P4 para poder solventar con fondos y con planes más sencillos de ejecutar para que no quede ningún fondo europeo sin cumplir. Por tanto, esperamos que tengan tiempo suficiente con un año para gestionar las comunidades de propietarios los fondos relativos a la rehabilitación y regeneración y, si no fuera el caso en alguna de ellas y viéramos que estábamos en fase ya final, podremos permutar esos fondos para otros programas que son más ágiles y más dinámicos. En ningún caso se van a perder fondos por la gestión de este Gobierno, a pesar de que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno con un grado de ejecución del 0,39% de los fondos. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta relativa a la posible reorganización de los parques periféricos de maquinaria formulada al Consejo de Fomento por parte de la señora Soler. Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Un placer debatir con usted. Por eso le voy a preguntar. El Gobierno de Aragón tiene previsto cerrar alguno de los centros periféricos de maquinaria y qué planes tiene para el futuro ante la alarma suscitada entre el personal. Gracias. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Soler, no se ha planteado desde la Dirección General de Carreteras el cierre de ningún parque de maquinaria que estuviese operativo hasta el momento. Únicamente la redimensión de los medios necesarios para atender el nuevo ratio de kilómetros que se atenderán desde cada uno.
para adecuarlos al nuevo modelo de gestión del patrimonio viario de la comunidad, como le explicaré luego. Gracias, señora Soler. La prensa de ayer, que dice que la DGA quiere llevar a Aliaga el equipo de conservación de carreteras de Cantavieja. Decirle que algunos de los parques están ubicados y organizados muy estratégicamente por la orografía que tenemos en el territorio, que sirven y son esenciales para atender las necesidades de sanitaria, los bomberos, viabilidad invernal y garantizan una rápida y eficiente respuesta. Por ejemplo, como le comentaba, el parque de Cantavieja, que está ubicado a 115 kilómetros del hospital de referencia de Teruel, que atraviesa 5 puertos de montaña y, como usted bien sabe, la nieve se quita de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Por eso es muy importante ese parque que está ubicado en el territorio. Después de la firma del Plan Extraordinario de Carreteras, firmado por su Gobierno, los kilómetros en conservación en Aliaga son 99,6 kilómetros. Rubielos, el parque de Rubielos, 93,095 y Cantavieja, 93,275. Entonces, no entendemos por qué es prescindible el parque de Cantavieja. La razón que alude en el documento del plan de empleo, que la propuesta que están negociando, compartido por los trabajadores, dice que, al parecer, los trabajadores han pedido la exención de las guardias por condiciones familiares y no se pueden ejecutar las labores esenciales de viabilidad invernal con personal propio. Y entonces ustedes, en lugar de solucionar el problema, tabla rasa, cerramos y punto. Entonces, no me diga que no lo van a cerrar, porque para mí eso es un cierre en toda regla. Es una propuesta que va en detrimento de la vertebración y, en lugar de mejorar la situación, pues es justamente todo lo contrario. Es un plan que lo que va a hacer es sacrificar lo público para privatizar una vez más. Y vemos poca empatía con los que vivimos en el territorio. Entonces, le pido que me especifique qué significa esa unificación del parque de Aliaga con el de Cantavieja y si va a contratar equipo externo o contratar más personal, porque no deja a la gente que está allí. Van a tener que ir todos los días esos trabajadores de Cantavieja, 6 familias que están ubicadas en el territorio, hasta Aliaga y limpiar desde Aliaga. Es decir, además, si hay una urgencia sanitaria, por ejemplo, en el trozo que se han dejado ellos de limpieza invernal, Soler, por ejemplo, de Cantavieja a Mirambel, para abrir en una urgencia sanitaria una noche, gracias, van a venir Soler. de Aliaga a Mirambel. O sea, Gracias, que le pido señor que consejero. rectifiquen y le Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Soler, mire un poco la hemeroteca, porque el Plan Extraordinario de Carreteras de colaboración público-privada a través de un sistema de concesión con mantenimientos lo aprobó su Gobierno anterior. Y nosotros hemos aplicado ese plan al territorio con la mayor diligencia y con la mayor eficiencia. Yo le he contestado en mi primera pregunta que el director general, que es el responsable, no ha tomado la decisión que usted ha leído de un medio de comunicación de Teruel. Y, por tanto, esa decisión de la que usted está hablando y con la que usted está montando un poco la pregunta, le digo que no es así. ¿Ha habido reuniones? Sí. ¿Hay opiniones en la subdirección de Teruel de cómo reordenar mejor los efectivos? También. ¿Se ha tomado una decisión de cerrar? No. Ya le anticipo que no se va a cerrar. Eso lo anticipo. Pero sí que tenga usted en cuenta que en el momento que ejecutamos 1.760 kilómetros a través de un sistema concesional, habrá que reajustar los mantenimientos, porque esas empresas que se han llevado la ejecución de las obras tienen la obligación de mantener durante los próximos 25 años esas carreteras, y los peones camineros que dependen de la consejería y las empresas concesionarias de mantenimiento vamos a tener que reajustarlas, porque no van a tener que contemplar los 5.600 kilómetros de carreteras autonómicas, sino menos cantidad de kilómetros. Y, por tanto, soplar y sorber, señora Soler, es muy complicado. Hay que tomar decisiones lo más eficientes posibles, respetando los derechos de los trabajadores sin ninguna duda, manteniendo la plantilla sin ninguna duda, pero haciendo que sea lo más operativo posible para prestar un servicio necesario como es el mantenimiento de las carreteras de nuestra comunidad, que en estos momentos tienen un sistema concesional. Y, por tanto, hay que aplicar un criterio, hay que sacar unas nuevas adjudicaciones a empresas concesionarias y hay que acabar de definir cuál es el papel, pero tenga usted
en cuenta que esa información que usted ha leído no es exacta, porque el director general, que es el que tiene la competencia, no ha tomado a esta fecha esa decisión. Gracias. Y ya le anticipo que no se va a cerrar. Gracias. Siguiente pregunta relativa al acondicionamiento e incorporación a la red de carreteras autonómicas de la antigua pista minera de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, formulada al consejero de Fomento por parte del señor Peralta. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor López, en esta cita quincenal que tenemos usted y yo con preguntas relativas a la provincia de Teruel, yo me he estado documentando, me he estado investigando sobre su persona. Digo, a ver si amplío mi técnica parlamentaria para ver si le puedo pillar. Y he aprendido dos cosas de usted. Una, y no malinterpreto lo que le va a decir, de que usted lleva en política tanto tiempo, bueno, incluso antes de que mis padres fueran novios, usted ya estaba en política aquí. Entonces, claro, esto a mi favor tiene poco. Y otra, que usted es culé como yo. Entonces, hoy los culés, he de decir que estamos de enhorabuena. Entonces, cogiendo este ánimo favorable que tenemos, le pregunto, ¿está en su mano, según lo que responda hoy en esta pregunta, de que incluso los madridistas de la comarca de Andorra estén contentos hoy? Por ello le pregunto, ¿qué avances usted tiene con el tema de la pista minera de Andorra? Si han avanzado, yo sé que se ha reunido una vez, a ver si ustedes han avanzado en la incorporación y, sobre todo, si puede dar un cronograma. En su mano está que incluso los del Madrid hoy estén contentos. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra. Señor Peralta, sumamos a las comidas que ya me debe usted en el territorio, que vamos aquí prometiéndonos cada vez que hay una pregunta o interpelación, a esa comida que tenemos los culés para celebrar que el Barça ha ganado la Liga y la Copa. Los de Madrid que aplaudan también de vez en cuando, porque alguna vez les toca aplaudir. Bien, decirle, señor Peralta, que efectivamente, como usted indica, se ha formado el grupo de trabajo que ordenaba la PNL, definido por las Cortes, y que se ha celebrado una primera reunión. Me dejo para la segunda respuesta un poco lo que se ha avanzado en esa reunión, pero ya le anticipo que vamos a estar en disposición de estudiar, aunque no es fácil, cómo se lleva a cabo la ejecución de una carretera que es hoy una pista minera, cuando el Plan Extraordinario de Carreteras aprobado por el Gobierno anterior nos dejó una carretera que hace el mismo tramo, que prácticamente está regulando el mismo tráfico y que está relacionando los mismos municipios. ¿Cómo somos capaces de defender con criterios de interés público que hacemos también una carretera paralela a esa para llevar adelante esa gestión? No digo que no, pero digo que hay algunas dificultades que luego le explico. Gracias. Gracias. Señor Peralta, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo la justificación se la doy, yo creo que los alcaldes ya se lo han dicho, la justificación es el tránsito de camiones que circulan por allí. Entonces usted lo sabe. Ve como usted la técnica parlamentaria no me ha contestado y me deja la segunda, porque ya sé que la segunda alguna me dará. Pero bueno, señor consejero, yo le voy a dar un consejo, si me lo permite. Usted dijo que no era prioritaria esta carretera. Ya le digo que eso en el territorio ha sentado bastante mal, porque ya le digo que esta pista es prioritaria. En relación a esa reunión, solo se ha reunido una vez y ya nos han vuelto a comunicar con los alcaldes. La Diputación ya se ha puesto en marcha. Ayer mismo dijo que iban a limpiar las cuentas. Es decir, el señor Juste ha cumplido, usted aún no. Yo simplemente, señor consejero, le voy a transmitir lo que pasa allí. Yo entiendo que su Gobierno, como muchas veces he dicho, son algo sectarios. Yo sé que esta carretera está entre dos municipios que gobierna el Partido Socialista, entonces esto les cuesta. Pero usted, como buen político y larga trayectoria que tiene, usted alguna lista electoral la habrá hecho. Usted sabe cómo se hacen las listas electorales. Es que yo le digo que es que a los alcaldes del PSOE, los propios miembros de las listas del Partido Popular, se están quejando y se están diciendo que ¿por qué no hace usted la carretera? Consejo que le doy, señor López, haga usted esta carretera, que si no, ustedes no van a hacer las listas de esa comarca. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Señor Peralta, cuando se está en política y se gobierna, hay que hacer las cosas en defensa del interés general y del interés público, no para hacer o no hacer candidaturas en una determinada comarca. En cualquier caso, es una pista, señor Peralta. En el Plan Extraordinario de Carreteras no figura y se hace algo paralelo. Necesita un proyecto, necesita una inversión del entorno de 10 millones de euros. Alguien nos puede acusar de gastar dos veces, y sí que le digo que vamos a ponernos en contacto con la Diputación Provincial de Teruel y que también vamos a intentar
hablar de fondos de inversión FITE, de los que estábamos hablando de temas estructurales, para intentar, esperemos que con el apoyo de Teruel Existe y del señor Moreno, poder llevar adelante alguna actuación en esa carretera tan necesaria por el tráfico pesado de camiones, respetando el criterio de eficiencia en la gestión, respetando el criterio de que primero se tiene que ejecutar la carretera que está prevista en el plan extraordinario e intentando pues solucionar un problema que parece que es un problema que todo el mundo entiende que es necesario actuar. Dicho esto, seguimos trabajando, seguimos reuniéndonos, seguimos hablándonos con la Diputación y seguimos valorando todos los instrumentos a nuestro alcance para poder llevar a cabo. Gracias. Continuamos con la pregunta 860-25 relativa a la reserva de vivienda para jóvenes en La Merced, formulada al consejero de Fomento, Vivienda y Logística por la diputada señora Rodrigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Rodrigo. Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo, señor consejero, buenos días. ¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno de Aragón no quiere revisar los criterios de adjudicación de las viviendas de La Merced de Huesca para que al menos un 30% de las viviendas puedan ser destinadas a jóvenes? Gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Señora Rodrigo, lo poco que la conozco, sé que usted se maneja bien con los datos y con la información. O le ha hecho la pregunta a alguno de mis compañeros o no entiendo qué pregunta me está formulando. No entiendo qué pregunta me está formulando. Porque no solamente no tengo nada que revisar, sino que nosotros vamos a aplicar un 80% para los jóvenes de la ciudad de Huesca en La Merced. Por tanto, mire, si en algo nosotros hemos sido pioneros es en definir el marco de los jóvenes de 18 a 39 años y es el marco de definir que en todas nuestras concesiones y en nuestras adjudicaciones de vivienda exigimos a los concesionarios que el 80% vaya destinado a gente joven entre 18 y 39 años. ¿Cómo vamos a ir en contra de nuestros propios actos en La Merced cuando lo tenemos implementado para todo Aragón? Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, le hago esta pregunta por lo siguiente. Si usted ahora mismo se mete en la página web de Suelo y Vivienda de Aragón, lo cierto es que ahora mismo los criterios de adjudicación, las condiciones de adjudicación o de sorteo de esas viviendas no aparecen reflejadas y hay un mensaje que le remite a una futura información. Por supuesto, si el Partido Socialista no tiene la información que en reiteradas ocasiones le hemos solicitado, es difícil que podamos comprobar este tipo de cuestiones. Eso como punto número uno. Segundo, como creo que además el Partido Popular comparte la preocupación del Partido Socialista respecto al acceso de los jóvenes a una vivienda, bien sea en régimen de alquiler, bien sea en régimen de compra, creo que le parecerá o le hubiera parecido normal que su grupo parlamentario, frente a una propuesta no de ley absolutamente constructiva, en lugar de votar en contra, lo que hubiera hecho fuera enmendarla y no realizar un discurso totalmente, vamos a decir, crítico con el derecho que tiene este grupo parlamentario y la obligación que tiene este grupo parlamentario de poner encima de la mesa propuestas para los jóvenes de Aragón, no solamente de la ciudad de Huesca, puesto que, si usted conoce esa propuesta presentada por el Partido Socialista, ampliábamos a todas esas viviendas de titularidad pública. Le repito, señor consejero, que la oposición y el Gobierno, la obligación muchas veces es aportar y aportar también significa enmendar y trabajar por parte de su grupo parlamentario, el grupo que apoya al Gobierno actual del señor Azcón, en positivo también, en lugar de hacer ese tipo de discursos. Es una de las cuestiones que yo quiero poner encima de la mesa, porque si no, el riesgo que puede correr es que el resultado sea una falsa información o una cosmética información de que el Partido Popular vota en contra del acceso de los jóvenes a las viviendas de La Merced en la ciudad de Huesca. Por lo tanto, señor consejero, también le pediré dos cosas. Explique a su grupo la diferencia entre que en mayo, como usted anunció, vaya a salir la adjudicación de esas viviendas y una ley de vivienda que usted ha retrasado su tramitación hasta el 20 de junio, la presentación de las enmiendas. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Me habla usted de política parlamentaria. Mire,
política parlamentaria hay que contextualizar muy bien cuando se somete a votación una PNL, el contexto en el que se produce, las posiciones de los grupos parlamentarios y si se permite o no se permite votación separada. De esto del Parlamento también sé algo. Mire, es decir, por tanto, no me invoque usted algo que ha pasado en términos parlamentarios con lo que es la gestión de vivienda. La gestión de vivienda la dirige este consejero. Y este consejero le dice a usted que en todos los programas de vivienda pública que hemos implementado nosotros por primera vez en Aragón, porque no existían, es el 80% a la gente joven. Ustedes vienen a rebufo a copiar lo que nosotros hemos implementado para todas las miles de viviendas. 4.000 viviendas públicas a lo largo de esta legislatura contra 86. Nosotros ponemos en evidencia que vamos a ayudar a ese segmento de la población de esos 47.000 jóvenes que necesitan emanciparse y somos nosotros los que implementamos el 80%. Señora Rodrigo, ¿por qué no sale en la página web todavía eso? Porque efectivamente lo que había previsto antes eran porcentajes inferiores al 30% y nosotros en el Plan General de Vivienda para Aragón vamos al 80% y por eso las bases de la Merced van a cumplir, como no puede ser de otra manera, con el 80% para jóvenes para que salgan de los domicilios de sus padres y se emancipen en el Plan de Vivienda de 400 millones en 6 años, más importante de la historia de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 452-25, relativa a los objetivos y cronograma para desarrollar la Ley de Agilización Administrativa. Señoras diputadas, ¿pueden dejar el debate público? Continuamos. Pregunta 452-25, relativa a los objetivos y cronograma para desarrollar la Ley de Agilización Administrativa al servicio de la ciudadanía y de atracción de inversiones empresariales, formulada a la vicepresidenta y consejera de Presidencia por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Señora Vaquero, buenos días, ya rozando las buenas tardes. El señor Azcón, el señor presidente, en su debate de investidura y también en el último debate de Estado de la Comunidad, anunció y prometió una ley de agilización administrativa para los servicios a la ciudadanía y que a su vez fuera palanca de atracción o agilización de los trámites en inversiones empresariales. Ese mismo texto, ustedes que lo han anunciado varias veces, aparece recogido en el Plan Anual normativo del año 2025 y también ha habido algunos hitos que se han desarrollado en la última parte del año 2024. Por tanto, vaya por delante esta pregunta para poder debatir y para poder tener más detalles sobre este procedimiento en el que qué objetivos persiguen y qué cronograma para desarrollar la Ley de Agilización Administrativa de Servicio a la Ciudadanía y de Atracción de Inversiones Empresariales en Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Y, señor Villagrasa, yo creo que hay veces que tenemos dificultades para poner un título tan explícito a una ley como es el caso. Es una ley para agilizar la administración y que pueda ser más cercana y más útil a las empresas y a los ciudadanos. Una ley que trata también de favorecer el servicio de la Administración a los ciudadanos, haciendo una Administración más amable, facilitando la relación del día a día, y una ley que sirve para seguir con ese camino que ha marcado este Gobierno de atraer inversiones y otorgar también seguridad jurídica a esa relación de las empresas con la Administración. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Villagrasa. Gracias. Pues, señora Vaquero, sin desdeñar esos objetivos, ya teníamos también un par de normas en la comunidad autónoma respecto de la agilización administrativa que ustedes en su propia memoria, en ese anteproyecto que se somete a consulta pública, hablan de coger los mejores aspectos. Ustedes hablan de un mayor énfasis en la productividad, de medidas de administración electrónica, de dinamizar la economía. Yo no voy a entrar, porque no es objeto de la pregunta, sobre si esas inversiones empresariales que ustedes cortan el lazo
cuando se iniciaron los expedientes administrativos. Lo que vaya bien para Aragón es lo que vamos a apoyar siempre el Partido Socialista Obrero Español. Pero yo le pido, señora Vaquero, dos cuestiones, más allá de los objetivos. Si nos puede desgranar algunas medidas concretas que ustedes van a traer en ese texto normativo, y una vez que ha aparecido también en ese plan anual normativo del año 2025, ¿cuándo tiene previsto su Gobierno que entre ese proyecto en la Cámara, precisamente para conocer cómo ha quedado y cómo vamos a poderlo debatir, y también sobre qué aspectos? Porque para el Grupo Parlamentario Socialista es importante no solo la relación con el ciudadano, no solamente la relación con las empresas, sino también, ¿por qué no?, la relación entre las propias administraciones. Creemos que hay aspectos de mejora, creemos que hay aspectos que se podrían haber desarrollado a lo largo de estos 2 años de las 2 normativas que ya estaban aprobadas. Ustedes deciden traer una ley, por tanto, si nos puede aportar más detalles y ese cronograma, pues se lo agradeceremos. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Y efectivamente, señor Villagrasa, usted ha nombrado 2 leyes de la anterior legislatura, y las leyes no solamente hay que aprobarlas simplemente por responder a un trámite, sino que las leyes tienen que ser útiles. Los ciudadanos, se lo he dicho en alguna ocasión, no nos piden más leyes, nos piden leyes que respondan a las necesidades de la sociedad y que además los gobiernos las cumplan. En este caso, esta ley cumple ese triple objetivo de, en un momento en el que la tecnología forma parte del presente y del futuro, poder incorporar herramientas que puedan agilizar y desburocratizar la relación con la Administración. Usted es alcalde, usted ha sido secretario de organización de un partido y, por lo tanto, seguro que le ha tocado hablar con muchos ciudadanos, hablar con muchas empresas, y todos, en cualquiera de los sectores, siempre nos hablan de la lacra que supone a veces para impulsar proyectos que crean desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo en el territorio y creación de empleo, trabas que dificultan y ponen un freno. Con esta ley lo que queremos ser desde el Gobierno de Aragón es un aliado. 2 leyes anteriores que no sirvieron para nada porque ni siquiera se desarrollaron. Es necesario, como digo, impulsar, ofrecer oportunidades y por ello también favorecer que sigamos atrayendo inversiones. Pero es más, como decía Tony Blair, al que puede, oportunidades, al que no puede, ayudas. Pues bien, incluso en esos casos en los que el Gobierno de Aragón otorga ayudas, certificar, comprobar y tener herramientas para que, si esas ayudas que deberían de tener una repercusión social no se cumplen esos objetivos, poder pedir, y termino, señora presidenta, la devolución de esas ayudas. Nos hemos encontrado con empresas que recibieron ayudas de los últimos 8 años, por supuesto, y que luego se han marchado por motivos especulativos de nuestra comunidad, y tenemos que hacer muchos esfuerzos para recuperar ese dinero. Por lo tanto, una ley que seguro que será útil. Termino ya con el cronograma. Se aprobó el anteproyecto en Consejo de Gobierno, se pasó a nivel interno para que hicieran aportaciones los diferentes departamentos, el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo. Estamos trabajando en la incorporación de las aportaciones que enriquecen este texto. Gracias. Aprobaremos el proyecto de ley en Consejo de Gobierno y antes de que finalice este año, seguro, y de este periodo de sesiones, entrará en estas Cortes, donde esperamos que, no siendo una ley ideológica, contemos con su apoyo y sus aportaciones. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta 72225, relativa a la voluntad de ampliación de apertura comercial en domingos y festivos anunciada por el Gobierno de Aragón, formulada a la consejera de Presidencia por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, señora Dueso. Gracias, presidenta. Bien, pues la pregunta viene dada porque el Gobierno de Aragón manifestó su intención de aumentar el número de festivos y de domingos de apertura de los comercios, de las grandes superficies. Y por esa razón queremos saber cuál es la motivación por la que el Gobierno de Aragón quiere ampliar el número de días de apertura en domingos y festivos de las grandes superficies comerciales en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señora Dueso. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Un gobierno, un buen gobierno, no debe de imponer su criterio sin escuchar a la sociedad. El Gobierno de Aragón llevará a cabo la apertura de todos los debates que permitan escuchar a todos los interesados, y es el caso de los horarios comerciales. Un gobierno que no impone, sino que escucha y trata de adaptar la realidad. Hay una ley de 2005, han pasado 20 años, que regula precisamente los horarios comerciales y las aperturas de
festivos y quienes tendrán que decidir son las partes interesadas, los ciudadanos y aquellos comercios que ejercen esta actividad y que ofrecen un servicio a todos los aragoneses. Gracias, señora consejera. Señora Dueso. Pues mire, me alegro mucho de escucharle decir eso, porque lo que nos hemos encontrado es con que ha habido un anuncio por parte de este Gobierno diciendo precisamente que la intención era esa. Y, de hecho, han salido a contestarles rápidamente tanto los pequeños comerciantes, que dicen que no están de acuerdo porque ni aumenta el consumo ni aumenta el empleo y, además, lo consideran una competencia desleal, ni los sindicatos, que se preocupan porque consideran que con esto la conciliación va a ser imposible y, además, el 72% de los trabajadores de las grandes superficies son mujeres, ni las asociaciones de consumidores, que tampoco lo ven bien, porque entienden que el consumo no se puede convertir en una alternativa de ocio. Miren, estamos hablando, en definitiva, de algo más que un negocio, de un comercio. Estamos hablando de un modelo de ciudad, porque este tipo de planteamientos va a afectar fundamentalmente a la ciudad de Zaragoza, que es la que tiene grandes superficies en esencia. Y estamos hablando de que el comercio en los barrios ha descendido un 33% en los últimos años. Ha pasado de 9.000 a 6.000 establecimientos. En el centro lo que nos encontramos es con franquicias, fundamentalmente. Han desaparecido los comercios clásicos y, por lo tanto, se está perdiendo la seña de identidad de la ciudad. Pero es que, además, si fomentamos las grandes superficies en detrimento de los pequeños comercios, sin hacerles caso, sin escucharles, sin consensuar, no solo escucharles, sino consensuar, lo que estamos haciendo es fomentar el desplazamiento en vehículos privados a las grandes superficies, con mayor contaminación acústica, mayores tiempos de desplazamientos, mayores incomodidades. Además, no podemos olvidar que el pequeño comercio en los barrios es un elemento de cohesión social, es un elemento que ayuda incluso a esas personas que viven solas, no por decisión propia, sino por necesidad, especialmente mayores, y que les viene muy bien como una red social y una red de apoyo para su vida diaria. Bien, pues estoy de acuerdo en lo que está diciendo. Un buen Gobierno tiene que hablar con todas las partes, que es lo que no ha hecho hasta ahora, y espero que lo haga de verdad, pero no solo eso. Espero, sinceramente, que no se imponga esta medida, porque creo que una medida de este calado para una ciudad no debe ser una imposición jamás. Tiene que ser algo consensuado con todas las partes. Y mire, de esta pata hay 3 patas, de esta silla hay 3 patas que no la ven bien. Por lo tanto, en este momento la silla se cae. Gracias, señora Dueso. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Y, desde luego, la postura del Gobierno es totalmente contraria a la que le he escuchado hoy a usted, señora Dueso. Usted está ya enmarcando una negativa a modificar una ley, a cambiar una realidad que ha sufrido una evolución. Yo le he dicho que la ley que regula las aperturas comerciales y los horarios de festivos es de 2005. 20 años donde ha habido cambios culturales, cambios de ritmos de vida, cambios de los usos, de los hábitos de compra, cambios de los instrumentos con los que se realizan estas compras. Se ha intensificado la compra vía telemática y, lógicamente, a esto hay que darle una respuesta. Frente a la confrontación que usted muestra, yo ofrezco equilibrio, escucha y consenso. ¿Que estamos de acuerdo en abrir un debate? Por supuesto. Debatir no es confrontar. Debatir es escuchar a todas las posiciones y tratar de llegar a consensos y tratar de llegar a acuerdos. Mire, le puedo asegurar que no hay gobierno autonómico que haya hecho tanto por el comercio como lo ha hecho este Gobierno. Solamente los 2 primeros años, con poner en marcha el programa Volveremos, dedicando 3 millones de euros al impulso de este plan y, además, no dejándolo solamente en las grandes ciudades, sino llevándolo a todo el territorio. Escucharemos a todas las partes para que, precisamente, se pueda llegar a que un sector tan importante como es el comercio, que supone más del 21% del valor añadido bruto de Aragón, siga contribuyendo a ofrecer un servicio público a todos los aragoneses, a seguir creando empleo y a conciliar los intereses de estos negocios con también el respeto a los trabajadores. Para eso está el llegar a acuerdo y, desde luego, se lo digo, debatir no es confrontar, es buscar consenso y es garantizar un servicio público. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta 826-25, relativa a la valoración de la reunión con el Ministerio de Transición Ecológica respecto de la Ley Aragonesa de la Energía, formulada a la consejera de Presidencia por el diputado señor Guitarte, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte.
Buenos días, señora consejera. En el pleno del pasado 28 de marzo, a pregunta de este grupo, usted anunció que iba a reunirse con el Ministerio, con el MIDMA, para analizar los riesgos de inconstitucionalidad que había advertido el Ministerio y que esa reunión tendría lugar a finales de abril o principios, creo que me llegó a mencionar el 7 de este mes. Esta reunión, sin embargo, no aparece en su agenda, pero por contra sí que aparece una reunión el día 28 de abril de su directora general. Entonces, damos por supuesto que esta reunión se ha producido, no sé si es así o no, pero bueno, damos por supuesto la de la directora general al menos sí. No sabemos si fue a hablar de energía o fue a hablar de minas, pero sí que ha sido esa reunión, según dice la agenda pública, y por eso lo que queríamos era conocer qué valoración hace usted de esa reunión con el Ministerio y qué riesgo existe real de que se proceda a poner un recurso de inconstitucionalidad por parte del mismo a la ley aragonesa de energía. Gracias, señor Guitarte. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Y efectivamente, como usted deducía, esta reunión finalmente no se produjo. Estaba prevista la reunión de la Comisión Bilateral para el día 29 de abril. Se pospuso, que por eso probablemente apareciera en la agenda de la directora general, porque para esa fecha estaba prevista. Se pospuso posteriormente para el día 7 de mayo. Hubo una segunda propuesta para llevarla al 14 de mayo y finalmente el 14 de mayo tampoco se ha producido y estamos pendientes de buscar otra fecha. Como usted sabe, en las agendas a veces ocurren este tipo de dilaciones en la búsqueda de fechas, pero en cualquier caso, desde el Gobierno de Aragón, los equipos están trabajando para elaborar propuestas donde el principal objetivo del Gobierno de Aragón era en llegar a acuerdos, en llegar a un consenso con el Estado para una ley que para nosotros es crítica, estratégica y esencial. Como digo, se está trabajando en esas propuestas y esperamos tener conocimiento pronto de una fecha para llegar a un acuerdo y, sobre todo, teniendo en cuenta que el límite para que el Gobierno de España interponga un recurso de inconstitucionalidad, que esperemos que no llegue el caso, es el 30 de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Guitarte. Sí, pues iba a advertirle de ese límite temporal, que es un plazo inexorable. En cualquier caso, no sé si usted interpreta que esa falta de reunión es porque no piensa el Ministerio hacer nada, o lo interpreta al contrario. Si interpreta que está digamos, prolongando la reunión de manera artificial porque no tiene ninguna voluntad de negociación. Es un tema crucial porque es una ley, como usted dice, crucial para Aragón y para el conjunto del sistema eléctrico español, saber qué decisiones va a tomar el Ministerio al respecto. Nos gustaría saber que cuando usted o ustedes puedan acudir a reunirse con el MITECO, por ejemplo, si es partidario de asumir el modelo de autoconsumo que ha colado en la ley aragonesa frente al concepto de autoconsumo que se traslada desde la Unión Europea, cuando se hace un símil entre el consumo de proximidad que nuestra ley propone, se quiere asemejar al símil del autoconsumo familiar que se produce en Europa cuando las realidades son absolutamente distintas. Pero bueno, en cualquier caso, para nosotros que se mantenga esa reunión es absolutamente crucial. Obviamente, si hay voluntad de acuerdo, ese acuerdo no se va a producir solo en una única reunión, con lo cual creemos que deberían insistir en que se produzca con mucha antelación al verano y que se produzca con objeto de llegar a acuerdos productivos. Si no es así, si se nos echa encima el verano, den por sentado que no iba a haber esa reunión, con lo cual esperamos que sean capaces de conseguir que se lleve a cabo esa reunión, como imagino que les prometieron y les garantizaron. No lo sé. Gracias, señor Guitarte. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, yo no pienso que se esté intencionadamente alargando la fecha de esta reunión. Yo creo que hay criterios legales y es que cada administración defiende sus competencias. Hay criterios, desde luego, para el Gobierno de Aragón estratégicos por la importancia de un recurso como es la energía, porque estoy convencida de que supone afianzar los proyectos de inversión, supone ganar competitividad en las empresas, y nosotros vamos a acudir a esta reunión de la Comisión Bilateral con los mismos objetivos con los que iniciamos la aprobación de esta ley y que tienen que ver con otorgar liderazgo a Aragón en materia de producción de energía renovable, en dar certidumbre al sector y también confianza para el desarrollo de estos criterios y, sobre todo, teniendo en cuenta
cuenta que es una ley que contó con un apoyo mayoritario de esta Cámara. Esta ley fue aprobada con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Aragonés. Por lo tanto, lo que haremos será incorporar esos mismos criterios y, además, teniendo en cuenta que la comisión que se llevó aquí a cabo, la Comisión de Investigación sobre Energías Renovables, recogimos en esa ley muchos de los puntos que quedaron reflejados en ese dictamen. Y con esa intención acudiremos a negociar, como le digo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Muchísimas gracias. Pregunta 856-25, relativa a qué valoración hace la consejera de Presidencia, Economía y Justicia sobre la puesta en marcha de los centros de crisis de 24 horas, formulada a la consejera de Presidencia por la diputada señora Canales, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Canales. Gracias, presidenta. Señora consejera, ¿qué valoración hace sobre la puesta en marcha de los centros de crisis 24 horas? Gracias, señora Canales. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Pues, señora Canales, la verdad es que, teniendo en cuenta el estado en el que nos encontramos, los expedientes y los locales en los que tenía que ponerse en marcha estos centros de atención a las víctimas de agresiones sexuales, el trabajo que ha hecho el nuevo equipo del Instituto Aragonés de la Mujer es muy satisfactorio. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Canales. Gracias, presidenta. Pues la verdad es que los equipos, no tengo ninguna duda de que han trabajado intensamente. Son grandes equipos los que trabajan en esta área, eso no tengo ninguna duda. Y, señora Vaquero, espero que coincidamos en esto porque estamos hablando seriamente de cuestiones de sentido común, ¿verdad? Son derechos humanos y es defender la integridad de las mujeres. Miren, en un país donde se producen agresiones sexuales cada 2 horas, 14 al día, y ojo que en España solo se denuncian el 11% de las agresiones sexuales, el resto no se denuncian, pues bien por miedo, por vergüenza o por cualquier otro motivo. Pues bien, con estos datos, la verdad es que entiendo que coincidiremos que era prioritario en un país avanzado como es España y en un país pionero en la lucha contra la erradicación de las violencias machistas, que se pusieran en marcha este tipo de recursos. Recursos que, además, han venido financiados para su puesta en marcha por el Ministerio de Igualdad a través de los fondos europeos, y para Aragón han sido más de 4,5 millones de euros. Mire, señora Vaquero, el señor Azcón dijo en la apertura de los centros que la igualdad no puede abordarse sin luchar contra la violencia de género, y añadió: es responsabilidad de todos rechazar la violencia y la discriminación. Pues bien, señora Vaquero, no se puede decir esto y después pactar con Vox. Es incoherente. Y para terminar, señora Vaquero, le pido que, por favor, conteste a las preguntas que le hemos hecho y que han caducado. ¿Vale? Ha pasado el tiempo. Le pido que convoque el Consejo Rector, importante. Le pido que nos sentemos y veamos entre todos cómo vamos a aplicar en Aragón las medidas acordadas en el renovado Pacto de Estado, donde Vox no está, ni se le espera, ni hace falta. Le pido que hagamos de los centros de crisis verdaderos centros de referencia, de atención y acompañamiento, pero, señora consejera, también de formación sobre todo para los jóvenes en ámbitos tan peligrosos como es el digital. Y, señora Vaquero, para terminar, le hago 2 preguntas muy concretas. ¿Usted cree que es compatible luchar contra la violencia machista y hacer pactos con Vox? Y, para terminar, ¿usted cree que ha sido un acierto del Ministerio de Igualdad poner en marcha estos centros? Gracias. Gracias, señora Canales. Señora consejera. Gracias, señora presidenta y señora Canales. Estos centros han sido financiados por el Gobierno de Aragón a través de los fondos que le ha traspasado el Ministerio de Igualdad y gracias a los fondos europeos MRR. O sea que, si queremos encontrar un origen en la financiación de estos fondos, son fondos de Europa MRR que ha terminado de ejecutar el Gobierno de Aragón actual, incluso con riesgo de perderlos porque no se siguieron plazos en la anterior legislatura. Mire, señora Canales, que ustedes hablen de este país con un Gobierno que aprobó una ley como la del solo sí es sí,
Eso es lo que hace incompatible defender la igualdad, defender a las víctimas, defender a todas aquellas mujeres que han sufrido agresiones sexuales. Eso es lo que hace incompatible con una ley que aprobó el Partido Socialista. No se escapen de la responsabilidad, señora Canales. Eso es lo único que hace incompatible defender los derechos de estas víctimas y querer encima jactarse de la aprobación de una ley. Señora Canales, si ustedes quieren enarbolar la bandera de defender a las víctimas, empiecen por pedirlas perdón. Señora Canales, empiecen por pedirles perdón. No pueden presumir de defender los derechos de unas víctimas cuando han aprobado una ley que no solamente no ha protegido a las víctimas, sino que les ha revictimizado. ¿A usted que le gustan tanto estas cosas, señora Canales? ¿Usted conoce alguna víctima de agresiones sexuales que haya visto cómo su violador le ha sido rebajada esta ley? Por esta ley. ¿Usted la conoce, señora Canales? Pues yo sí, no estaría de más. No estaría de más que usted se jactara de defender a estas víctimas mirando a una de ellas y viendo todos los días el recuerdo de que el Partido Socialista del Gobierno de España aprobó una ley que reducía o excarcelaba a los agresores sexuales o a los violadores. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos. Pregunta 881-25, relativa a los perjuicios del apagón sufrido el pasado 28 de abril para el sector industrial aragonés, formulada a la vicepresidenta y consejera de Presidencia por el diputado señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Vidal. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, el apagón de Sánchez del 28 de abril paralizó el sector industrial aragonés, causando graves pérdidas económicas y de credibilidad. Desde Vox le preguntamos, ¿cómo cuantifica su departamento los perjuicios ocasionados por ese apagón al sector industrial aragonés? Gracias, señor Vidal. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Y, señor Vidal, los cálculos efectuados por el Gobierno de Aragón alcanzaban alrededor de los 51 millones de euros y se han hecho teniendo en cuenta datos estadísticos, la prolongación que tuvo ese apagón y el impacto en nuestro tejido empresarial. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Vidal. Creo que he entendido 55.000 millones, no sé si es correcta a 51. El apagón paralizó Aragón y evidenció la nefasta gestión energética del Gobierno de Sánchez, apostando solo por energías renovables de viento y sol, de escasa eficiencia, fiabilidad y predictibilidad. Nuestros cálculos alcanzan los 110 millones en pérdidas que afectaron a empresarios, autónomos, hosteleros, comerciantes, al sector agropecuario. Cadenas de suministros colapsaron. Por eso le preguntamos, ¿qué medidas ha tomado para permitir a los empresarios registrar esos daños y agilizar sus reclamaciones? ¿Qué responsabilidades exigirán al Gobierno de Sánchez cuando sus respuestas a la Dana, a La Palma, dejaron pocas esperanzas? Aragón se promociona como un polo de centros de datos, pero la fiabilidad eléctrica es clave. El Gobierno de Azcón ha vendido las renovables por el negocio especulativo de tasas de emisiones como reclamo, ignorando las ventajas verdaderas de Aragón, como el talento, la disponibilidad de terreno, la latencia, etc. Este apagón demuestra la imprevisibilidad de las renovables, generando incertidumbre. Ha coincidido con que Microsoft ha paralizado un proyecto, por casualidad, por el aire. ¿Cómo hará para garantizar el suministro estable para restaurar la confianza de los inversores? El Gobierno muestra la intención de ampliar la conexión con las nucleares de Francia. Desde Vox apoyaremos cualquier medida que permita afianzar las inversiones de centros de datos. Por otra parte, algunas gasolineras con generadores diésel, esos que el fanatismo climático quiere hacer desaparecer,
pudieron operar permitiendo la movilidad o el suministro de otros generadores, por ejemplo, los de los hospitales. Sin embargo, telecomunicaciones, voz y datos prácticamente se paralizaron. ¿Plantea el Ejecutivo regular la disponibilidad de generadores de respaldo para servicios críticos, con inspecciones periódicas para asegurar la continuidad de estos? Gracias. Gracias, señor Vidal. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señor Vidal, la verdad es que la cuantificación de los daños producidos durante el apagón en Aragón, ya le he dicho que fueron alrededor de los 50 millones de euros, pero el mayor daño que sufrió no solamente Aragón, sino todo el país, fue el daño reputacional. Después de haber escuchado a una presidenta de Redexis, después de haber escuchado a la vicepresidenta competente en materia de energía, que nuestro sistema era el más seguro del mundo, imagínense cómo tienen que estar el resto de países que no tienen el sistema eléctrico más seguro del mundo. Pero además del daño reputacional, que es ya irreversible, tenemos en estos momentos a un gobierno opaco y con una falta absoluta de transparencia. Todavía no ha sabido transmitir a los ciudadanos, a las empresas, cuáles fueron las causas de ese apagón. Porque es más, además, la comisión, el grupo de trabajo que se tiene que encargar de hacer ese dictamen o ese informe, está formado gran parte del Ejecutivo. Fíjese qué objetividad y qué arbitrariedad, por contra, va a tener ese informe. Lo más grave de todo es que en estos momentos, como digo, ni conocemos las causas ni tampoco sabemos hasta dónde el Gobierno de España está dispuesto a asumir la responsabilidad de estos daños. Hemos mantenido contacto con las empresas porque el 76% de la región experimentaron un parón total, por poner algunos datos. El 16% de las empresas aragonesas pudieron seguir operando parcialmente y el 8% de las empresas pudieron trabajar con normalidad porque tenían precisamente, como usted indicaba, grupos electrógenos. El señor Bermúdez ayer ya en la comparecencia explicó cómo se gestionó este apagón en Aragón y, desde luego, lo que vamos a hacer desde el Gobierno de Aragón es seguir reforzando las infraestructuras más críticas ante situaciones así. Pero lo más importante en estos momentos sería conocer cuál es el origen de ese apagón. ¿Dónde podemos encontrar la responsabilidad? En estos momentos las empresas todavía, muchas de ellas, no han conseguido tener ningún tipo de respuesta. Muchas de ellas nos transmiten que están revisando sus pólizas, pero lo más grave de todo es el daño reputacional y que no existe responsabilidad por parte del Gobierno de España que pueda minorar o que pueda tratar de afrontar esas pérdidas. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Vamos con la última pregunta, 886-25, sobre la revisión de los saltos hidroeléctricos en Aragón, formulada a la consejera de Presidencia por el diputado señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora consejera, sabe usted perfectamente que el día 30 de noviembre llegamos a un acuerdo en una comisión y hicimos un texto en el que decimos básicamente que la reversión de los saltos hidroeléctricos que se está produciendo tiene que revertir económicamente en los ayuntamientos. Hay que cambiar esos pliegos de condiciones. Ya sé que no es una responsabilidad de su Gobierno, pero sí que es un encargo que le hizo estas Cortes a usted, en este caso, para que se negocie con el Gobierno de España, con la Confederación, para que esos saltos eléctricos que tiene Aragón, y tiene muchos, sobre todo en la zona del Pirineo, de una vez por todas generen alguna riqueza en los ayuntamientos. Aquí nos llenamos todos la boca de que las energías renovables deben revertir en el territorio, de que la eólica, la solar, pero hablamos de una energía que lleva muchos años en Aragón y que no ha revertido ni un euro a los ayuntamientos afectados, o muy poco. En este momento es hasta imposible conseguir los datos de generación. Hay centrales hidroeléctricas como la de La Afortunada, en la que no se pueden conseguir los datos de generación eléctrica porque el Ministerio no los facilita y la Confederación tampoco. No sabemos si están generando, si no están generando, no sabemos si se están explotando, y lo peor es que los ayuntamientos no están recibiendo ni un duro. No sé qué gestiones ha podido hacer hasta ahora sobre este tema. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Pues efectivamente, se trata de una iniciativa que fue aprobada entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre y que, más allá de que al Gobierno le interesan todas y cada una de las iniciativas que salgan aprobadas en esta Cámara,
Especialmente esta iniciativa fue también apoyada por el Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, ninguna duda de que estábamos de acuerdo en llevar a cabo este proceso. ¿Qué es lo que hizo el Gobierno? Pues lo primero es ponerse en contacto con el Gobierno de España, remitiéndole esta proposición para su conocimiento. La verdad es que hasta ahora no hemos tenido feedback, no sabemos si el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico haya dado pasos para iniciar la contratación de estas concesiones, no nos ha trasladado que podamos hacer aportaciones para la redacción de esa licitación y la propia Ley de Energía aprobada en esta Cámara, la Ley de 5/2024, en su artículo 51 ya recogía el informe preceptivo para concursos de generación y demanda para garantizar así la participación económica. Esta ley, como usted sabe y como tal hemos hablado con el señor Guitarte en la anterior pregunta, está recurrida, no tenemos en estos momentos ninguna respuesta. El Estado ha alegado a este artículo, pero en cualquier caso, como digo, nosotros hemos cumplido dando traslado y estamos a la espera de que el Ministerio nos transmita cuál es su posición. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, ya conoce usted a este diputado que es insistente cuando algo le preocupa. He hecho preguntas a la Confederación, he hecho preguntas a todo bicho viviente sobre la generación eléctrica que produce una central, que me parece increíble que un ayuntamiento que es propietario de los terrenos y, por ende, de la concesión, no es capaz de saber la actividad que genera una industria que tiene allí. Los ayuntamientos no saben si esas centrales funciona uno, funciona dos. A mí lo que me dicen, por ejemplo, en el caso de La Afortunada es que de 3 secciones solo funciona una. Pero eso es lo que dicen, no es lo que sabemos. No sabemos qué beneficio económico le está generando a una empresa que la está explotando desde hace 2 años con una concesión caducada que nadie vuelve a licitar. No sabemos si eso se va a licitar ahora, nunca, se va a parar definitivamente porque se va a averiar y, como han hecho en algunas, después de explotarlas 30 o 40 años, luego cuando las devuelven a la Confederación están averiadas y ya no las ponen en marcha, y entonces llega la Confederación y le dice al Ayuntamiento que se la quede. Entonces, sí que me gustaría que hay que hacer un trabajo dual, no solo con el Ministerio, sino también con la Confederación, porque la Confederación es como Matrix. Tú metes un papel en la Confederación y años después alguien te contesta que no había lugar o que ha pasado el plazo. Entonces, a mí me parece muy bien la invulnerabilidad de la Confederación, pero a los alcaldes de los pueblos les toca bastante las narices tener una entidad a la que no se pueden dirigir y que cuando se dirigen no les responde. Por lo tanto, le pido que haga un esfuerzo suplementario y que trate de aclarar estos datos. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Ya sabe que le hacemos caso, señor Izquierdo, y que, lógicamente, además de la interlocución con el Ministerio, que resulta muy complicada por no recibir información al respecto, lo haremos con la Confederación. Además, le puedo decir que el actual presidente de la Confederación es una persona accesible y trataremos de adelantar por esa vía. Con respecto a los impuestos, usted hablaba de la posibilidad de que revierta. Nosotros ya hicimos los deberes, ya aprobamos una ley que tuvo el apoyo de esta Cámara, en donde se reconocía un capítulo, el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, que recogía precisamente esa previsión a la que usted se refería. Por parte del Ministerio de Hacienda, desde luego, no se ha avanzado nada ni parece ser que tenga interés en hacerlo. Con respecto a que los beneficios reviertan en una restitución social y económica del territorio, lógicamente hay cuestiones que hay que avanzar en ellas, porque en principio puede romper el principio constitucional de unidad de mercado. Sabe las discrepancias que existen en el marco de las confederaciones, dado que son de titularidad pública. Estos bienes no se puede otorgar el beneficio solamente a aquellos municipios, a aquellos territorios en los que están ubicadas. Por lo tanto, son cuestiones en las que se puede avanzar y por parte de este Gobierno le tomo la palabra y haremos esa gestión con la Confederación. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Se levanta la sesión.